no más saliva y aire. Luz que se mete en diagonal y arruina la oscuridad a la que me acostumbré desde que murió mi sueño. Ayúdame a encontrar la forma de escapar de la jaula del enloquecido, por favor. Todo lo que es sólido termina evaporándose al sol, flotando con la luz del sol. Todas las palabras no son más que vientos sin dirección, no más saliva y aire. Todo lo que es sólido termina evaporándose al sol. Todas las palabras no son más que vientos sin dirección. Todo lo que vemos es producto de la imaginación. Todas las canciones no son más que vientos sin dirección. Camuflaje eficaz, desespero por mostrarte más. Todo lo profundo ama el disfraz. Separemos el amor de la avidez de mitigar dolor. Solo por espinas desechar la flor. Mi torpeza habitual hasta hoy. Demasiado es nada para hacer. Estoy romántico y repleto de clichés. Sin mi camuflaje me entregué a vos. Como yo
jueves de rock, de amigos, de ventanas abiertas. Seguimos cantando lo de siempre, pero en primavera 2025. Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Ya que es nuestro momento. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Hola, 1, 2, 3, estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, las 8 de la mañana con 7 minutos en la República Argentina. Ahí le estás bajando al mío, me parece. Le estás bajando a mi retorno. Seguí el cablecito. Son todos los cables iguales que llevan esta consolita de retorno, ¿viste? Aquí estamos, comenzando la otra gestión, señoras y señores, hasta las 9:30 de la mañana. Muy buenos días a todos. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está Karina Taberne? ¿Vino hoy a la mañana? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a la otra gestión. Sí, acá estamos, todo bien. Hoy es jueves, aquí arrancamos esta jornada. Hoy vamos a tener bastante tela para cortar en este 25 de septiembre. Mucha información donde esperamos que el tiempo esté muy lindo en Río Gallegos, así al menos es lo que se estaba adelantando, augurando. Y en materia política, una jornada estimamos que convulsionada. Intensa, pero bueno, sí. Que, al menos la mañana. Esperemos, ¿no?, que que sea eso, intensa y no mucho más que eso. Uh-huh. Sí, el día viene lindo, muy linda la mañana. Qué lindo que es ya levantarse, abrir la cortina tempranito, 7 menos 20, y ya ver el primer destello ahí, ¿no es cierto? Ver que viene asomando el sol a las 7 menos 20 de la mañana. Te cambia el ánimo, te cambia el espíritu, te llena de energía para salir a la calle, ¿no? En mi caso, al menos. Uh-huh. Equipo completo, ahí lo tenemos al comandante en los controles. ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué contás? Olis. ¿Todo bien? Una hermosa mañana, ¿no? Sí, como dicen por ahí. Muy linda mañana. Coincido. ¿Cómo se llama Adorni? Manuel Adorni. Y acá con nosotros Juli Quiroz compartiendo esta mesa, compartiendo los mates. Nos puso al aire en el streaming y aquí estamos. ¿Cómo está, Juli? ¿Todo bien? Hola, buen día, chicos. Buen día para todos y para la gente acá del pádel también. Sí, ahora vamos a estar presentándolo. Estuviste ayer en el muelle de Punta Loyola, ¿no? Sí, primera experiencia ahí. Siempre estuve pescando por abajo y demás y estuve... encontré varios conocidos y estuve compartiendo un ratito del recreo que tuvieron por la marea de la carga del buque. Que en momentos de marea hay un momento en el que no pueden... es que la marea era tan alta que el nivel del barco quedaba muy alto para el brazo de la cargadora, digamos, de la tolva. Entonces tenían que esperar a que bajara un poquito porque había quedado casi bastante por encima del puerto, de hecho, del muelle. Buena experiencia.
Linda, linda, sí, Bueno, sí. bueno. Aparte la gente estaba contenta, entonces había un buen ánimo. Qué bueno, qué bueno. Y qué linda la nota que hiciste. Gracias, La verdad, gracias. hiciste un trabajo Muy linda fantástico. el outfit. Te quedaba muy bien. No, estuvo muy bueno realmente el laburo de Juli. Allá recién lo hablábamos antes de empezar el programa, allí en el muelle Arturo Ilia en Punta Loyola. Bien, viene de jugar al padre, dijo Juli. ¿Cómo estás, Jero? ¿Qué contás? ¿Todo bien? Jerónimo nos está acompañando tempranito, vino con bizcochitos. Y Pero- comandante no puede. Sí, sí, sí. Le trajo bizcochitos al comandante para tomar unos mates, pero el Comandante está puede. averiado, Está de pobrecito. dieta, está de dieta. Se le caen las lágrimas al comandante. Comandante, ¿qué pasó? Bien, hoy vamos a tener que acelerar, vamos a tener que modificar el programa porque mira, dentro de 4 minutitos ya vamos a tener que estar llamando a nuestro primer entrevistado. Se trata del vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón. Como lo habías dicho, Cari, 9 de la mañana está el llamado para realizar una sesión extraordinaria secreta. Ese es el nombre, ¿verdad? Sí, así es. Es la característica que tiene. Ujú. ¿Por qué lo mencionamos? Porque se dio a entender también otra situación, como que en esta tenía este carácter, digamos. Pero bueno, lo va a explicar también en cuanto a la modalidad, ¿no?, de la elección de los postulantes, quienes conforman las ternas y que hoy van a, con esta sesión que se convocó, bueno, ahí los legisladores van a elegir, van a seleccionar los nombres de los 4 magistrados que pasarán a engrosar el número de vocales que tiene el Tribunal Superior Ya de lo Justicia. explicamos en su momento. 4 ternas, sale uno de cada una, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero bueno, vamos a preguntarle porque uno no tiene ejercicio, digamos, Sí. en esto. Así que también por las formas, obviamente, porque esas formas, nos referimos a todas las críticas, al tratamiento express, digamos, que ha tenido. Sí, sí, no esta- sin polémica. Claro, exactamente. ¿Por qué se hizo de esta manera? ¿Por qué no se llamó a otras voces a que se expresen, a otras consultas? Sí. ¿Por qué no se los convocó a los postulantes, a los integrantes de estas ternas, Ujú. a una reunión de ámbito de comisión para conocerlos? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tanta premura, tanta prisa? Ujú. Bueno, Express. todo eso se lo vamos a Dale. preguntar en unos minutos nada más al vicegobernador de la provincia de Santa Cruz. Y decíamos estos coletazos que ha tenido, porque además nos estamos ciñendo a lo que ha sido y va a ser este tratamiento. Pero también no estamos mencionando toda la otra cuestión judicial que también ha tenido esto, con la decisión del juez Marcelo Bersanelli que le había dicho a los diputados, bueno, ahora hay una cautelar, ustedes por 10 días Sí. no tienen que tratar este tema mientras se resuelve la cuestión de fondo. Y esa cuestión de fondo era que el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz determine la constitucionalidad o no de la norma. Es decir, ¿es legal o es constitucional esa ley que aprobó hace un par de semanas la Cámara de Diputados, Sí. que amplió el número de vocales? Sí. Sí, creo que sí. Bersanelli tiene sus dudas, ¿no? Y por eso hizo esto que los diputados, digamos, no lo respetaron, los del el oficialismo, Claro. y avanzaron. Y claro, la pregunta es legal? Me lo estoy preguntando ahora, ¿no? Lo que se haga a partir de ahora. Claro. Con esta decisión de la justicia santacruceña, sacalo a Bersanelli de la justicia santacruceña, de no avanzar durante 10 días, y el caso omiso que hizo el gobernador, que dijo vamos a avanzar porque nosotros Sí. queremos, Sí, Luxing también lo dijo. sí, sí. A partir de ahora es legal. Esto recién empieza.
Yo creo que sí. Esto recién está también. empezando. Yo creo que esta judicialización va a continuar y de hecho ayer también sucedió cuando de parte de tanto del gremio de judiciales como de los diputados de la oposición hicieron una presentación diciéndole a la justicia, miren que la Cámara de Diputados no respetaron lo que mandó Bersanelli. Bueno, esto va a continuar. Hoy hay sesión extraordinaria, insistimos, tiene carácter secreto. Allí van a votar los legisladores por cada uno de los integrantes de esas ternas. Y respecto de eso, Pichón, hay que decir algo que recién hemos confirmado. El gremio de los trabajadores judiciales ha decidido un paro provincial a raíz de esta situación. Están de paro hoy, en este momento, y por eso también se están reuniendo ahora, a esta hora, ya hay algunos en las sedes judiciales, otros también se están reuniendo porque van a marchar a la Cámara de Diputados. Y hay que decir que seguramente no van a ir solos, porque te acordás que cuando se presentó ese amparo ante la sociedad de Santa Cruz, se hizo en una conferencia de prensa con el Frente de Gremios Estatales. Exactamente. Bien, esta es la situación referida a este tema que está en la agenda del día, por supuesto, y dentro de un par de minutos ya vamos a estar hablando con el vicegobernador Fabián Leguizamón. Saludos a los que nos están sintonizando desde distintos lugares del mundo. Desde Portugal nos envían un saludo. Y de la ruta acceso, esto es acceso a Gregores, también nos están escuchando. Mirá, nos están sintonizando camino a Gregores. Nos dice Julio, el presidente de Vialidad, tenemos capacitación en maquinaria pesada en Gregores. El gobernador Gregores. Muy bien. Bueno, un abrazo de Portugal a Gregores sin escalas. Claro, esa posibilidad que te da ahora Starlink de ir en ruta con señal de internet. Qué bárbaro es. Buenísimo. Tremendo, tremendo. Nosotros en esta situación, recuerdo hace unos cuantos años, me pasó eso, iba en la ruta y ingresaba a la provincia de San Luis y de repente se hizo internet. Claro. En San Luis. En las autopistas, sí. Sí. Impresionante. Bueno, qué bueno que el avance ese de la tecnología. Bueno, esto es un servicio privado, ¿no? Claro, obviamente. Claro. No, y es bueno para los colectivos. Antes también, viaje de 8 horas sin internet. Claro. De la muerte, no sabes qué hacer. Claro. ¿O no, comandante? ¿Qué haces sin internet? Imagínate. 8 de la mañana, 18 minutos en la República Argentina. Cerremos este bloque, comandante. Ya volvemos con toda la información. Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia, indumentaria para cualquier plan. Y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724.
Sandina Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijo, Sociedad Anónima en Avenida Kirchner y Perito Moreno. El combustible de todas las generaciones con la energía de acción para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pase los momentos más agradables del día con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijo, Sociedad Anónima, 70 años de vida, nos impulsan todos los días. Y recordá que si cargas 25 litros de cualquier combustible o gastás su equivalente en Spot, participás en el sorteo por una Renault Cardian 0 kilómetro. Nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social, Loas de Santa Cruz para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga con 4 sorteos diarios, la Quiniela Santacruceña. Ya está a la venta el Telebingo de Oro, edición Día del Jubilado, que se va a estar sorteando el 5 de octubre desde Caleta Olivia. Más de 50 millones de pesos en premio. El premio de bingo en la sexta ronda, un Toyota Yaris 0 kilómetro. Ya está a la venta, no se lo pierdan. Nos acompaña también la empresa Marga Taxa, que ha incrementado sus servicios directos de Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Taxa Marga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Taxa Marga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Tenelo en cuenta, entrar a las redes sociales de Marga Taxa, ahí vas a tener absolutamente toda la información con detalle de los horarios de salida tanto de Río Gallegos como del aeropuerto del Calafate, y la comodidad también de ir con internet en los colectivos. Por supuesto. Una sola recomendación, por lo que me comentaba ayer, gente que debe viajar o que tuvo que viajar en estos días a Calafate. No se confíen y compren su pasaje antes si lo tienen que hacer, claro. Y con un cierto tiempo de anticipación, porque son muchos los vecinos de Río Gallegos que ya tenían sus compromisos de vuelo y que deben desplazarse hasta la villa. Me comentaban que, bueno, habían averiguado que había lugar, se confiaron y un par de horas antes, bueno, fueron a comprarlo y se quedaron sin lugar. Hay bastante demanda, o al menos depende también el tema de los horarios. Así que es la recomendación que le hacemos. Llamen antes a Taxa y cerciórense, asegúrense de tener sus pasajes. Perfecto, y ya que estamos, te doy el teléfono, te dejo el teléfono de Taxa Marga. Ten en cuenta esto que decía Cari. 2966 350582 350582. Perfecto. Y gracias, por supuesto, a Etam, que me acompaña como todas las mañanas, hoy con esta preciosa camisa que se llama Esmeralda, multicolor sobre un fondo crudo, hermosa, con detalles en las mangas, en los puños de las mangas también,
hermosa camisa cuello camisero de satén de Etam. Hoy elegí ponérmelo con un jean también de Etam. Está disponible toda la colección. Muy linda está, sí, muy ¿viste linda. qué linda Sí, que sí, es? sí. Y con un jean va Bien primaveral, como ¿no? piña, sí, ni hablar. Y además, qué sé yo, para un día un poco más veraniego, con un pantaloncito más sueltito, un pantalón de lino, lo que tengas, va espectacular. Muy linda esta camisa de Etam, que como toda la nueva colección ya está disponible en el local de Kirchner y San Martín. Abrazo a mi amigo Claudio Jaramillo. Ayer decía, se reía cuando decíamos que con Nica usamos remeras bien ajustadas, ¿viste? Sí, sí. Dice, iba yendo al gimnasio y los iba escuchando. Dice, me imagino vos con una remera ajustada, te parecía el muñeco Michelin. Hola, le digo. Hola. Ahora porque él abandonó toda la buena vida. Sí, ¿no? sí. Él- No, bueno, pero ya está. No se privó de nada nunca, entonces No, era no, hora. claro, era hora seguramente, que seguramente. replantee su camino. Va al gimnasio temprano, mi amigo. Le mandamos un beso grande. Ahora es de Nica, se pasó al team de Jaramillo también. Un beso enorme. Bueno, besos también a Liliana que nos saluda, a Corina, a Alcira que nos dice 16 grados en la docta. Un beso grande a Alcira también, que siempre todos los días nos saluda, como Lili, como Corina, y nos cuenta cómo está el tiempo allí en esa hermosa provincia de Córdoba. Le mandamos un beso también a Majo, que no se comunicaba con nosotros y que nos ve, nos escucha como todas las mañanas. Y Mira. sí, No, digo que nos escuchen. Ya tuvimos mensajes de Portugal, de Albufeira, mensajes de Gregores, en ruta. Perito, Córdoba, y ahora un mensaje de La Esperanza. Dice, en Hotel Esperanza ya los están escuchando. Qué grande. Nos desean un buen programa y siempre con su atención, dice, y buena onda, más que invitado ustedes cuando pasen al Calafate o a Río Turbio. Muchísimas gracias. Siempre pasamos por allí. Sí. Siempre pasamos. Siempre pasamos. Qué ricas las tortas fritas del hotel. Hay muchas cosas ricas ahí. Mando un saludo, Mónica, de Esperanza. Pero dice, cuando pasen, pero ¿por qué no podemos ir un día y quedarnos ahí en Esperanza? Qué lindo, ¿no? qué lindo, me encanta. Qué lindo que es ese lugar, sí, fantástico. Bien, fantástico. Gracias también por acompañarnos, MB Viandas Saludables desde Puerto San Julián. Comer rico y sano nunca fue tan fácil. Productos frisados y envasados al vacío para tu comodidad y frescura garantizada. Variedad para todos los gustos. Medallones de lentejas, verduras, carne y pollo. Empanadas, tartas y sándwich en diferentes sabores. Deliciosos canelones de espinaca o remolacha con sus salsas listas. Productos Intac en Puerto San Julián, en Sargento Cabral y Brown. Pedidos al 2966-5783-23. Ten en cuenta si estás trabajando en Puerto San Julián, si te quedas al mediodía, pedí una vianda en MB. Llama al 2966-5783-23. Muy bien, las 8 de la mañana, 29 minutos. En instantes, reiteramos, vamos a hablar con el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, previo al inicio de la sesión extraordinaria que está convocada en principio para las 9 de la mañana en la legislatura provincial. El tema, el tratamiento de aprobación, digamos, del pliego de los vocales que van a integrar el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, versión ampliada, podemos decir, ¿no? Sí. Y de manera paralela, lo que les contábamos como una novedad en esta mañana, que los trabajadores judiciales, con el gremio que ha sido
justamente quienes presentaron la cautelar a la que hizo lugar el juez Bersanelli, ha declarado un paro por 24 horas en esta jornada. Se están convocando y se espera que marchen con el acompañamiento de integrantes del gremio de frentes estatales a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. Una buena noticia, Tiago Martínez, uno de nuestros representantes en el automovilismo nacional, recordarán ustedes que la semana pasada, el viernes de la semana pasada, confirmado acá en estos micrófonos, ¿no? En A Toda Velocidad, que había sido desvinculado, había dado fin a su contrato con el equipo de Ale Bucci, de Popeye Bucci, ¿no? Sí. Y después conocíamos la noticia que Canapino, nada más y nada menos que Agustín Canapino, se iba a sumar al equipo de Ale Bucci, o sea, el auto de Tiago pasaba a ser conducido por nada más y nada menos que Agustín Canapino. Entonces por ahí entendí un poquitito la cosa, y claro, ¿a quién no le gusta tener en su equipo a Canapino, ¿no? Y bueno, no era muy, ponía en duda las posibilidades yo de que Tiago Martínez consiga equipo, ¿no? Para terminar este año. Recordamos que viene siendo bicampeón de la clase 2 y por suerte ayer lo confirmó, anoche lo confirmó, feliz de confirmar. Dijo Tiago Martínez, mi continuidad en esta hermosa categoría. Qué bueno. Dijo, nos queda mucho trabajo para llegar de la mejor manera a la carrera del 11 y 12 de octubre en Rosario. Pero vamos a dar todo como siempre. Después de varios días de analizar cómo seguir, hoy se los puedo confirmar. Gracias a todas las personas que se tomaron un tiempito, dice Tiago, mandaron un mensaje de aliento, a los sponsors que van a estar acompañándome y a los que se van a sumar. Y a Sergio Giacone, junto a su equipo, por abrirnos las puertas de su taller. Así que bueno, consiguió equipo Tiago Martínez para terminar esta temporada 2025 en la clase 3 del Turismo Nacional, y se muestra él en una foto en el taller con el auto que va a manejar ahora. Es un Toyota Corolla también, así que contentos de que va a seguir uno de nuestros representantes, ¿no? En la clase 3 del Turismo Nacional. También lo tenemos a Seba Gómez, a varios chicos, a los Bull de Calafate, a Toto Sandín de Perito Moreno también, varios representantes santacruceños en las máximas categorías del automovilismo, ¿no? Qué bueno que así sea. ¿Sabés qué? Nos vamos a tomar un minutito para pedirles a ustedes la colaboración. Es un llamado solidario que nos envían y nos piden si lo podemos compartir. Claro que sí, y lo vamos a hacer ya, en este momento, sin dilaciones. Se necesitan dadores de sangre de cualquier tipo. Se referirá a cualquier grupo y factor, ¿no? A nombre de Camila Antonella Ollarzo. Hay que presentarse de lunes a viernes de 8 a 10 en el Banco de Sangre y Servicio de Hematología, Oncología y Hemoterapia, doctora Ríos Part María del Valle, para Clínica del Valle. Esto dice... Esto es en Comodoro. 297, exactamente es la característica, 41 65 782. Estamos viéndolo también a través de nuestro streaming, a este pedido de colaboración, por favor. Esto nos hace llegar la familia de Coquito Ollarzo. Es una integrante justamente más de esa familia. Están solicitando dadores de sangre de cualquier tipo, de cualquier grupo y factor, para ser donado a nombre de Camila Ollarzo. Bien. Camila Antonella Ollarzo. Ahí queda ya en nuestro streaming, pero de todas maneras, gracias Juli, muchísimas gracias. De todas maneras, después también lo vamos a compartir para todos aquellos que puedan colaborar de alguna manera, y compartiendo esto también están dando una mano. 7 grados 2 décimas la temperatura en Río Gallegos.
No hay registro de sensación térmica, pero mirá qué linda la temperatura, ¿no? Humedad 67%, el viento está calmo. Humedad 67%, ya lo dije, ¿no? Sí. Presión 1004,3 hectopascal. El cielo está parcialmente nublado, está muy linda la mañana en la capital de la provincia de Santa Cruz. Para hoy se esperan 17 grados de temperatura máxima. Mañana viernes, 14 de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Y ya ahí nos vamos despegando de los 0 grados. Fin de semana, el sábado, 18 de máxima y 5 grados de temperatura mínima para la capital de la provincia de Santa Cruz. Paso por el sistema de alerta temprana. Hay una alerta. Esto es para la zona costera del departamento deseado. Zona costera del departamento deseado. Para la mañana de hoy, jueves 25, alerta por viento. El área será afectada por fuertes vientos del norte con velocidades entre 40 y 60 kilómetros y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros en la hora. Las mayores intensidades se esperan en las zonas costeras. Esto es para la mañana de hoy, alerta por viento. Es para toda la zona costera, Golfo San Jorge, Puerto Deseado, toda esa zona Caleta Olivia. No llega hasta la bahía de San Julián, pero de ahí para arriba, alerta amarilla por vientos para la mañana de hoy. Muy bien, bueno, ahí está. Cambiamos de tema y ahora sí vamos a presentar y a saludar a nuestro primer entrevistado en esta mañana. Ya lo habíamos anticipado, habíamos hecho la venta de esta comunicación telefónica. Los saludamos, está en línea con nosotros Fabián Leguizamón, el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo le va, vicegobernador? Buen día. Lo estamos saludando con Claudio. Buen día, Karina, Claudio Sordo, por usted, la audiencia, ¿cómo anda? Bien, ¿cómo está, Fabián? Ahora, dentro de 25 minutos, 9 de la mañana, da comienzo a esta sesión extraordinaria, secreta, para elegir entre 4 ternas a los nuevos miembros del Superior Tribunal de Justicia, ¿no? En principio, Fabián, aprovechando todo el tiempo que tenemos para hablar, que no es mucho, ¿cuál es la modalidad de esta sesión extraordinaria secreta? En realidad lo establece el reglamento interno de la Cámara en el artículo 119 de la Constitución también, donde, bueno, las sesiones son extraordinarias, es una sesión extraordinaria que es secreta, que es de la única manera que se puede designar los jueces, ¿no? Bueno, hace un tiempo a esta parte se determinó que sea de esta manera, así que bueno, un poco lo que nosotros vamos a cumplimentar. Hay 4 ternas, en la sesión, para ser más explícito, en la sesión están presentes solamente los diputados y están los taquígrafos, que se les toma juramento. Y bueno, y después en el transcurso de lo que es la sesión se va tomando la palabra, se van leyendo los distintos planteos de los diputados y ahí se eligen cada una de las ternas que se pone a consideración de cada uno de ellos y bueno, el voto es nominal y se dice secreto porque no hay público presente, ¿no? Entonces, claro, un poco explicar esto también, ¿no? Claro. O sea, después cada diputado sabe a quién votó, a qué juez votó, ¿no? Porque bueno, lo que sí hay que mantener la reserva, en eso consiste el voto secreto. Claro, o sea, la idea es mantener esto en reserva, el voto de cada diputado, porque porque integrante de la terna, claro, eso no se sabe nunca, entonces queda en secreto. No, por eso te decía, el diputado el voto es nominal. Y el diputado dice a quién vota, o sea, todos los demás diputados se vean a quién vota. Claro. Lo que es secreto es el hecho de que no sale hacia afuera, ¿no? Que es un poco lo que establece la ley. Exactamente. A quién votó cada diputado. Bien. Ahí está prohibido decir a quién votó cada diputado. Solamente figura en la versión taquigráfica, claro, donde, bueno, que también es secreta, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Este carácter de secreto ya estaba estipulado, digamos, en la normativa, ya estaba trazado de antemano, no es que se decidió esta característica y esta condición para este caso puntual.
No, en realidad Bien. antes era mucho más amplia, era hasta incluso con todos los jueces de primera instancia, cualquier nombramiento, cualquier juez, del año 84 en adelante era todo secreto. Lo que se fue sacando y se fue implementando, bueno, empezó a existir el Consejo de la Magistratura, a medida que fueron existiendo algunos organismos que con esto, empezó a desaparecer esta metodología. Solamente lo que sí quedaron de esta manera son los miembros del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Está bien. No, se lo pregunto, se lo consulto y vuelvo a insistir en lo mismo, porque se han leído distintos posteos, distintas informaciones, Sí. incluso como diciendo que en esta oportunidad y por una X decisión se le impuso el carácter de secreto a esta elección. ¿O se daba a entender eso? No, bajo ningún punto de vista, esto está establecido en la ley, ya te digo, en el artículo 119 de la Constitución Provincial lo establece los mecanismos. Sí. Lo que sí, nosotros incluso respetamos las ternas cuando se designó a Basanta directamente un solo miembro. Por eso lo de Basanta es inconstitucional por donde se lo mire, porque lo establece la Constitución que son 3 miembros, presentaron uno solo y lo eligieron solamente a Basanta. Y fue secreto. Nosotros, en este sentido, cumplimos solamente con lo que establece la Constitución provincial, ¿no? Y el reglamento interno de la Cámara en su artículo 32 también. Claro, el reglamento interno también. Exactamente. Vicegobernador, está convocada para las 9 de la mañana. ¿Cómo se realiza, digamos, luego también un próximo llamado? Les adelantaron si van a participar los demás diputados. ¿Qué nos puede adelantar? No, nosotros tenemos la convocatoria, la verdad, no sé si los diputados, o sea, por lo menos los del bloque por Santa Cruz van a estar, y el diputado Peralta también, tengo entendido, el diputado Pedro Muñoz también. Después los diputados del otro bloque no lo desconozco, lo que sí. Nosotros tenemos esta sesión ahora y una vez que termine iniciamos la sesión ordinaria que estaba convocada para las 10 de la mañana, ¿no? Fabián, la pregunta es simple, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué este tratamiento express en cada una de las etapas, ¿no? Estamos incrementando nada más y nada menos que el número de jueces, en realidad casi los llamo como vocales, pero es el número de jueces del máximo tribunal que tiene la justicia en la provincia de Santa Cruz, y todo ha sido muy rápido, desde que se sancionó la ley. Creo que pasaron 10 días y el gobernador ya tenía las ternas, ya las habían mandado a la Cámara de Diputados. Lo dijimos acá, digo, parece que las ternas estaban antes que la aprobación de esta ley, eso lo dijimos acá al aire, y ahora también, y en el medio un fallo de la justicia de la provincia de Santa Cruz que dijo por 10 días manténganlo ahí y después vemos. O sea, pese a todo esto, por un lado la velocidad con la que van ocurriendo, el apuro con el que se está tratando este tema, y por el otro lado el desconocimiento de un fallo de la justicia de Santa Cruz. Sí, en realidad dos cosas, Claudio. Primero, la facultad del gobernador es la de hacer lo que hizo, ¿no? O sea, claramente la tiene, y lo que hicimos fue cumplir acabadamente con lo que establece la ley. Nosotros presentamos la modificación al estatuto, digamos, como le dicen, o al reglamento del Tribunal Superior de Justicia, donde establece las cantidades. Se presentó la ley, se aprobó esta ley. Sí. Una vez aprobada, que acá viene la curiosidad, ¿no? Una vez aprobada, cuando se empiezan a presentar las ternas, ahí se presenta el juez. Esto por otro lado, este es el punto 1. Lo segundo es que nosotros sabíamos que iba a judicializarlo el Poder Judicial, porque lo viene haciendo todo lo que tiene que ver con los poderes de control sobre el Tribunal de Cuentas, sobre los jueces de menor instancia. Ellos han implementado medidas cautelares, recursos de amparo, donde han impedido que nosotros podamos ejercer los poderes de control sobre ellos, ¿no? Entonces, creo que este era el último paso, la última presentación con la cual nosotros nos habíamos comprometido ante la sociedad de modificar el Poder Judicial. Para esto buscamos todas las instancias. La verdad que esta era la última. No tuvimos, digamos, la oportunidad de poder... nosotros hemos hablado en Buenos Aires por el tema de la intervención, porque nosotros llevamos pruebas concretas de que esta justicia no funciona, que en Santa Cruz no
no existe justicia para los santacruceños, sí para la corrupción que fue estructural durante muchos años. No hay un solo corrupto preso, y no solamente eso, sino que todas las denuncias que se han hecho de corrupción, ninguna fue tratada. En función de esto, nosotros entendíamos que el hecho de ampliar nos daba la posibilidad de que todas las decisiones que se tomaran no fueran solapadas dentro del Poder Judicial, y esto es un poco lo que a ellos les preocupa, ¿no? Esto en primer lugar. Después sabíamos que esta judicialización iba a pasar, pero entendíamos que lo iban a hacer como corresponde, ¿no? A través del Tribunal Superior de Justicia, no de un juez de primera instancia, porque no se puede hacer, digamos, de acuerdo a la última modificación de mayo, de donde habla de las cautelares, solamente pueden hacer los jueces que pueden hacer este tipo de cautelares son los que están involucrados en lo que tiene que ver con las decisiones de los derechos constitucionales, y en este caso el juez de primera instancia no civil, como es Bersanelli, no tenía absolutamente nada que ver. De hecho, la presentación se contestó esto y se hizo a un lado el juez. No sé si ustedes saben, el juez Bersanelli fuimos notificados, envió toda a fiscalía porque sabe que era todo nulo lo que estaba haciendo, y realmente era un papelón jurídico. Entonces, nosotros lo que no íbamos a hacer es que este juego que hizo Bersanelli, evitar que nosotros nombráramos y que después nos judicialicen y que nos quedemos con los 5 miembros que están hasta ahora, porque este era el objetivo final de Unión por la Patria. Ahora, en la decisión de los integrantes de las ternas, que es un poco el problema, lógicamente creo que cada uno tiene un mecanismo. Sí, cada diputado tenía la posibilidad de ver y de observar los currículums de cada uno de ellos. Por lo menos acá los diputados se han juntado y han visto muchos de ellos. Realmente hay gente muy notable en el sentido, en el trabajo que han llevado adelante. Lo que pasa es que, Claudio, acá hay una realidad. Fueron tantos años donde todas estas asociaciones, el sector político que viene estableciendo que hay que cambiar la justicia, lógicamente pretendían integrarla con algún miembro de ellos, ¿entendés? Cuando esto no ocurre, acá es donde vemos que empiezan a decir que no hubo la libertad. Lo que se hizo lisa y llanamente es cumplir con la Constitución, ¿entendés? Entonces yo lo que yo por ahí cuestiono es que... No, si nadie pone en duda eso, Fabián, nadie pone en duda eso, lo dijimos acá, es todo absolutamente legal, siempre lo dijimos, y el pero hecho de que nosotros esto del nos apuro, apuremos, Claudio, tiene que ver con el apuro es lo que te estoy diciendo, que es la judicialización. Yo te pregunto, Claudio, ¿qué hicimos con el Tribunal de Cuentas? Nada. ¿Sabes por qué no hicimos nada? Porque está judicializado. ¿Qué hicimos con el Consejo de la Magistratura? Nada. ¿Sabes por qué, Claudio? Porque está judicializado. ¿Qué hicimos con el Tribunal de Enjuiciamiento? Nada, porque está judicializado. Iban otra vez a lo mismo y no lo íbamos a permitir, Claudio, no íbamos a esperar que pasen otra vez exactamente lo mismo y lo quedemos mirando cómo el Frente para la Victoria sigue manejando la justicia y todo, ¿no? Me parece que es un poco el planteo que nosotros hicimos. Por eso fue la severidad que nosotros necesitamos hacer esto, porque venía por esto, y vienen, esto no termina, va a seguir, porque ellos no quieren que hayan otros miembros dentro del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Esto es la realidad. Esta es la explicación, por lo menos, mi visión de por qué pasó esto, ¿no? Sí, se entiende, digamos, por ahí uno después lo comparte o no lo comparte. Pero claro, ahora, con este cuadro de situación, ya el tema ya está judicializado. Y como toda cuestión judicial termina siendo una cuestión de interpretación. ¿Por qué no, vicegobernador? No, porque en realidad, porque cayó el propio, la presentación de la cautelar. El juez Bersanelli no solamente se lo hizo a la Cámara de Diputados, sino al Estado. El Estado, a través del fiscal de Estado, contestaron, y ahí es donde el juez Bersanelli, el doctor Bersanelli, envía todo a fiscalía y se deshace de la cuestión en sí misma, para el proceso, ¿no? Eso por un lado. Nosotros, ¿Esto cuándo sucedió? ¿Esto cuándo sucedió? Eso fue ayer, sí. Entonces, esto cuando pasa, lógicamente el proceso para, pero no solamente eso, lo envía a Fiscalía, donde nosotros lo que recién tomamos estado parlamentario, esto me parece importante mencionarlo, porque la Cámara de Diputados, porque la cautelar fue a la Cámara de Diputados, se la envían al cuerpo, entonces toma estado parlamentario hoy a las 10 de la mañana. Lo que hizo Bersanelli.
que ya se bajó, pero respetándolo todo lo que tuvo que ver con la cuestión jurídica, se hizo a las 10 de la se ingresa y toma estado parlamentario a las 10 de la mañana. Esto significa que nosotros tenemos, al tomar estado parlamentario, recién ahí se envía a la Comisión de Asuntos Constitucionales donde estaba el trámite. Lo que se hizo durante esta semana es continuar con el trámite porque lógicamente los diputados no tenían absolutamente nada, salvo lo que se dijo en los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, y toda la operación mediática de muchos sectores políticos que quieren ingresar a algún que otro juez para la terna. Pero lo que digo yo, es que me parece a mí importante, es que tengamos en cuenta que recién los diputados toman estado o conocimiento, si se quiere, legal, digamos, a las 10 de la mañana en la Cámara. O sea, todavía no Por son eso, notificados de esto. No, todavía no fueron notificados porque ingresa hoy, porque ¿cuál es el error que también, si hubiese querido, el juez Bersani lo mandaba directamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales donde estaba el trámite? Lo mandó al cuerpo y al enviarlo al cuerpo, yo no puedo enviarlo a la comisión, no tengo que ingresar como asuntos entrados, bueno, como corresponde. En realidad todos los trámites son así, pero bueno, esto es lo que va a pasar, entonces todavía no tomó conocimiento ni fue ingresado a la legislatura esto todavía. O sea, solamente todo fue mediático. Pero en la Comisión de Asuntos Constitucionales que se realizó antes de ayer, sí dijeron, recuerdo de haber visto la transmisión, que se habían notificado a los bloques. Lo que estaba en tela de juicio y en discusión era el estado parlamentario que, digamos, se toma. Esto como... Es medio engorroso para contárselo a la gente, ¿no? Pero es un procedimiento... De hecho, se trató en la Comisión de Asuntos Institucionales el tema. No, por eso quiero explicar. Esa nota la presento yo, porque los conozco a los muchachos, y iban a decir que en realidad era todo, que era toda una movida política. Entonces, ¿yo qué hago? Le hago que tome conocimiento a los diputados de que eso hizo el juez, pero que en realidad toma estado parlamentario el jueves. Y ellos sin estado parlamentario no pueden tratarlo. Lo que sí, lógicamente, que era lo que uno pretendía, que se discutiera el tema, ¿no? Porque era una discusión que se estaba dando a través de los medios de comunicación y demás, y que vieran que en realidad era cierto. Por eso yo envío la nota, para que vieran que en realidad esto existió, pero que el estado parlamentario, o sea, en realidad legalmente ingresa a la Cámara de Diputados a partir del día jueves. Claro. Pero para que vieran que no era una movida política, nosotros nos cuidamos de un montón de cosas porque estamos tratando de evitar la judicialización de absolutamente todo. Cualquier cosita ellos judicializan. Entonces, igualmente yo lo que hago es notificar a los bloques que ingresó a la Cámara de Diputados y que toma estado parlamentario este jueves. Eso fue lo que fui a hacer para que nosotros después no tengamos inconveniente. Bueno, esto fue un poco lo que se hizo y se discutió en el tema ahí en la comisión, pero esto... me parecía importante mencionar de que legalmente recién ingresa hoy. Está bien. Ahora entiendo cómo fue ese procedimiento. Bueno, no obstante toda esta situación, hoy se convocó a la sesión y allí se va a hacer esta votación, digamos, que se aprueba por que se aprueba por mayoría simple, eso. Sí, se aprueba por mayoría. Es simple, claro, son 3 diputados por terna. Ahí en la terna número 4, en la nota GOB 028/25, hay una observación que hizo en la comisión, que hizo el propio diputado Luxen sobre Gabriela Castro. Bueno, que ella no tenía la antigüedad, así que lo más probable es que esa terna se caiga, ¿no? O sea, porque lo que establece la ley es que sea una terna. Al caerse uno de sus integrantes se cae también... digamos, la ¿Todos nota, los nombres que la acompañan, digamos? Es Castro, Gabriela Analía, Contreras Agüeros, que es un abogado, es un... Sí, de Gabriel Nolasco, que se llama, que es de Caleta, y Cutich Fernando Hernán. Sí. Digamos, ellos son los 3 que integran, que bueno, que es la terna que entiendo yo, no va a seguir, digamos. Seguramente se resolverá más adelante, ¿no? Y eso puede suceder así, se resuelve, por ejemplo, si esto llega a caer, X terna, no importa cuál, llega a caer, se eligen los demás y eso puede quedar pendiente para más adelante. Exactamente, claro, porque uno lo que va eligiendo son 4 jueces de los cuales tienen que cumplimentar. Por eso este último
no cumplimentó, incluso, bueno, todos saben que es que es una familiar del Sí. diputado Luxer, Luxer, sí. y él Sí. mismo fue la que presentó que la impugnación para que se caiga, ¿no? Porque no tenía la Ujú. antigüedad, o sea que por eso nos diferenciamos mucho del Frente por la Victoria en esto, porque a ellos no les importa esa cosa, ¿no? Entonces, nosotros sí dimos de baja, y creo yo importante que, bueno, que después se elija otra terna como corresponde, ¿no? Es un poco lo que pasó ahora en la comisión. Pero esto de ir apurado, de ir, ahí hay métodos similares al kirchnerismo, Fabián. Hay métodos similares al kirchnerismo. Es lo que Pero yo está bien, pienso. Claudio, son miradas. O sea, yo lo que entiendo es que, ¿sabés qué pasa? Vos estás acá y ves que cada cosa, toda cuestión que tiene que ver con el control de lo que ellos no han hecho durante 30 años, se cae y entra al saco roto del Poder Judicial, donde hay un agujero negro donde no. Yo le hice una denuncia al vicegobernador que se llevó 30 millones en una mochila como si nada y ni siquiera me llamaron a declarar. Entonces vos me estás hablando que vos querés que yo actúe de la misma manera como actúa un kirchnerista, cuando ellos sí tienen derechos, en realidad, Lo sabemos, Fabián, pero nosotros a ver, no. como sabemos eso, sabemos que si vos hubiese estado del otro lado, también estarías cuestionando estos métodos, porque te conocemos y porque has actuado de esta manera. Entonces, si hubiese sido oposición, hoy estarías cuestionando este método con el cual se está ampliando el Pero no sé, Sí, no sé Fabián. cuál es el método, no haber llamado al colegio de abogados. El no haber- apuro, todos ellos saben claro, quiénes sí, entregan. sí, el apuro. Pero bueno, son Bueno, son no miradas es el apuro, distintas. no coincido, Claudio. No la verdad, lo coincido. estarías Yo cuestionando, coincido Fabián. que No lo nosotros estarías estamos cumpliendo cuestionando. con lo No lo estarías cuestionando vos, entonces, este método. No, porque yo es lo que establece la Constitución. Lo de Basanta lo cuestioné porque Sí. eran 3 y presentaron uno. Ujú. O sea, lo que hoy están cuestionando esto fueron los que se quedaron callados cuando esto pasó, ¿no? Esto es un poco lo que nosotros estamos diciendo. Y hemos venido teniendo durante un año y 8 meses, lamentablemente, todas estas denuncias que hemos realizado, absolutamente nada, pero hablo de denuncias donde nosotros estamos implementando sistemas de control. Y esto, la justicia nos mete cautelares. Por eso modificamos la ley donde se hacen presentaciones cautelares, donde ahora no cualquier juez puede aplicar la cautelar, que es lo que hizo Marinkovic. Lo de Marinkovic es inconsistente desde el derecho, o sea, está cuestionado de cualquier punto de vista. Lo que están haciendo es dilatar para poder judicializarlo de otra Berzanelli. manera. Esta es la realidad de lo que está pasando, ¿no? Berzanelli. Son estrategias. Yo lo que digo, nosotros utilizamos la nuestra, entendiendo que lógicamente que las personas que están acá son los mejores hombres y mujeres que se podían presentar, ¿no? Ujú. O sea, lógicamente yo lo que sí entiendo que hay muchos que pretendían integrar esta terna de jueces. Pero bueno, eso sí se puede cuestionar, pero bueno, es un derecho que le asiste al gobernador, ¿no? Ujú. Eso sí es No. cierto también. No, seguramente. Pero digo, más allá de las críticas que Sí. vienen de sectores kirchneristas a esto, que la verdad que critiquen que no se respete pero una no solamente decisión kirchnerista, ¿eh? judicial o que critiquen las formas cuando no sé, sacaron de un plumazo al doctor Sosa como fiscal y de ahí en adelante, ¿cuántos casos más podemos hablar? O sea, también es poco serio, o al menos un cuestionamiento que venga de ese lado hoy, Sí, yo ahí tengo también mis reparos, pero digo que una persona con lo personalizo como para dar un ejemplo nada más, con el respeto que merece el diputado Pedro Muñoz, por ejemplo, diga que pasamos de una justicia que no quería que esto suceda, de una justicia kirchnerista a una justicia vidalista. ¿No le resuena de alguna manera o sea, ese puede llegar a ser el mensaje social, digamos? Yo voy a decir esto nada más, ¿no? Sí. Muchos de los que integran estas ternas no ingresaron hoy están en el poder, hoy, digamos, vienen desde las gestiones anteriores, acá no estamos, por eso me parece mal porque no puedo hablar de los jueces, pero después van a ver los currículum y la gran mayoría de ellos han ingresado con gobiernos anteriores a cumplir funciones en el gobierno, lo que acá se tomó en cuenta fue el currículum, ¿no? O sea, la experiencia que han tenido
acá hay 2 o 3 personas que yo conozco que realmente chapó a esas personas. Yo no realmente uno... desde ese lugar yo tengo la tranquilidad que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esto es como todo, ¿no? O sea, depende del ojo que lo mire, porque si acá hubiese estado el nombre de abogados que a vos te gusten, y por ahí no sé si cuestionás cómo fue el mecanismo, ¿no? Entonces, acá creo que la discusión, como la está dando el kirchnerismo, es otra, ¿no? Acá estamos viendo de que, bueno, no está la que yo quiero, no está el que yo quiero, es un poco el planteo y operaciones políticas que han ocurrido, Karina y Claudio, durante toda esta semana pasada, tratando o la anterior, tratando de que dentro de esta terna existieran distintos abogados que estaban de acuerdo a la visión que tenía que estar, de acuerdo a un sector que está vinculado al poder, a la justicia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo yo? O sea, en esto, hoy el pueblo le dio la posibilidad, y a mí lo que me deja la tranquilidad es que la verdad, el gobernador en la terna que ha presentado y la gente que uno entiende que va a tener la responsabilidad, yo tengo la tranquilidad de que lo estamos haciendo bien, honestamente, se lo digo porque son gente proba, honesta, más allá de que vienen de otros gobiernos. Fueron 30 años kirchnerismo, yo siempre le digo a los amigos que se enojan, pero fíjate, hay un hombre que estuvo en la otra gestión, y es 30 años, le digo yo, son muchísimos cargos que tienen que tener la responsabilidad de gobernar, entonces a veces se deja gente, segunda línea o tercera hablo, ¿no? Se deja gente con experiencia para que el sector funcione, y después se va viendo, pero creo que esto es exactamente lo mismo, nada más que lógicamente la diferencia de la importancia que tiene, pero en el punto es que el ojo es el que de la persona en el interés de saber que tenés a alguien dentro que esto lo instaló el kirchnerismo, ¿no? La importancia de tener a alguien dentro de un Tribunal Superior de Justicia. Lo mismo pasa con la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, que es una cosa que, bueno, será una charla para otro día, pero es increíble las cosas que pasan ahí para definir los jueces. Entonces... No le decía, se viene el inicio de la sesión. Recién me doy cuenta que son las 9 de la mañana. Debe estar sonando el timbre en el recinto. No, lo va a tocar ese. ¿Va a estar ahí? Sí. Está... Sí, voy a estar. No puedo hablar, como no puedo hablar. Viste que el presidente no habla y acá menos, es secreto encima. Así que peor, vamos a escucharnos, bueno, qué pasa. Ya habló todo, ya. Queda grabado esta charla, así que ya lo dijo todo. Bueno, ahora. Listo. Y le agradecemos mucho. Mucho. Celebramos de esto. Gracias por atendernos. Bueno, un abrazo grande para ustedes. Gracias. Un abrazo grande. Chau. Para destacarnos, 9 de la mañana, 2 minutos. No quiero que después digan, no, culpa de la otra gestión, está empezando tarde la sesión. No, sabés que más allá de que nosotros ya hemos hablado de este tema en reiteradas oportunidades, en varios programas, hemos dicho siempre, les contamos lo que nos parece, lo que pensamos, tomamos posición respecto de ciertos temas que nos parecen importantes, sustantivos, o los cuales queremos compartir con ustedes qué es lo que pensamos para ser intelectualmente honestos. Celebro esta situación que se le pueda plantear y que lo podamos hablar así abiertamente, tranquilamente y sin ponernos de acuerdo tal vez en las formas y en el fondo en este caso, con el vicegobernador. En otro momento ni siquiera podíamos tener un contacto, ¿no? Entonces me parece válido y ojalá que siempre sea así, de esta manera. No es nada loco, es cierto. ¿Tendría que ser así? También es cierto, pero durante muchísimos años cosas de esta naturaleza no pasaron. Es tan solo una charla, un diálogo. Déjame que agregue algo, Cari. Mandé mensaje a un referente del bloque de la oposición, de Unión por la Patria. Digo, para que nos envíe un mensaje, ¿no? Una conclusión, una opinión al respecto antes del inicio de la sesión. No digo quién, pero bueno, le mandé mensaje y no me lo respondió. Digo, para darle la posibilidad de escucharlo también, ¿no? Antes de la sesión. Si van a estar presentes y demás, y qué opina al respecto. Pero bueno,
no tuve una respuesta hasta el momento. Ok, bueno, las 9 de la mañana, 4 minutos en la República Argentina. Todavía no pasamos por las tapas de los diarios y ya tenemos una nueva comunicación telefónica en unos instantes nada más, porque queríamos compartir con ustedes posicionándonos en Puerto San Julián. Puerto San Julián tiene una característica, podríamos decir, con la actuación de una agencia de desarrollo que se dedica justamente a la promoción de la actividad que realizan, a la promoción y el apoyo de las actividades que realizan organizaciones intermedias, clubes, bueno, todo tipo de ONG. Y vos sabés que en estos días, trabajando de manera conjunta con empresas, como por ejemplo Cerro Vanguardia, se entregó una suma millonaria realmente, a distintas organizaciones sociales de Puerto San Julián que se dedican a la cultura, al deporte, al trabajo social. Bueno, y se hizo un reparto, un poquito de dinero cada uno, que fue posible gracias a la función que cumple esta entidad. Así que, bueno, queríamos reflejarlo porque son cosas que tal vez, al no ser polémicas, pasan un poco desapercibidas, claro, ¿no? Y bueno, queríamos hablar con Natalia Pedernera, que es la vicepresidenta primera del Consejo Deliberante de Puerto San Julián y también quien está a cargo de esta fundación, para que nos cuente sobre este tema. Bien, hablando a propósito de polémicas, Puerto Santa Cruz cerró paritarias municipales cerraron. Ayer te lo leía cuando vi una publicación de la Intendencia de Juan Manuel Borges comunicando paritarias municipales. Luego de arduas negociaciones y con la intervención personal del intendente Juan Manuel Borges, se logró arribar a un acuerdo que satisfizo los requerimientos de las organizaciones sindicales, quienes destacaron el gran esfuerzo realizado por parte del Ejecutivo Municipal. Punto. Quedó inconclusa porque te dije, pero ¿cuántos cerraron? Esa fue la respuesta que te hice en el momento. Sí. Y ahora, oyentes de Puerto Santa Cruz nos hacen ver esto, ¿no? En principio, bueno, lo catalogan como una vergüenza. Dice, les da vergüenza no poner el porcentaje en el comunicado. Y ellos nos cuentan que se trata de un 10% de aumento. Y me dicen, el aumento que se dio este año fue de 9% en 3 cuotas. Y ahora un 10%. El último aumento que tuvieron los trabajadores municipales de Puerto Santa Cruz fue en el 2024, de septiembre del 2024 al 2025, un acumulado de un 19%. Y se comparan con la vecina localidad de Puerto San Julián, ¿no? Dice, por ejemplo, trabajadores municipales de Puerto San Julián, de marzo del 2025 a la fecha recibieron un 38,6% de aumento. Oyentes de Puerto Santa Cruz, en este caso, reflejando el cierre de paritarias para los trabajadores municipales de esa localidad. Bueno, muy bien, y hablando de Puerto San Julián, recién les contábamos que tenemos una comunicación telefónica y ya está en línea Natalia Pedernera Pickering. Ella es presidenta de la Fundación Agencia de Desarrollo de esa localidad de Puerto San Julián. Es vicepresidenta primera del Consejo Deliberante, que está a cargo, al menos hasta ayer era así, de ese cuerpo legislativo, porque su presidente, el doctor Joaquín Serra Vidaurre, lo veíamos haciendo gestiones con respecto al aeropuerto de Puerto San Julián. Pero le vamos a dar a Natalia Pedernera los buenos días y la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo te va? Te saludamos con Claudio.
Bueno, buenos días Karina, buenos días Claudio, de toda la audiencia, ¿cómo están por ahí? Nosotros muy bien, ¿Cómo gracias. está San Julián? ¿Cómo amanece la bahía de San Julián? La bahía de San Julián hermosa como siempre, es un día bastante solecito, así que la verdad es que es un día que tiene muy buena noche, está muy lindo por acá. Ay, ¿sabes qué? Se escucha, tenemos como un eco. Ahora vamos a ver si podemos mejorar esto o si fue una cuestión fortuita nada más. Bueno, Natalia, recién le contábamos a la gente que nos ve y que nos escucha que en Puerto San Julián existe la Agencia de Desarrollo. Me gustaría que nos cuentes así sintéticamente y la fundación que vos presidís, ¿de qué se encarga? ¿Cuáles son los objetivos y misiones como para que después podamos hablar de estas entregas, esta millonaria de dinero en beneficio de la comunidad? Viste que la escuchábamos, teníamos un problema en la señal en Sí, realidad, con la claro. conectividad y definitivamente parece que se cortó la comunicación, Bueno, así que vamos a tratar de entablar un nuevo contacto. Brian, si estás en eso, gracias comandante por estar ahí siempre. Vamos a tratar de establecer un nuevo contacto. Estábamos hablando con Puerto San Julián. Natalia Pedernera Pickering es la presidenta de la Fundación de la Agencia de Desarrollo, que es algo había anticipado y había destacado el intendente Daniel Gardoño cuando habló con nosotros un día antes del aniversario es de cierto. Puerto San Julián. Habló con nosotros y había adelantado este acto que se realiza el día del aniversario, Juli. la entrega, ¿no? La entrega de distintos subsidios y aportes a la comunidad por parte de la Fundación de la Agencia de Desarrollo, ¿no? Vos sabés que el lunes fue esto en el Nido, en la sala de eventos que Sí, tiene sí. el Nido, allí en Puerto San Julián, se realizó el acto al que queríamos hacer alusión, donde se firmaron por un lado acuerdos y por el otro se entregaron aportes. Esto como forma parte del programa de responsabilidad social empresaria de este año. Bueno, allí estuvieron diferentes funcionarios, un acto encabezado por el intendente de la localidad de Puerto San Julián, y ahí, por ejemplo, se rubricaron algunos convenios con empresas de transportes que le van a posibilitar a distintas organizaciones sociales vinculadas a la cultura, vinculadas al arte, vinculadas al deporte, su participación en distintos eventos que significan una gran erogación de dinero. ¿Por qué? Porque hay que pagar los viajes para poder participar. Bueno, y a través de esto lo van a poder lograr y lo van a poder canalizar. Y también hubo un acuerdo, como te decía, entre el municipio, la Fundación Agencia de Desarrollo y Cerro Vanguardia, donde se destinaron distintos aportes económicos para también el traslado de delegaciones, para escuelas deportivas para que compren insumos, para asociaciones, para escuelas de danzas, agrupaciones culturales, para participar, por ejemplo, en el Festival Juvenil Patagónico del Folclore. Bueno, en fin, una serie de eventos que siempre esas organizaciones intermedias necesitan una mano, el acompañamiento, porque cada vez se hace más difícil poder juntar el dinero para poder trasladarse a participar en alguna competencia y demás. Así que la verdad es que nos parecía muy bueno y muy importante también, muy significativo el aporte económico que se logró a través de la Fundación Agencia de Desarrollo de allí de Puerto San Julián. Están intentando por todos los medios. Sí, estamos intentando, chicos, estamos dándole tiempo a los chicos, a Juli y a Brian para restablecer esta comunicación telefónica. No queremos dejar de hablar con la concejal. A ver ahora, concejal. Natalia, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás ahora?
Ahora los escucho perfecto, muy disculpen. bien. Sé que tuvimos un problemita técnico acá, no sé qué sucedió. Perfecto. Ya Bueno, lo gracias. solucionamos. Ahí se escucha muy bien. Bien, contanos, Cari, te preguntaba el objetivo de esta fundación, de esta agencia, cómo se sustenta y cuál es el criterio con el que se definen distintas cuestiones. Contanos las novedades de esta semana. Entrega de aportes, ¿verdad? Distintos espacios, sectores de la comunidad de San Julián. Claro. Bueno, la Fundación Agencia de Desarrollo, como presentaba por ahí en un principio Karina, y tal cual bien lo decía nuestro intendente Daniel Gardoño y Joaquín, que es Joaquín Serra Vidaurre, el presidente del Consejo Deliberante, se encuentran en este momento en Buenos Aires avanzando con unas gestiones para poder reanudar los vuelos en nuestra localidad, así que, bueno, momentáneamente me toca estar a cargo del Departamento Ejecutivo. Bien. Y la idea era un poco socializar con ustedes y contarles el funcionamiento de nuestra agencia de desarrollo. San Julián cuenta con la Fundación Agencia de Desarrollo, que tiene un cuerpo de directores, ocho personas que representan a 7 diferentes instituciones, y a través de la fundación se canalizan los fondos de responsabilidad social empresaria de la empresa reconocida que hace muchos años y es muy seria en su trabajo, desarrollan actividades relacionadas a la minería, que es Cerro Vanguardia. Así que bueno, nosotros tenemos esa responsabilidad. Yo hace 2 o 3 meses que tengo la responsabilidad de presidir, digamos, este directorio, y bueno, y este año a través los números de esos fondos de responsabilidad social empresaria de la empresa Cerro Vanguardia fueron números que fueron realmente muy altos, impactantes, y nosotros tenemos todo un cuadro y una distribución para que ese dinero, que en definitiva es para la comunidad, se vea reflejado en cosas importantes para la comunidad. Así que bueno, dentro de ellas se avanzaron con firmas de convenios en nuestro aniversario. La semana pasada ustedes saben que festejamos el 124 aniversario, así que se pudieron firmar algunos acuerdos muy, muy importantes. Aportes muy importantes para la salud, para la educación. Esta semana hicimos entregas de aportes a la cultura y el deporte, y bueno, y todo ese dinero, que es un dinero que es una suma muy importante, ya está comprometido, digamos, por decirlo de alguna manera, en un presupuesto que es el RCE para nosotros 2025. Natalia, y respecto de todo esto que han podido lograr y que ha llevado, digamos, así nos enteramos, a esta nota, recién mientras restablecíamos la comunicación, trataba de contarle a la gente, bueno, lo que significó el acto, distintas instituciones, los acuerdos, pero no dijimos en ningún momento cuál fue el monto que lograron, digamos, juntar en base a este acuerdo, digamos, de responsabilidad social empresaria, y que fue repartido en distintas instituciones sociales sanjulianenses. Sí, el monto total de este año, junto con el remanente de lo que había quedado del 2024, son 4.000 millones de pesos con 62. O sea, es un número, son 3.700 millones de pesos, más el remanente de 2024, arrojaron un número realmente muy, muy importante, que hizo que el directorio, bueno, tenga reuniones sumamente extensas, que volvamos a reevaluar, digamos, porque es un número que es extraordinario y que nada nos da la garantía de que en los años venideros se vuelva a dar, ¿no? Claro. Entonces hay que ser sumamente responsables. Siempre ya tenemos más o menos unas líneas en las que nos basamos. Siempre se hacen aportes para la salud y para la educación, si bien nosotros todos sabemos que los principales responsables del mantenimiento de esas áreas son el Departamento Ejecutivo Provincial. San Julián tiene la fortuna de los aportes de esta empresa que trabaja de manera responsable, entonces pudimos hacer compras de más de 270 millones, comprometer parte de este presupuesto, digamos, en más de 270 millones para el hospital local, lo cual es un número que es sumamente importante y que les va a permitir hacer muchísimas compras y tecnologías, como un arco en C, que es algo que este directorio de este hospital viene tratando de gestionar de hace muchos años y que no era posible comprar y adquirir, entre otras, ¿no? Camillas de parto, máquinas de diálisis, terminan de hacer todo lo que es la parte de internación con 14 nuevas camas, o sea, tecnología para los laboratorios bioquímicos. Lo mismo con la línea de educación.
En educación se aportan más de 290 millones de pesos en todo lo que tiene que ver becas para la educación superior, becas para la formación profesional de nuestra unidad académica local, de la UNPA-UASG, aportes para las instituciones educativas, no solo en material didáctico, sino también desde la llegada prácticamente de Cerro Vanguardia y a través de la Fundación Agencia de Desarrollo, ellos son los responsables de proveer internet en todas las instituciones educativas, así que son cosas que realmente son muy importantes y que me parece que son dignas de poder compartir y celebrar, porque habla de la responsabilidad de esta empresa y bueno, de la responsabilidad de este directorio de poder canalizar y hacer que las ayudas y las mejoras lleguen para todos los que habitamos San Julián, ¿no? Qué bárbaro, parece mentira que manejen, digamos, estos montos y que puedan, con el compromiso de esta empresa, el municipio lo canaliza a través de la fundación de la agencia y redistribuirlos, ¿no? No solamente a las organizaciones sociales, sino a aportar algo en educación, Claro, en o sea, salud. Con un criterio, Natalia, preestablecido, digamos, ¿no? Sí, normalmente todos los directorios se van renovando, digamos, en sus cargos. Yo ya te digo, somos 8 personas, hay un director por la mayoría y por la minoría representantes del Consejo Deliberante, un director que representa a la Municipalidad de Puerto San Julián, otro director que representa la Unidad Académica San Julián, otro que se representa en la Cámara de Comercio, hay un representante de provincia, obviamente el representante también de Cerro Vanguardia, que son normalmente los tesoreros, digamos, en este organigrama, pero obviamente es un grupo que garantiza también la diversidad, ¿no? Y las diferentes miradas, con lo cual es importante resaltar eso porque no hay decisiones unilaterales, sino que son siempre decisiones que se debaten mucho y que se toman siempre pensando y desde lo colectivo, ¿no? Así que es un trabajo muy importante y la verdad es que la responsabilidad de manejar estos números, que como decía Karina recién, son números que son, en este caso particular, en este año 2025, números que son extraordinarios y que uno tiene que tomar la decisión de redistribuirlos con mucha responsabilidad. Siempre, históricamente, un poco la Fundación Agencia de Desarrollo se crea ante los pedidos que generalmente se hacían las instituciones deportivas, las instituciones culturales, a la empresa Cerro Vanguardia, entonces se hace y se conforma un poco, ese es un poco el origen, digamos, ¿no? Claro. Y la verdad es que eso hace que nosotros tengamos también muchísimas diferencias con el resto de las localidades, que no está bueno nunca compararse, pero sí es importante decirlo. Cuando yo le compartía un poco la noticia a Karina, nosotros acabábamos de hacer la entrega de los aportes a las instituciones deportivas y culturales que acceden a los aportes, ¿no? Y en esos aportes hay un total de casi 400 millones de pesos. Claro. Porque son no solo el aporte anual a las escuelas municipales, a los clubes, a las asociaciones, a las escuelas de danzas, a las agrupaciones culturales, sino que también este cuerpo de directores hace muchos años que invierte en kilómetros, que también se hizo las firmas de convenios con Masterbus y con una empresa local, para poder garantizar, por ejemplo, de esa manera la participación de los 3 clubes de fútbol locales en lo que es la Liga Centro, de la municipalidad y los clubes privados también de lo que tiene que ver con la liga de vóley. Entonces, realmente es para nosotros muy importante porque, bueno, el objetivo, digamos, principal es seguir aportando al desarrollo, en este caso fortalecer la cultura y el deporte, que nosotros sabemos que las instituciones cumplen un rol muy, muy importante para San Julián, y que para nosotros cumplen un papel fundamental porque contienen básicamente a nuestras juventudes y también hay adultos mayores contenidos en todas esas actividades, así que lo consideramos muy importante. Es una cadena social, una cadena comunitaria básicamente, y que se ven los resultados, ¿no? Claro, exactamente. Sí, totalmente. La verdad es que es algo muy, muy, muy importante que se hace y me parece que está bueno visibilizarlo, está muy bueno agradecer estos aportes responsables que hace la empresa Cerro Vanguardia.
y bueno, agradecer la participación de todos. Natalia, nosotros lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ¿se viene la planta hormigonera también? Lo había dicho. Sí. Sí, claro, ese fue uno de los convenios que se firmaron en nuestro aniversario. Dentro de las líneas de responsabilidad social empresaria está desarrollo e infraestructura, y este año hemos decidido también dar un paso muy importante para algo que es muy demandado en nuestra localidad, que tiene que ver con la cantidad de calles sin pavimentar que tenemos en la localidad, así que hemos avanzado con una planta dosificadora, una hormigonera, un camión, un vibrocompactador con carretón y un camión con batea, así que eso también son 1.300 millones de pesos en un aporte que no es ni más ni menos que para toda la comunidad sanjulianense, una demanda y una necesidad que está siendo prioridad en nuestra localidad. Así es que consideramos que era sumamente importante poder llegar con eso a resolver las necesidades de los vecinos, así que eso fue, digamos, de lo más importante de este plan de RCE, yo creo que es lo más importante y lo que más tenemos que celebrar, porque es canalizar estos aportes de responsabilidad, ni más ni menos que para darle respuestas a los vecinos de nuestra comunidad. Natalia Pedernera Pickering, presidente de la Fundación de la Agencia de Desarrollo, es vicepresidenta del Consejo Deliberante, hoy a cargo del Ejecutivo en Puerto San Julián, así que tenemos que decirle intendenta a cargo, ¿no? Sí, está a cargo del intendente. Sí. Eso bien, estamos a cargo de la intendencia. Claro, gracias Natalia, abrazo grande. Bueno, muchas gracias, un beso para los dos y saludo a toda la audiencia. Gracias. Bien. Comentarios, información, datos del tiempo, entrevistas y opinión. La otra gestión. Hasta las 9:30 de la mañana. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Sandín Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos, SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijo, Sociedad Anónima, en Avenida Kirchner y Perito Moreno. El combustible de todas las generaciones, con la energía de Action para seguir tu camino. Y si haces una pausa, Jero, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pase los momentos más agradables del día, con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijo, Sociedad Anónima, 70 años de vida nos impulsan todos los días. Recordá que si cargas 25 litros de cualquier combustible en la estación de servicio o gastás el equivalente en Spot, te dan un bono y participás en el sorteo por una Renault Cardian 0 kilómetros. Lotería para obras de acción social, Loas de Santa Cruz, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo. Esta noche sortea el Mini Bingo y el Rebingo, no claro, te olvides. Hoy es jueves. Y la que más paga, 80 veces a las 2 cifras, la quiniela santacruceña.
Ya llega el Telebingo Especial Edición de Oro por el Día del Jubilado. Más de 50 millones en premios. 6 rondas que salen o salen. Y un Toyota Yaris 0 kilómetro en la 6ª ronda. Domingo 5 de octubre de 2025 en el Complejo Deportivo Ingeniero Knudsen de la ciudad de Caleta, Olivia. Lo vas a jugar en vivo y en directo por la tele, las redes sociales y también por la radio. Compra tu cartón por solo 15.000 pesos, que ya está disponible en las agencias oficiales de toda la provincia. Organizan Lotería de Santa Cruz, Caja de Previsión Social y el Gobierno de la provincia de Santa Cruz. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. La empresa Tax Amarga te lleva al aeropuerto de El Calafate. Subite al cole en estos horarios. Sale de Río Gallegos a las 3 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 20:30 horas. Vuelve a las 3:20, a las 11:55, a las 16:25 y a las 20:50 horas. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Tax Amarga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Tax Amarga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Consulta por servicios de charter. Comunicate con la oficina directamente al aeropuerto de El Calafate 2966 41 96 12. Directamente con la oficina del aeropuerto de Calafate 2966 41 96 12. Muy bien, y gracias a Etam por acompañarme hoy con esta hermosa camisa esmeralda que forma parte de la nueva colección primavera-verano 2026 y que ya está para vos, para que vos vayas y la conozcas en el local de Kirchner y San Martín. Pagar podés hacerlo en 3 y hasta en 6 cuotas con tarjeta de crédito sin interés. Etam. Las 9 de la mañana con 31 minutos en la República Argentina, Cari. No tenemos tiempo para mucho más. No recorrimos las tapas de los diarios nacionales. No nos alcanzó el tiempo. Nada. Por supuesto que todas las tapas de los diarios refieren a estas 3 chicas que fueron descuartizadas. Dice Clarín, 3 chicas descuartizadas y el horror narco transmitido por las redes. Ayer cuando cerramos el programa veíamos esta noticia de último momento que habían aparecido las 3 chicas que eran buscadas el viernes, habían aparecido asesinadas, ¿no? Y después, bueno, se los empezó a vincular y a decir que eran víctimas del narco, ¿no? Bueno, Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, de 20 y 15 años respectivamente. Increíble cuando fuimos escuchando, leyendo, conociendo detalles y este submundo que existe en Argentina, ¿no es cierto? Y estas cosas que pasan increíble, ¿no? Con respecto a este tema, la verdad es que es muy complicado hablar de esto sin entrar en lo más bajo, ¿no? Porque estas cosas tan horrendas, espantosas, sacan lo peor de uno, o a mí me sucede esto. Dejemos de hablar de las víctimas. Fueron 3 femicidios de 3... Se mató a 3 mujeres, se las mataron de la manera como si fueran moscas. Más cruda, más vil. Hablemos de 3 femicidios y de 3 vidas que fueron truncadas
y que el Estado tiene que responder qué es lo que sucedió y qué pasó. Y dejemos, en este hago un nosotros inclusivo para la cobertura periodística, porque ayer escuchaba algunas cosas que realmente daban vergüenza. Ponían el acento en lo que hacían las chicas. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que le hicieron? No hay ninguna manera de tener una mirada tan machista y tan poco deconstruida a esta altura del partido. Si seguimos soportando ciertas situaciones, nuestro futuro está cada vez más en negro. Y cuando fuimos conociendo detalles, Cari, por eso digo un submundo, el triple crimen narco fue transmitido por redes sociales en vivo para un grupo cerrado como para adoctrinarlos, ¿no? Miren lo que les va a pasar a ustedes si me traicionan, si no me cumplen, si se quedan con mi droga o si se quedan con mi plata. Increíble realmente. No, Increíble. tiene detalles escabrosos que no, tampoco tenemos el tiempo material. Hay una cobertura a nivel nacional, pero bueno, eso en muchos casos no significa que sea buena. O que se maneje al menos desde el enfoque que este tiempo que estamos viviendo amerita. Gracias por los mensajes, gracias a todos, a Alejandro también, a Ana Virginia que nos escribía, nos decía, Claudio, te mandaba un mensaje, A ver. el tratamiento veloz, entre comillas, de la ampliación del Tribunal Superior de Justicia tiene que ver con el estado calamitoso en que se encuentra el servicio de justicia en nuestra amada provincia, y así lo amerita. Bueno, las opiniones nos hacía acordar nuestro querido Buca, nuestro querido José Luis Bucarey. Algo de River, seguro. Nos dice, buen día, River. Buen día, River. Adiós al sueño, Bueno, dice en fin. Diario Popular. No pudo. Había empezado ganando 1-0 y alimentaba las esperanzas de los hinchas de River de darlo vuelta, ¿no? Con ese 1-0 iban a penales, ¿no? Con ese 1-0. Pero bueno, no ocurrió eso, fue 3-1 finalmente. De todos modos, River me parece que no estaba para llegar a una final de la Libertadores, ¿no? Más allá de la fase, sacando el partido de ayer, que pudo haber pasado tranquilamente, me parece que dicho por propios hinchas de River, las expectativas no estaban, no estaban para... Bueno, yo no me animaría tanto, y menos en esta franja horaria, donde uno de los conductores es una gallina realmente insoportable, como es el señor Leandro Dolan. Bueno. Hago esta acusación pública y con eso me retiro, porque... Yo le dejé el gancho, en realidad. Le dejé el gancho y la última palabra a él. Claro, bueno, está bien. Che, que tengan buen programa, chicos. Ya Gracias, se están preparando chicos. los chicos de Arriba al Día. Gracias, Brian, gracias, Jero, por venir a compartir la mañana con nosotros. Gracias, Juli. Buen programa, sigan con Arriba al Día. Mañana volvemos, mañana viernes va a estar Marcelo Zepernik con nosotros. Nos acaba de confirmar su presencia y nos anticipa el nombre de su columna. Una historia interesante. Perfecto, una más diría yo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, chao.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. El secretario del Tesoro anunció un masivo paquete de ayuda financiera a Milei, pero lo vinculó al resultado de las elecciones. Bessent prometió un swap por $20.000 millones, compra de deuda argentina de inversiones, pero aclaró que todo se activaría recién después de las elecciones y un resultado favorable. Los exportadores inundaron al Banco Central con órdenes para liquidar $7.000 millones en 72 horas. En apenas 3 días ya presentaron operaciones por el 100% del total permitido. El mercado le exige al gobierno que aproveche para comprar reservas. Noticias al instante. Coimas en la Andi, un documento prueba que Españolo tenía $80.000 que nunca declaró y que ahora deberá explicar su origen. La entidad bancaria en la que el funcionario tiene una caja de seguridad confirmó que no se hicieron retiros desde el 1 de enero de 2024. La justicia halló $80.000 y casi 3.000 euros que jamás informaron a la Oficina Anticorrupción.
El destino de la humanidad no puede quedar en manos de un algoritmo, advierte el secretario de la ONU. Antonio Guterres alerta sobre los riesgos de una inteligencia artificial sin regulación y pide control humano sobre armas, reglas globales y equidad tecnológica. El TAS condenó a Corinthians a pagarle una millonaria suma a Matías Rojas. El Tribunal de Arbitraje Deportivo falló en contra del Corinthians y obligó al club paulista a abonarle aproximadamente 45 millones de reales al mediocampista paraguayo Matías Rojas, quien había rescindido su contrato en 2023 por incumplimiento salarial y luego se sumó a River Plate. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Jueves de rock, de amigos, de ventanas abiertas. Seguimos cantando lo de siempre, pero en primavera 2025. Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Ya que es nuestro momento. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you, with or without you. I can't live with or without you. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away. Un día como hoy, un 25 de septiembre, pero del año 1976, en una cocina de los suburbios de Dublín, en Irlanda, un pibe de apenas 14 años llamado Larry Mullen Jr. pegaba un aviso en el tablón del colegio Mount Temple. Busco músicos para formar una banda de rock, decía. No tenía idea, claro, de que estaba armando uno de los grupos más grandes de la historia, U2. Ese día se juntaron en la casa de Larry. Eran unos adolescentes, sin experiencia, pero con un entusiasmo enorme y con mucho talento. Entre ellos estaba Paul Hewson, que más adelante se haría llamar Bono.
David Evans, que todos conoceríamos como The Edge, su hermano Dave Evans y Adam Clayton, el bajista que le dio cuerpo al sonido del grupo. El primer nombre de la banda, nada glamoroso, Feedback. Luego probaron con The Hype y recién en 1978 adoptaron el nombre definitivo, U2, inspirado en un avión espía estadounidense, pero también, según ellos, porque suena inclusivo. U2, vos también. Un dato curioso es que al principio no sabían ni siquiera afinar los instrumentos, pero había algo en esa energía, en esa mezcla de rebeldía y fe, que los empujó a seguir, y apenas 3 años después, en 1980, lanzaban su primer disco, Boy. A partir de ahí, el mundo los conoció, y nunca más se bajaron del escenario. Casi 5 décadas después, siguen girando, innovando y marcando historia. Todo empezó un 25 de septiembre con una simple hoja pegada en un tablón escolar. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life. When it's one need in the night, one love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot. Con esta música y la presentación de Rodri Arredondo, iniciamos esta emisión de Arriba al Día de 25 de septiembre de 2025. Buen día, queridos oyentes. Buen día, queridas oyentes. Los vamos a acompañar hasta el mediodía y un rato más. Este es un programa que intenta mirar la realidad de frente. Y hoy hay una realidad absolutamente contundente de lo que está pasando en este momento en la cúpula del poder. Me gusta decirlo de ese modo porque así es. Ya hay a esta altura de los días y a esta altura de la mañana incluso un abierto conflicto de poderes en Santa Cruz. Y hay una abierta confrontación absolutamente frontal del vidalismo, por supuesto encabezado por el gobernador Vidal, contra el kirchnerismo. Hay una noticia de último momento que enseguida les vamos a comentar en medio de una sesión secreta. Hoy es un programa de características particulares porque nos toca cubrir una sesión secreta. ¿Y cómo se cuenta una sesión secreta que se hace a puertas cerradas? Es un desafío hacerlo y desde ayer, a primera hora de la tarde, pasó absolutamente de todo. Estamos hablando de la ampliación del Tribunal Superior de Justicia.
ese es el tema que va a atravesar el programa. Y que como hay una sesión secreta, bueno, desde ese punto de vista de la cobertura, tiene características particulares. Allí está nuestro móvil, está Julián Quirós, que tiene prioridad en el aire con lo que pasa allí. Por suerte, la mañana tiene otras cosas, tiene buena música, tiene una consigna en breve. Mi nombre es Leandro Dolan, ustedes escuchaban recién a Rodri Arredondo, y presento a la tercera voz de esta mesa, Héctor Nica Mancilla. ¿Cómo andamos, Nica? Bien, buen día, Leandro, buen día, Rodri Arredondo, buen día al señor Rodrigo Poloni, el comandante, del otro lado de la bandeja técnica, y también saludos a Tony Villanueva, más conocido como el Pitbull, y Fer Tornuga ahí en la redacción, junto con Lore Aro en redes, y el señor Sandro Selector Díaz en la producción de este programa. Qué linda mañana, dijo, ¿no? Hermosa mañana, verdad. Dice el meme, ¿no? Sí. Bueno, lo atraviesa todo el... Yo lo voy a decir con palabras... Vos que tenés muchos años de radio y de oficio periodístico, decilo en palabras, vos siempre sos muy franco y muy directo. ¿Qué ves como para abrir el aire? ¿Qué veo? O lo que tengas para decir, ¿no? Veo una jornada álgida de declaraciones, de ida y venidas. Así viene siendo, en realidad hace bastante tiempo, pero pero ayer fue singular en ese sentido, y esta mañana ni hablar. Fue creciendo la efervescencia de los distintos actores, la efervescencia verbal, de declaratorias. No sé qué puede llegar a pasar, la verdad es un intríngulis. Lo cierto es que cuando hay pelea de poderes, como bien vos dijiste el otro día, superposición de poderes o intereses, el poder político contra el poder judicial contra el poder político, en el medio de la población, en medio del común de la gente, el común caminante, y también viendo que si lo que se quiere hacer es más de lo mismo lo que se ha hecho, pero con otras recetas, cambiando algunos ingredientes, o lo que se quiere hacer ahora es poner un coto definitivo a lo que es comúnmente o vulgarmente se dice que la justicia es un quilombo y que no resuelve nada, es ponerle un parate. No sé si será la solución lo que se intenta hacer a lo que ya está mal hecho, ¿no? Pero en definitiva algo se tiene que hacer y algo se tiene que resolver, porque la justicia no es de los políticos, la justicia no es de los legisladores, la justicia no es de la gente que trabaja en los poderes judiciales o los letrados. La justicia tiene que ser para el común de la gente, ¿no? La justicia tiene que ser la herramienta para poder defenderse al ciudadano de a pie, ¿no? Bueno, ahí está el punto, ¿no? Entre el llano y la administración de justicia, cuando vas por una causa, por un asunto de familia, por alimento para un pibe, por una situación de injusticia de orden policial o del Código Penal, y bueno, y esto es a nivel cúpula, pero a nivel cúpula y cúspide vale decir que de allí hacia abajo afecta también, y eso está bueno explicarlo. Bueno, hoy es un enorme desafío tratar de contar lo que pasó ayer. Y tratar de contar lo que está pasando en este momento, porque hay una noticia en último momento, que es que la jueza Quintana suspendió la sesión de esta mañana, y la sesión, en teoría, como es secreta, suponemos que se está realizando. Solo para tirar el título. Bueno, Rodri, te escuchamos hablar sobre Bono, pero hagamos el buen día un poco más amable. ¿Cómo andamos? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. Buen día para todos. Los amigos que están mirando en YouTube en este momento, que se están enganchando en vivo en la transmisión, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Qué lindo día que tenemos hoy, ¿eh? Usted me dirá, no, pero no está tan lindo. Bueno, hay 9 grados en este momento de temperatura y la térmica en 7. Pero cuando le digo buen día, que va a ser un día hermoso, que va a ser un día lindo, lo que te quiero decir es que hoy vamos a tener, por lo menos en Gallegos, 18 grados. Después veremos en el resto de las localidades, porque hay muchísima gente, muchos amigos que están mirando ahora desde Perito Moreno, desde Calafate, desde Truncado, Caleta Olivia, que bueno, que tienen otra realidad. Pero por lo menos en la capital de Santa Cruz, en este momento hay 9 grados de temperatura, el cielo está completamente nublado, la máxima para hoy de 18, la mínima de 7, la térmica está en este momento en 7 grados. Cerca de las 11 de la mañana vamos a empezar a sentir el subidón de la temperatura. ¿Hasta dónde va a llegar?
hasta 18. La pregunta es, ¿todo bien? Muy rico, muy bonito y demás. ¿Va a haber viento? Porque cada vez que sube la temperatura sucede eso. Y la respuesta es no. No vamos a tener viento. Va a ser una jornada linda, sin sol, nublada, casi totalmente nublado, todo el día, de acá hasta la noche, pero con muy buenas temperaturas. Así que a disfrutar este día. Es jueves, señores, estamos cada vez más cerca del viernes. Y bueno, y lo más lindo de todo y lo más importante es que estamos acompañados acá escuchándote, compartiendo con vos en YouTube y también en la 100.9 Radio Nuevo Día. Vestite de verde, esto es Arriba el Día, amigo. En un ratito vamos a abrir la consigna, que es la parte que nos permite distender el programa en el ida y vuelta con oyentes. Si ustedes hoy que están escuchando la radio tienen ganas de opinar como lo hacen sobre los temas de actualidad, hoy no es un día cualquiera, lo sabemos. Hoy es un día excepcional que no sucede hace mucho tiempo. El secretismo. Y acá abro una pregunta, esto es para la parte de la opinión que vendrá después. ¿Desde cuándo es bueno el secretismo? ¿Desde cuándo se celebra el secretismo? ¿Cómo es posible que hay gente celebrando o valorando o ponderando o subrayando el secretismo? Están cayendo en sus propias contradicciones. Eso, alerta spoiler, lo comentamos más adelante. ¿Qué es un secreto? Algo que se mantiene, como esta sesión, a puertas cerradas. Es decir, algo que no se revela. De hecho, a ver, se van a designar 4 vocales del Tribunal Superior de Justicia en secreto, en una sesión secreta. ¿Lo habilita la Constitución de la provincia? Sí. ¿Se ponía en práctica? No. Hoy vamos a compartir archivos. ¿Qué dijo en esta radio? Pregunto, perdón, ¿te Sí. puedo preguntar una cosita? ¿Por qué no se ponía en práctica? ¿Qué tiene la sesión secreta de diferente con otras sesiones? La sesión secreta no tiene ningún testigo y la versión taquigráfica tampoco es pública. Cualquier voto de un diputado se mantiene en secreto. Tampoco se sabe ni su voto ni su argumentación, a no ser que después el diputado lo quiera contar. Esto va a pasar. ¿Por qué? ¿Esta es Porque la primera vez que pasa en la historia de Santa Cruz? De la En mi legislatura caso- moderna, ¿no? Me parece a mí. A ver, voy a hacer un... ¿cómo ordenar esto? Sí. Porque uno ha visto en la tele las sesiones secretas del Senado, de la Cámara Baja, ¿no? De diputados. Voy a ir a los últimos 2 antecedentes. Sí. Año 2022, el kirchnerismo aprobó la designación de Fernando Basanta. Fernando Basanta está muy cuestionado en su designación del Tribunal Superior de Justicia. De hecho, está esa demanda llevada a la Corte Suprema de Justicia. Eso fue en septiembre de 2022 en sesión ordinaria. Es decir, el kirchnerismo actuó de manera irregular en esa sesión. Fue el día en que el diputado Martín Chávez, que defendía la designación de Basanta, pidió cerrar el debate. Fue el día en que el móvil de esta radio y de esta web, el diario Nuevo Día, fue echado del recinto. Allí estaba Karina Taverne en septiembre de 2022. Pero no era una sesión secreta. De hecho, hoy vamos a compartir un audio y un video de esa sesión porque se transmitió en vivo. Si vamos más atrás, la anterior designación del Tribunal Superior de Justicia es del 2017, René Fernández. También una magistrada muy cercana al kirchnerismo, pero no se sesionó de manera secreta. ¿Lo permite la Constitución de la provincia? Sí. ¿Es lo que está usando el gobierno? Sí. De hecho, Fabián Leguizamón, el vicegobernador, salió en esta radio hace una hora atrás Sí. y habló algo así como 25 minutos. Vamos a resumir algunos conceptos después. Alerta de spoiler. Muy floja la argumentación de Leguizamón y falaz en varios aspectos. Pero lo que quiero decir es que el gobierno está usando el recurso del secretismo. Por eso una de las preguntas de esto es: ¿qué tenés que ocultar si la sesión es secreta? El tratamiento de los 4 vocales del Tribunal Superior de Justicia se dio en 20 días. Te hago un paréntesis, perdóname. Te pregunto porque vos, aquel que sabe sos vos. ¿Por qué secreta? ¿Por qué no abierta? Bueno, eso lo tiene que contestar el propio gobierno. Hay que leer lo que dijo el gobernador anoche. A ver, una cosa, ustedes me están haciendo preguntas y por supuesto está bueno, y acá yo estoy dando un punto de vista, está claro que estoy dando un punto de vista. Quisiera en un toque hacer el camino inverso. Pero empezar perdón, contando los te hechos vuelvo a preguntar. y después llegar a las conclusiones que más o menos, por eso digo lo de la alerta spoiler, Te vuelvo- que es como adelantar la conclusión. Perdón, te vuelvo a reformular la pregunta porque no era esa. ¿Por qué se usan las sesiones secretas en general? ¿En qué situaciones? ¿En qué situaciones específicas?
La Constitución de la provincia, en este caso, dice que el gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene la facultad de, en el proceso de selección de un juez del máximo tribunal, que acá se llama vocal del Tribunal Superior de Justicia, uno de los ítems es que la selección sea secreta. ¿Y cuál es la fundamentación? No lo tiene, la Constitución no tiene la fundamentación. Dice sucintamente lo que debe suceder. Eso. Por eso digo que está bueno. Una cosa es contar lo que pasa y otra cosa es tratar de entenderlo e interpretarlo. Ahí, por supuesto, que puede haber opiniones divergentes. Igual quisiera, chicos, en algún momento, porque si no se entiende nada, es hacer el camino inverso. Contar lo que pasó. El gobernador habló anoche. El gobernador vuelve a poner la vara muy alta en el modo de confrontación con el kirchnerismo. Chicos, acaba de llegarnos la notificación de una jueza, que es la jueza Quintana, que suspende la sesión secreta de este momento. Eso está pasando ahora. ¿Puede intervenir la justicia en la legislatura? ¿En un poder con otro poder? Bueno, esa es una de las preguntas, pero quisiera empezar a desandar el camino desde ayer. Ayer hubo 2 presentaciones judiciales. 2. Una del bloque Unión por la Patria y una ampliación de la presentación del Sindicato de los Judiciales con Franco Mascheroni a cabeza. Ayer hubo 2 presentaciones judiciales. La respuesta de Quintana de hoy es respuesta a una de esas presentaciones. Por eso hay que contar solo lo que pasó ayer para tratar de entender lo que está pasando hoy. Es un tema absolutamente complejo, enredado y con muchas aristas. Sí, por eso yo me gustaría igual que lo tratáramos de lo más simple para que el común de la gente igual entienda, porque viste que es tan enquilombado el tema, así lo voy a decir, que por ahí la gente, el común de la gente lo puede entender o también no le importa. Esa es la otra. Sí, puede pasar. Es cierto que estos temas... Porque estamos tan bombardeados de diferencias y de miserias políticas en los últimos tiempos en Río Gallegos y en Santa Cruz, todos contra todos, y en el barro todos manoseados, como dice el tango. Que a veces la gente le pierde el interés a estos tipos de temas que son por ahí importantes para seguir reforzando la democracia, pero también para que no se violen procedimientos, ¿no? Digo una cosa en cuanto a la importancia de que, a ver, primero, que es un conflicto de poderes. Y esto no pasaba hace mucho tiempo en Santa Cruz. El gobernador está confrontando con el kirchnerismo y en este caso está confrontando con el kirchnerismo en la justicia. También, desde mi punto de vista, el kirchnerismo se está defendiendo en la justicia. Es parte de este combo. Ignorar eso sería muy tonto. Eso está pasando. Por eso hablé de conflicto de poderes y de Vidal versus kirchnerismo. Y después, así como se deciden cosas de cúpula en el palacio, en la cúspide, cuando hay una causa judicial que va avanzando y uno tiene derecho a la apelación, es decir, en primera instancia hay un fallo y el que pierde en ese fallo tiene derecho a apelar. Va a una cámara que está por arriba, a una instancia superior. Después llega a otra instancia superior y llega al Tribunal Superior de Justicia. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia, en el marco jurídico del Estado de la provincia de Santa Cruz, es nuestro máximo órgano. Por eso su relevancia. Después es cierto que hay cosas que se llevan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero es nuestro máximo tribunal. Si les parece, yo en unos minutos traté de leer todo, de leer la letra chica, de leer la Constitución. Tengo acá todos los papeles, las presentaciones judiciales de ayer. Nos acaban de reenviar la suspensión que define la jueza Quintana. Esto hace minutos nada más nos lo acaban de enviar. Tengo el texto aquí. No lo llegamos a imprimir porque ya estamos en vivo. Pero si les parece, hagamos el esfuerzo, y ustedes ayúdenme si algo no se entiende, pero hacer la cronología y empezar contando los hechos, al menos lo que uno entiende y puede relatar, para llegar al análisis y las conclusiones. Acá estamos haciendo como una ensalada de cosas que ojalá más o menos se entienda. Decía, si hay oyentes que tienen ganas de opinar sobre esto, las opiniones desde ya siempre son bienvenidas. Hay muchos oyentes de este programa que opinan sobre los temas de actualidad. Sí, como es un día singular, uno no anda pidiendo que nadie se calle nada. Sí, en lo posible, como es un día de ánimos diferentes para al menos un sector de la gente, de la población, de la comunidad, de la ciudadanía, sencillamente no insultarnos, no faltarnos el respeto y esas cosas. 51 60 51 es nuestro WhatsApp. Y ya que estamos, porque después todo esto
estamos atentos a lo que pasa en la calle. Está Juli allí. Si termina la sesión secreta, hay diputados que van a empezar a hablar, digamos. O si se suspendió porque le hicieron caso a la jueza, nos enteraremos en un rato. Es decir, esto está pasando ahora. Como esto nos va a llevar puestos en términos de la agenda del programa, y está bueno pasar la mañana y que no sea una patada en el estómago, pasar la mañana con otras cosas que esté bueno compartir, vamos a abrir la consigna también, que siempre es mucho más amable que las cosas que tenemos para contar. Bueno, vos hablabas de secretos. Y el secreto es, desde mi punto de vista, uno de los condimentos necesarios e imprescindibles de toda novela. Si vos viste una telenovela una vez, sabés que el secreto es la base de todo, digamos, ¿no? Y ahora sí, bueno, prepárense, porque viene por ese lado. Se viene una de esas que nos toca el corazoncito. ¿Quién no se creyó alguna vez protagonista de una novela? Te tirabas en la cama, mirabas por la ventana y mirabas como si estuvieras esperando a tu amor imposible. Y de fondo sonaba ese temón que sabes de memoria, como este que estamos escuchando, que es una de las novelas Dulce Amor, ¿no? Protagonizada por D'Artés, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Por? Estebanés. Mirá cómo sabe Rodrigo Poloni de novelas, ¿eh? Vos sabés que te vamos sacando a poquito esas cáscaras que van cubriendo ese corazón dulce. Nos va tirando data importante. Estebanés ¿con quién actuaba Estebanés? Ahí está, me pasó el dato. Estebanés ¿con quién actuaba Estebanés? Con Karina Zampini, ahí está. Había una escena que fue motivo de risas, de una escena de amor entre ellos dos. Creo que fue en esa novela. Bueno, no me quiero ir del tema, quiero volver a la consigna. Te decía, llegó el momento de confesar, ¿no? Hablando de telenovelas, hablando de secretos. ¿Cuál es el tema de telenovela que te sabés entero y lo cantás como si fueras el protagonista? Pueden ser temas clásicos, como Rebelde Way, novelas clásicas, digo, Muñeca Brava, Floricienta. Mirá lo que es. Resistiré. Novelaza esta. Esta actuaba Joaquín Furriel, Pablo Echarri, ¿no? No, Pablo Echarri. Qué grande, bueno. Pasión de Gavilanes, no sé si la tenés. Pasión de Gavilanes, otra de las novelas mexicanas que más éxito tuvo en la Argentina. Bueno, claro, ahí está la canción, ¿no? De Pasión de Gavilanes. ¿Quién es ese? ¿Cómo es? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué? Que me mira y me desnuda. Una fiera inquieta que me da mil vueltas. Qué novela esa, ¿eh? Yo no entendí nunca por qué salían todos en cuero. Todos en cuero estaban, todo el tiempo en cuero estaban. Una cosa insólita. Bueno, queremos escucharte cantarte, queremos escucharte gritar, queremos escucharte vivir la canción que a vos te gusta como el final de una temporada. Sentirla, disfrutarla. Mandanos tu audio. Si te animás a un video, me vuelvo loco. O simplemente confesá cuál es el tema que te transforma a vos en estrella de telenovela. Dale. No te hagas la seria, no te hagas el serio. Acá no te vamos a juzgar. O sí, pero con cariño, ¿eh? Así que anotate la consigna del día, tema de telenovela que de alguna forma u otra también termina siendo un gusto culposo. La canción de la telenovela. Esta es Thalía, ¿no? Es Thalía. ¿Quién no vio una novela de Thalía alguna vez? Marimar. Qué injusticia que vivía Thalía en esa novela, ¿eh? Marimar. Cuando era pobre. Cuando era pobre, ¿no? Esa me parece que también, también, porque en todas es pobre ella. En todas arranca de abajo, ¿no? Sí, tanto pedí, mirá ahora. Mirá, ¿y a dónde está? María la del Barrio también. Claro. María del Barrio también era otro tema, otra historia que tenía un perro que hablaba, ¿te acordás? Claro, no me acuerdo. Pulgoso. Ese Pulgoso. Y vivía en la casa de sus abuelos, en una casa hecha de caña, digamos, súper Sí, rudimentaria. Más pobre que Marimar. Sí. Tremendo. Más pobre que Marimar. María la del Barrio. Qué novelón. Bueno, ahí tenés mirá, yo te tiré un par de ejemplos. ¿Vos viste alguna vez una novela, Lean? Sí, igual no me engancho con una novela hace muchos años. Pero ¿cuál fue la última novela que viste? Estaba haciendo memoria de eso cuando en realidad me gustó mucho. Debe tener como 12 años. Se llamaba Farsantes.
Sí. Porque el actor es un actorazo, Julio Chávez. Hacía una tira diaria en Canal 13. Era la historia de una pareja gay, de hombres varones homosexuales. Sí. Uno de ellos descubre que es homosexual enamorándose de otro hombre. Y la dupla era Julio Chávez con Benjamín Vicuña. Eso habrá sido hace 12 años atrás en el 13. En Canal 13. Mirá. Esa fue la última novela que vi. Novela, digo, porque era tira diaria, ¿no? No era... vieron que ahora están las plataformas. Sí. Pero antes había, si hacemos memoria un cachito, en Telefe y en el 13 había muy buenas series de los unitarios. Esos que era una entrega por semana. Sí. Antes de la era del streaming. O un martes, un miércoles, un jueves, pero una sola vez por semana. Bueno, eso no es una telenovela o una serie diaria, ¿no? No es telenovela, en este caso Farsantes, pero sí era una serie, una tira diaria. Y era a mí me encantó. Además, Julio Chávez me parece un actorazo. Siempre es un placer verlo actuar. Un crack total, Julio Chávez. Bueno, otra actriz que fue protagonista de las mejores telenovelas argentinas, ¿quién fue? Si yo le digo actriz, telenovelas argentinas, ustedes dicen... Andrea Boca no. Exactamente, Andrea del Boca con... Del Boca, es cierto. Andrea del Boca con Perla Negra. Perla Negra, que fue una de las novelas más vistas en la historia de la televisión argentina, según lo que estuve investigando. Está ahí arriba, está en el top 3. Está Rebelde Way, Muñeca Brava, que actuaba Natalia Oreiro, Perla Negra, y no sé si se acuerdan después, había otra más. Esta es la canción de Perla Negra, ¿no? Ahí está. Qué momentos, Si no la habrás cantado, vale. No me mientas, sonso. No te hagas la sonsa. Si esta la cantaste. ¿Quién no fue alguna vez protagonista de su propia novela? ¿Quién no fue Andrea del Boca en su casa alguna vez? Qué voz. Y otro tema, también, no sé si se acuerdan de Los Roldán, una novela una novela más cómica también de Telefe, Los Roldán, que actuaba, ¿cómo se llama? Sí, Flor de la B. Sí, Flor de la B y Miguel Rodríguez, ¿no? Miguel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Sí, Miguel Ángel Rodríguez, que era una familia que él era camionero, si no me equivoco. Colectivero, y tenía como una especie de affair con Flor de la B. Sí, no se entendía bien qué estaba pasando ahí. Eso después fue llevado con los años en México. El libreto ese. ¿Los Roldán? Sí. Mirá vos, exportamos. Y eso que ellos nos han importado a nosotros más. O sea, en los 90 hubo una apertura de importaciones de telenovela más grande que la de Milei. Sí, al principio de los 90. Yo me acuerdo de una novela, me gustaba a mí, colombiana, Café con aroma de mujer. Café con aroma de mujer. Me gustaba porque la actriz era muy bonita. Sí. Creo que la actriz fue mujer de Carlos Vives, si no me equivoco. Mira. ¿Yago Pasión Morena la viste? No, esa fue la única que vi. Arana. No, Café con la mujer fue la única novela. ¿La única novela viste? Sí, las otras he visto así cortadas, pero completas, ¿en serio? Sí, por cuestión de trabajo. No me iba a poner a ver novelas. Pero había novelas a las 10 de la noche, por ejemplo, Montecristo. Montecristo, que es un novelón, para mí fue un novelón, ¿no? No, fútbol, esas cosas, antes de una novela, ¿no? Claro, sí, olvídate, pero... por eso te digo. Entre Boca y, no sé, Boca Palmeiras y, qué sé yo, Yago Pasión Morena, Boca Palmeiras. Claro, olvídate. No hablemos de Palmeiras, que los hinchas de River están muy especiales hoy, así que no vamos a hacer chistes. 10 de la mañana, 17 minutos. Bueno, abrimos la vía de comunicación, abierta la consigna del día de la fecha. ¿Cuál es el tema de telenovela que te sabés entero y lo cantás como si fueras él o la protagonista? ¿Sabés por qué vamos a participar hoy? Hoy tenemos un premio, lo adelantamos. Tu negociación fue exitosa. Ayer cerramos el programa diciendo que estabas negociando que uno de los premios fuera el jueves. Sí, porque tuve que meter presión, dije, si no voy al paro. Si no voy al paro. Faltaba Era el conflicto de poderes, pero de Radio Nuevo Día. Exactamente, del sindicato de locutores. Claro. Yo dije, quiero un premio los jueves, para mi querido público, para mis amigos, para mi amiga que está mirando en este momento, por ejemplo, en Perito Moreno, que está Nilda Esternapal, que dice que en Perito Moreno hay 19 grados. Para mi amigo David Eleazar, que dice, buen día chicos, buen día Riveros. Para todos ellos y para ustedes también queremos un premio. ¿Qué tenemos hoy que te podés llevar? Te podés llevar una docena de empanadas de El Rincón de Quilpa. Buscalo en Facebook, buscalo en Instagram. Son las empanadas santiagueñas más ricas de Río Gallegos.
las empanadas del Rincón de Quilpa. En un ratito voy a pasar el teléfono, el chivo, como para que sepas en dónde pedirlas. Tenemos una docena de empanadas a elección para la persona, para él o la ganadora de hoy. Mensaje de voz vale triple. El que se anima a cantar vale triple. Mensaje de voz vale doble. Y mensaje común, bueno, tenés una chance. Te anotamos y al mediodía, después de las 12 y cuarto, estamos sorteando para el ganador que se anime a contarnos cuál es esa telenovela que lo volvió loco y que le partió la cabeza en algún momento de la historia. Vamos a volver al tema que va a atravesar el programa de hoy. Brian, si querés ir llamando a Juli, dale nomás, que me apuntan un par de datos. Esto está pasando ahora a las 10:19. No terminó todavía la sesión secreta, lo cual nos hace pensar que la sesión secreta efectivamente se está desarrollando. Y nos apunta gente que está cerca de la Cámara de Diputados o incluso adentro, que hay mucha gente. Hay un reclamo, recordemos, eso lo cubre Juli. Mientras lo ponemos a Juli al aire, en breve está allí en el contexto del reclamo y de la sesión secreta donde se votan concretamente las ternas de los nuevos vocales del tribunal. Esto llegó hace minutos. Río Gallegos, 25 de septiembre. Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, su despacho, oficio 2489, oficio judicial. Tengo el agrado de dirigirme a usted en autos caratulados Echazú Eloy y Ponce Elba sobre denuncia. Contextualizo breve, esta es la denuncia penal que presentó ayer el bloque kirchnerista, por el cual dio una conferencia de prensa a primeras horas de la tarde. Dice el oficio judicial, tramitan ante el juzgado de instrucción número 1 a cargo de la doctora Marcela Quintana, Secretaría de Instrucción número 2 a cargo de la suscripta, a los efectos de comunicarle y hacerle saber que se encuentra vigente la medida cautelar interina dispuesta en los autos caratulados Asociación Gremial Empleados Judiciales de la Provincia y otros sobre medida cautelar. Esta es la presentación que realizó el jueves el Sindicato de los Trabajadores Judiciales de la Provincia y que el viernes se conoció, el viernes por la tarde, que el juez Marcelo Bersanelli le dio lugar a este amparo judicial y dictó una cautelar. ¿Qué decía esa cautelar? Que por 10 días la Cámara de Diputados no podía hacer nada. Es decir, no podía avanzar ni en las comisiones ni en sesión para designar a los nuevos vocales. ¿Qué hizo el gobierno? El oficialismo lo desobedeció. Lo había dicho Pedro Lux en el fin de semana. Lo dijo el gobernador antes de ayer. El gobernador volvió a hablar anoche. Pues bien, en este momento se realiza la sesión secreta. Hasta ahí sabemos. Ya está Juli en línea. Enseguida los saludo. Pero esta mañana, hace un rato, ingresó a la Cámara de Diputados, y esto corre muy rápido por WhatsApp, esto que estoy leyendo. La jueza Quintana le dice al vicegobernador de la provincia que se encuentra vigente la medida cautelar, número de trámite, etcétera, etcétera, y último párrafo. Para mayor abundancia se transcribe la parte pertinente. Dictar una medida interina en los términos previstos por el artículo 4, inciso de tanto de la ley 3947, disponiendo que la Cámara de Diputados se abstenga de dar tratamiento a las ternas elevadas por el Poder Ejecutivo para designar a los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, ello por el término de 10 días o hasta el dictado de una resolución respecto de la medida cautelar peticionada, lo que ocurra primero. Firma la doctora Marcela Quintana, juez, doctora Estefanía Cañete, secretaria. Esto llegó a la Cámara de Diputados mientras empezaba la sesión secreta, o ahí más o menos, y el vicegobernador Fabián Leguizamón estuvo al aire en esta radio hace 1 hora y media antes, presumimos, de esta notificación de la jueza. ¿Hubo o no hubo sesión secreta en la Cámara de Diputados? Juli, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, buen día chicos, buen día Lea, buen día equipo. Estamos acá a las puertas de la Cámara de Diputados. Puede, Rodri Poloni, compañero querido, estoy en vivo también a través de Facebook, así que si querés graficar esta salida con las imágenes de aquí de la Cámara de Diputados, bien valdrá la pena. Judiciales por un lado, hay que decir, presencia de trabajadores de SOEM y municipales, aunque no identificados. Cuatro veredas no componen esta esquina y sobre una están los municipales, funcionarios del gabinete también del intendente Pablo Grasso, y sobre la vereda de la Cámara de Diputados funcionarios y algunos de alto rango o de segundas líneas en realidad del gobierno provincial que están a las puertas de la Cámara de Diputados, en lo que, bueno, están atendiendo muchos
de los presentes aquí es preguntándose si ha comenzado la sesión, porque obviamente, como ya lo han descrito ustedes y también los compañeros de la otra gestión, ha sido, bueno, es secreta y por ende no se transmite. Ahí tenía la intención de acercarme a Sara Delgado, pero que es la secretaria de Gobierno Municipal, pero se movió, así que ahora vamos a buscar alguna de las voces, chicos. Juli, si querés, mientras vos vas haciendo el recorrido, caminando, nosotros aquí te vamos apoyando en el aire desde ya. Lo que me cuentan desde oficinas de la Cámara de Diputados, primero, que la sesión es de veras secreta, hay muy poca gente adentro, incluso del bloque oficialista, lo que es el personal administrativo, hay muy contados con los dedos de una mano quienes están ahí. Otras personas que están afuera, ustedes saben que por supuesto hay decenas de personas en oficinas en este momento, nos cuentan que en la sesión, presumiblemente, porque esto es a puertas cerradas, se está realizando, o al menos dicen, todavía no salió nadie, es decir, todavía no terminó. Esa es la frase, ¿no? El todavía no terminó. Lo que está pasando adelante, adentro, como es secreto, estimamos que lo sabremos después, Nica. Sí, una para vos y la otra se la pregunto a Juli. ¿La sesión se hace en un lugar apartado, en alguna oficina o en el recinto? En el recinto, pero a puertas cerradas. A puertas cerradas. Y con taquígrafos y todo. Con taquígrafos. Sí. Lo único que no se conoce después queda ahí, todo ahí. Y la versión taquigráfica tenemos entendido que también es secreta. Juli, cómo vislumbras el panorama? ¿Hay también presencia policial? No hay presencia. Esto se está desarrollando tranquilamente. Voy a aprovechar, chicos, para hablar, bueno, con una de las referentes, en este caso, claramente con una voz opositora, si se quiere, a lo que está sucediendo, al accionar del gobierno de la provincia. Estamos para el móvil de Nuevo Día y para Radio Nuevo Día también. Estoy con Sara Delgado, la secretaria de Gobierno del municipio, que está, hay varios funcionarios del gabinete municipal que están participando aquí, acompañando esta sesión secreta, en una situación, ¿no?, de judicialización, si se quiere, de la política, o de una profundización de esta judicialización. No sé si comparto lo de la judicialización de la política, me parece que es muchísimo más grave, es un hecho inédito. Nunca en la historia de la provincia de Santa Cruz pasó esto, que un poder ejecutivo decidiera romper el Estado de Derecho. Eso es lo que pasó. No solamente cuando Claudio Vidal decide no acatar un fallo judicial a partir de una denuncia que no presenta la oposición, la presenta el sindicato, la asociación que nuclea a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Digo, frente a la falta de transparencia en la designación de los vocales, porque no era el tema la ampliación. Nosotros siempre estuvimos en contra, pero las manos las tenían. El tema es cómo ellos quisieron imponer esos nombres y no pasarlos por la vía institucional que correspondía. Estamos en una situación de extrema gravedad institucional, con un gobernador que decide no acatar un fallo, con un gobernador que pide meter preso a un juez porque el fallo no le gustó, la aceptación del amparo, y eso que todavía no se declaró la inconstitucionalidad, con un gobernador que le pide al presidente, y lo arroba a través de Twitter, una intervención federal, es una amenaza hacia todos y a todas, con un vicegobernador y una comisión de asuntos constitucionales con diputados del oficialismo que deciden no hacer caso a un dictamen de la justicia, y con un vicegobernador que ingresa en el mismo delito que fue denunciado en la jornada de ayer, cuando decide, a pesar de la denuncia penal, realizar una sesión para designar a los vocales que son absolutamente vinculados al gobernador, que no hay demasiada discusión ahí. El tema fue el procedimiento, ¿no? Porque los nombres los podemos discutir políticamente, pero el procedimiento así no es. Digo, hay una ruptura del Estado de Derecho y un gobernador que se quiere llevar puesta a la provincia. Digo, se la pone de gorro y las instituciones no le importan. No es solamente la oposición la que está acá, porque decime si el sindicato judicial es kirchnerista o peronista. La verdad que no, nunca dieron esa señal. Bueno, ahí nosotros hemos tratado el tema, los chicos se lo han profundizado durante todos estos días. Y, digamos, hay quienes reconocen ilegitimidad, si se quiere, en el procedimiento, pero no la ilegalidad. Vos, señalás que ninguno de los dos conceptos le cabe al desarrollo del tratamiento.
La inconstitucionalidad es algo que todavía no se discutió, la cuestión de fondo no se discutió. Esto está sucediendo, este avasallamiento del Poder Ejecutivo y Legislativo sobre el Poder Judicial está sucediendo en una instancia en donde hubo un juez que aceptó un amparo y dijo vamos a estudiar en profundidad este reclamo, vamos a tomarnos 10 días para estudiar la situación y vemos si le damos la razón al Ejecutivo o no, digamos, ni siquiera esa instancia se permitió. Digamos, hay un apuro enorme y ahí sí ingresa la cuestión política. ¿Cuál es el apuro del gobernador por designar a los vocales si ya habían aprobado una ley, insisto, sobre la cual la oposición estaba en contra? ¿Qué quiere esconder el gobernador? ¿Por qué necesita urgentemente tener jueces vinculados estrechamente a su gestión? ¿Qué es lo que oculta? Y después, bueno, uno no puede dejar de asociar esto con el escándalo de las coimas de la Suiza y los 30.000 millones de pesos que pagó la Caja de Servicios Sociales a la Suiza Argentina de la mano de Hernán Custic, que es su hombre de máxima confianza, su abogado, y el hombre al que quiere designar el Tribunal Superior de Justicia. Digo, ¿qué quieren esconder? Sara, por último, estoy hablando también quienes están siguiendo el móvil, el secretario de Gobierno del Gabinete Municipal, vos fuiste trabajadora, fuiste parte del Tribunal Superior de Justicia y hoy sos parte de de uno de los espacios políticos que componen la vida de nuestra provincia. ¿Qué te convocó aquí como funcionaria, ¿no? Como una de las figuras, creo, si miro al grupo o al colectivo donde estabas vos, sos de las quizás más reconocidas o las más identificables, teniendo en cuenta que también, ¿no? Esto desde el lado del gobierno se señala como una cuestión, todo este freno o todo el accionar de la justicia, que hoy también hay que sumarle la disposición de la jueza Marcela Quintana, que es lo que te ha convocado aquí y también, aparte del gabinete del intendente. En principio, nosotros lo que entendemos es que detrás de este discurso que dice actualmente el Tribunal Superior de Justicia es kirchnerista, porque eso es lo que plantea el oficialismo. ¿Vos decís que no es? No. Lo que se esconde es necesito jueces propios. Digamos, hay un reconocimiento ahí de necesito jueces propios. ¿Para qué? Podemos decir un montón de cosas, pero en principio, frente a la ruptura del Estado de Derecho, lo que tenemos que pensar es que lo que es capaz de hacer el gobernador, digo, si frente a una decisión judicial no la acata, ¿qué puede pasar cuando una persona opine algo que a ellos no les guste, cuando te denuncie por una cuestión que ellos crean que es de interés político? Digo, me parece que pone en peligro a toda la sociedad. En este caso se da por la designación de vocales, pero si hay un poder ejecutivo y un poder legislativo que no creen que el poder judicial tenga sentido en este Estado de Derecho, puede pasar cualquier cosa, y eso sí es peligroso, y entiendo que una enorme porción de la sociedad no lo comprenda hoy, porque la realidad es que el Tribunal Superior de Justicia no le importa a la gente le importan los alimentos que tramitan los juzgados de primera instancia, las situaciones que se dan por violencia intrafamiliar, eso es lo que le importa, y sobre eso no hubo una mejora. Se toca el máximo tribunal. ¿Por qué? Para buscar impunidad, y esa impunidad no se da solamente en este sentido, con la designación de vocales. Se tiene que dar en todos los ámbitos porque evidentemente piensan así, y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Ahora, vos, hay un argumento que ha sido la hoy oposición, si se quiere, la que gobernó la provincia, la que constituyó de alguna manera el máximo tribunal, que ha designado, ¿no?, por las vías institucionales, pero ha designado, ¿no?, gente de su palo, por decirlo de alguna manera. ¿Es válido que el gobierno pretenda tener representantes de allí? Porque yo te preguntaba al principio lo de la judicialización de la política, y entiendo que al final, ¿no? O al principio y al final existe un poco eso, pero digo, ¿no? ¿Es válido el hecho de que el gobierno quisiera tener sus representantes, no para garantizar impunidad o lo que fuera, sino para poder también, porque desde un principio lo señalaron, ¿no?, contrapesar, si se quiere, lo que ellos también señalan, que es un poder que está cooptado y que fue construido por otra fuerza política? Pero eso es una opinión, y obviamente la provincia fue construida por otras fuerzas políticas. Esta provincia, cuando hablamos de los 30 años, que ese es el objetivo más grande que tiene, ¿no? El proyecto en sí mismo de Claudio Vidal se agota con haber terminado con 30 años de kirchnerismo. Bueno, se olvidan de Daniel Peralta, que es su gran y enorme aliado en este momento. Daniel Peralta gobernó esta provincia durante muchos años y también designó jueces. Acá lo que me parece que está en crisis es que hay vías institucionales, hay mecanismos que el gobernador y el Poder Legislativo también pudieron haberlo utilizado para avanzar.
deciden no hacerlo, deciden, en este momento lo que está pasando atrás nuestro es que no están queriendo aceptar la notificación de la jueza penal que le dice suspendan esta sesión, ustedes no pueden llevarla adelante. Digo, me parece que lo que está pasando es grave en ese sentido. Hay vías institucionales y mientras el gobernador dice vamos a ir, lo escuchaba ayer en el CEPAR, por todas las vías institucionales, por todos los caminos, por la apelación y demás, ¿no es lo que está pasando en concreto? La están haciendo igual. Gracias, Sara. A ustedes. Sara Delgado es secretaria de gobierno de la municipalidad. No sé si están ahí, chicos. Sí, te estamos escuchando atentamente. Sí. Completísimo el testimonio, en este caso Sara Delgado, secretaria de gobierno, es decir, una funcionaria de Pablo Grasso, y con una postura que en la línea de argumentación es la línea en términos esquemáticos, es decir, vidalismo versus kirchnerismo, claro, es una voz del kirchnerismo. Juli, mira, el tema va a atravesar el programa, decime vos si querés ampliar o cerrar con algo, si tenés algún otro testimonio a mano, si no, más tranquilos podemos recuperar aire en un rato, lo que vos como quieras cerrar este momento del programa. En realidad estoy buscando, me gustaría poder hablar con alguien del oficialismo. Claro, decías que había funcionarios de segunda línea, ¿cierto? Decías que había funcionarios de la provincia. No veo a nadie, ningún funcionario de primera línea como para consultar, pero si quieren lo buscamos a Franco Mascheroni, el secretario general de Judiciales, con el que hablamos hace un ratito también. Juli, mientras vos buscás a los testimonios, aprovecho para preguntarte, digamos, el escenario afuera de la legislatura en este momento es, por un lado, funcionarios del gobierno municipal y por otro lado, funcionarios de segunda línea del gobierno provincial. Unos haciendo el aguante y otros yendo a protestar. Eso es lo que se... No, a ver. Sí. Tampoco hay que generar como una postal. De hecho, si ustedes lo ven, te pregunto. Enfocando en el móvil, están de una vereda, en la vereda del kiosco. Los que conocen esta esquina sabrán cuál es, que es la que está enfrentada al ingreso a la legislatura. Sí. Están integrantes del gabinete municipal. Bueno, Sara Delgado, con quien hablamos recién, veo a Maxi Pisani, que es el director de gestión cultural, entre algunos. No sé, y el resto son trabajadores, si se quiere, funcionarios de segunda línea. Y enfrente, exactamente enfrente, están funcionarios y también, militantes, si se quiere, del oficialismo provincial. Claro, por eso... O sea, no hay situación de tensión, de enfrentamiento. Pero no quiero describir eso, pero lo que te quiero decir es como lo que se está viendo es eso, lo que se está viendo es afuera de la legislatura, que funcionarios de altos rangos o de rangos medios está haciendo cada uno a bancar a su sector político, todavía sin novedades de lo que está pasando dentro de la legislatura. No, me parece que también un poco es esa la situación, ¿no? Están todos tratando de ver y saber qué sucede adentro de la legislatura provincial, porque bueno, el hecho de esto que ya lo resaltamos, de que la sesión se desarrolle de manera secreta, da un poco de marco de incertidumbre. Acá debe haber unas 150, 200 personas con toda la furia, para no exagerar, y la verdad es que no hay un clima de tensión. De hecho, estoy escuchando como muchas carcajadas, chanzas, gente charlando, tomando mate, y lo que sí me llama la atención, que estoy tratando de dilucidar, pero no llego a ver, es que a las puertas de Boca también hay una concentración muy grande. No sé si tiene que ver con esto, pero también se escuchan bombos y redoblantes de fondo. ¿A cuánto es de ahí, Juli? ¿A cuánto es de donde estás en la esquina de Alcorta y Teófilo de Loquín? 2 cuadras. La sede histórica de la UOC, como ustedes saben, queda a 2 cuadras y media de acá. Y bueno, se siente, se escucha que se está concentrando cada vez más gente, pero no sé si tiene que ver, o si derivarán hacia acá, o si tiene que ver con otro tipo de reclamo. Sí, Juli, puede ser, ¿sabes qué? Igual, no sé si derivarán ahí en la legislatura, la gente de la UOCRA, o puede ser el reclamo que ellos han comenzado a efectivizar por despido y mal liquidaciones días atrás en la empresa Coame, en Corredor Americano, y que días atrás... bueno, puede ser por eso. Sí. Compañeros, estoy con Franco Mascheroni, secretario general de Judiciales, a quien le agradezco nuevamente, porque ya charlamos recién para unos amigos de Caleta Olivia, bueno, justamente se han dado cita aquí en el marco de, lo hablábamos recién con Sara Delgado también, ¿no? Una situación de tensión entre los poderes, lo hablábamos anteriormente también, a raíz de una presentación que hicieron ustedes que, ponderaba o ponía en consideración la necesidad de invertir en justicia, pero no de la manera que se está haciendo, designando
vocales para el Tribunal Superior, sino en la base de la pirámide, si se quiere. Exacto. Nosotros siempre discutimos que la base del Poder Judicial es donde va y accede la ciudadanía en general. Hoy está deteriorado, está todo detonado. Entonces nosotros, como esta lucha se viene haciendo históricamente desde la comisión directiva, en la cual hoy me toca estar como secretario general, se tomó la decisión de hacer un amparo con un pedido de cautelar, cual se hizo lugar, y hoy se está obedeciendo del otro poder, ¿no? De la justicia. Eso es lo más extraño y lo más peligroso, ¿no? Que le puede pasar a una sociedad, ¿no? Que no se le dé, se haga lugar a una orden judicial. Hay una cuestión también que ustedes, el sistema judicial tiene una carrera para desarrollar, para llegar a este tipo de cargos de los que estamos discutiendo, y lo que señalan en muchos casos es que hay gente que integra las ternas que no se la conoce, ¿no? En el ámbito judicial siquiera. No. Nosotros las ternas, hay gente que no conocemos, hay una persona que sí conocemos, pero la verdad es que nos pareció todo lo que siempre históricamente hemos denunciado, que se ponen los cargos a dedo y que la justicia la quiere captar el poder político, hoy se está logrando con esto que se está haciendo hoy en la Cámara de Diputados. Muchachos, ¿quieren hacer alguna pregunta, Mascheroni, aprovechando su presencia aquí? Una pregunta, no sé si nos escucha o la trasladás vos, Julia, la pregunta. Escuchando. ¿Qué tal, Mascheroni? Acá estamos en vivo en el estudio de Radio Nuevo Día. Mi nombre es Leandro Dolan, mucho gusto. Mucho gusto, Leandro, y gracias por siempre estar presente en estos lugares y transmitiéndola a toda la sociedad santacruceña lo que está pasando. Dos preguntas. La jueza Quintana hizo caso a la presentación judicial de ayer del bloque Unión por la Patria, que al mismo tiempo se hace eco de la presentación suya del gremio de los judiciales del jueves pasado. La jueza Quintana ordenó suspender la sesión. Da la impresión, por lo que nos cuentan de la Cámara de Diputados, que eso no fue acatado. Primero, ¿qué piensa sobre eso? Y segunda pregunta, Mascheroni. Hay críticas internas hacia usted. El sindicato de judiciales de Caleta Olivia dijo que usted se cortó solo, para decirlo rápido, que actuó por su cuenta y que no consultó a las bases. Esas son las dos preguntas. Sí. No, nosotros, mira, con respecto a lo del oficio de la doctora Quintana, nos enteramos hoy a la mañana, cuando ya estábamos acá en la Cámara de Diputados presentes. Y con respecto a lo otro, es respetable lo que hacen los compañeros y compañeras, siempre nosotros somos un gremio democrático, pero sí tienen una conducción la cual también tiene que tomar decisiones y tiene que avanzar. Nosotros el lunes o martes hicimos igual una reunión de delegados en el gremio a través de Zoom, y ahí se expresó por qué se hizo, por qué se avanzó. Estos delegados y delegadas no habían leído, no habían tenido la posibilidad de leer el amparo que habíamos presentado, entonces hubo una confusión dentro, pero yo creo que se ha mezclado también lo político acá y se ha querido meter la política dentro de nuestro gremio, que nunca pasó eso y hoy está pasando, y lamento eso, y todo tomado por una condición política mía, en la cual nunca la escondí. Yo siempre digo que soy justicialista y nunca lo voy a esconder, pero no mezclo lo político partidario con lo político gremial, que realmente hoy hay una necesidad dentro del Poder Judicial. Si ustedes bien lo ven cuando van a los juzgados o a las defensorías de cualquier lado de la provincia, que mis compañeros están hacinados, trabajan en condiciones deplorables, entonces me parece que va por ahí la discusión más que por lo político o por lo que digan 8 delegados de Caleta Olivia, ¿no? Mascheroni, nosotros cubrimos la conferencia de prensa suya la semana pasada, el jueves, cuando anunciaron la presentación del amparo, y claro, ahí hablaron 15 minutos y se detalló esto que usted dice. A ver, los fondos presupuestarios de la justicia o del Estado hacia la justicia tienen que ir a otros lugares, además de salarios, a instancias menores. Ahora, le hago una pregunta. Usted dijo, nunca escondí mi simpatía, yo soy justicialista. ¿Qué piensa de la discusión en términos de Vidal versus el kirchnerismo en la justicia? El caso más resonante, usted sabe que hay gente del gremio de judiciales que lo ha planteado,
es impugnar la designación de Fernando Basanta como vocal del Tribunal Superior de Justicia, porque, lo voy a decir vulgarmente, estaba muy flojo de papeles. ¿A usted esa le parece una discusión pertinente? ¿Usted eso lo atiende como hombre peronista justicialista? Decir, sí, acá hay justicia kirchnerista. Sí, porque la discusión se hizo a través del sindicato, creo que todos sabíamos en qué condiciones eran y eso se continúa. Creo que todos los medios lo han publicado y se continúa. Ahora fue para la Corte Suprema de Justicia. Así es. O sea, creo que el tratamiento se hizo, el gremio lo hizo. Me parece que hoy siempre cambiar el foco de la discusión a lo que ya se está haciendo y lo que viene siempre haciendo el sindicato, me parece que hoy estamos en algo obsceno, porque ¿cuál es el gran problema? Hoy ya la Cámara de Diputados ya no está acatando una orden judicial y eso me parece lo más brutal que le pasó a la provincia de Santa Cruz. Y lo que está pasando, esto va a quedar en la historia, la verdad que nunca pasó y me parece, esto sí ya me parece que bueno, está a vista de que en qué condiciones estamos como provincia, ¿no? Mascheroni, sí, perdón, lo dejo cerrar la idea, perdón. No, hemos politizado todo, la verdad, hasta la justicia, y eso es lo que no queremos. A ver, históricamente hemos peleado de que el kirchnerismo en su momento tenía la justicia captada y ahora otra vez volvemos a lo mismo, para tener 4 vocales que sean medalistas. Me parece que va por ahí la discusión y que nosotros seguimos discutiendo otras cosas que hoy se tiene que dar cuenta toda la ciudadanía de Santa Cruz del problema que hay hoy en Santa Cruz, ¿no? Mascheroni, la última pregunta y le agradecemos su tiempo. Una de sus últimas frases fue la justicia vidalista. Y ¿sabe qué? Eso quería preguntarle. Nosotros acá vamos a compartir un archivo de audio en un rato de una entrevista que hicimos nosotros el 29 de agosto, es decir, hace menos de un mes, a la diputada Adriana Nieto, que es la autora del proyecto de la ampliación del tribunal. Y al mismo tiempo es ex compañera suya de judiciales, es decir, ella viene de ese sector. Y claro, en un mes pasó de todo. Entonces la pregunta es, ¿por qué cree usted que el gobierno hace lo que hace? ¿Cómo se explica usted que Vidal vaya tan a fondo en designar 4 vocales en apenas 20 días y que lo haga en una sesión secreta? ¿Qué explicación le encuentra? Si es que le encuentra alguna explicación. Y fueron muchos años de un gobierno que también hizo las cosas mal, que no dejó que las voces y que las voces de todos los sectores de Santa Cruz puedan aportar. Y bueno, y hoy tenemos ese odio que queremos hacer las cosas, creemos que queremos hacer las cosas bien, y con este odio que realmente se ha puesto en toda la sociedad no sirven. Las cosas se hacen bien cuando presentamos proyectos claros que le llegue a la gente. Ahí es donde se hacen las cosas bien. De esta manera no, cuando no acatamos una orden de la justicia, nos guste o no, porque hay veces que no nos gustan, cuando nos dicen, no puedes hacer esto. No nos gusta, nadie nos gusta, pero bueno, para eso están los 3 poderes del Estado y hay que respetar, eso es parte de la democracia. Nosotros hoy, mira, ahora estamos acá en la Cámara de Diputados y hay sectores políticos, están los de Vidal, los de Grasso, los de nosotros, la UOCRA que quiere venir, y esto es democracia y que todos podamos participar y todos tengamos voz acá, me parece bárbaro. Nosotros no nos vamos a andar peleando entre trabajadores y trabajadoras en este ámbito, sino que cada uno tiene su postura y cada uno la trae acá y la demuestra en la calle. Mascheroni, le agradecemos estos minutos y le pedimos por favor si puede pasarle otra vez el aire a nuestro colega Julián Quirós. Dale, muchas gracias. Gracias, lo estamos escuchando. Muchas gracias, Mascheroni. El secretario general de Judiciales dialogaba con nosotros, Franco Mascheroni. Estamos a las puertas de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, donde se está desarrollando una sesión, por lo que tenemos entendido, se está desarrollando una sesión para la votación finalmente y la designación de vocales, la cual por la justicia fue determinada hace un ratito nada más por la jueza Quintana, que se suspenda la misma, pero bueno, aparentemente se ha desoído esa orden. Juli, una consulta, vos ahí está, bueno, estamos viéndote parado enfrente de atrás tuyo tenés la legislatura provincial. Me gustaría que
en la medida de lo posible, como puedas, como te salga, le describas el panorama. Hay muchísima gente que en este momento está mirando por YouTube desde toda la provincia, desde otras localidades, inclusive desde Río Gallegos, que no termina de entender qué es lo que está pasando. ¿Podés describir un poco lo que está pasando ahí alrededor? Porque verdaderamente no se termina de entender y recién acaban de confirmar, o por lo menos eso es lo que dijo recién Mascheroni, que en teoría la UOCRA va a marchar hacia ahí, está a 2 cuadras preparándose, y esto puede... Nosotros sabemos qué es lo que pasa cuando va la UOCRA. Sí, Digo, los o sea, antecedentes no son buenos. Ojalá hoy sea la excepción. No. Hay que, por eso yo señalaba y me llama la atención esto. No va a pasar nada, muchachos. La verdad es que el clima acá es muy tranquilo. Creo que quizá tenga que ver con lo que señalaba Nica, porque de hecho los muchachos o estos bombos que yo escucho están hace 1 hora o un poquito más y están allá en la entrada de la histórica sede de la UOCRA, acá sobre Calle Alcorta, al lado del Jardín Medalla Milagrosa, pero no hay movimiento hacia acá. Habrá que ver si finalmente deciden venir. Por lo que uno ha visto, en las fotos, en las gestiones, en los guiños políticos, la UOCRA está cercana, Rubén Crespo, que es el interventor, al gobierno provincial, como siempre ha sido de alguna manera, pero no creo que vaya a suceder nada llamativo, nada extraño, no creo que vaya a haber demasiada tensión. De hecho, como les digo, aquí no se ha congregado SOEM per se, de hecho no lo veo, no sé si es que no está o si es que no lo veo, pero a Pedro Mancilla, que es el secretario general, no hay gente. Cada vez que el SOEM marca presencia en algún lado, están las banderas, están las pecheras, y en este caso se los voy a mostrar para que ustedes vean y no contárselo, solamente acá, en la esquina del kiosco. Claro, justo enfrente de la cámara. Exactamente enfrente. Exacto. En esa esquina, sobre esa vereda, porque estamos respetando el protocolo de Bullrich, sobre todo, hay que decir, no, pero se deja pasar los autos. Ahí, en esa esquina que ahora estoy mostrando, están funcionarios municipales, trabajadores municipales. Al lado, al pie del cartel que dice Teófilo de Loqui, está Mercedes Ney, la secretaria de Turismo. Está, Claudia Picuntureo también allí. Por ahí andaba, a la izquierda está Sara Delgado, que hablábamos recién. Está el director de tránsito, Ortiz. Y allí enfrente, ahora cambio el plano y me voy hacia la vereda de la Cámara de Diputados, por si hay alguien que está escuchando por radio. Allí hay funcionarios del gobierno provincial, como les digo, de segundas y terceras líneas, de loterías. Está el ex secretario de Estado de Pesca, Marcos, por ejemplo. Veo algunas personas que por conocimiento mío sé que militan y sé que pertenecen políticamente al gobierno provincial. Está el secretario de Derechos Humanos, que me escapa el nombre ahora, Domingo Fernández, creo que es. Ahí lo googleamos, tampoco lo recuerdo de memoria. Sí, lo identificarán rápidamente y ustedes verán. Y aquí a mi costado están los trabajadores judiciales. Juli, si te parece... No hay tal tensión, aquí afuera, como seguramente sí la hay adentro, claro. Y lo hay en lo discursivo, en lo verbal. Claro, Juli, si te parece, cerramos ahora el vivo de la radio. Si vos, por supuesto, seguís transmitiendo para las redes del Diario Nuevo Día, sobre todo pueden seguirnos en Facebook, quedamos atentos a cualquier novedad. Y si en algún momento alguien del oficialismo habla, por supuesto que sería interesante escucharlo. Lo que está haciendo el oficialismo, utilizando algo que es cierto, le permite la Constitución provincial, pero es apelar al secretismo, es decir, a que hay secretismo. Entonces, ese es como el rasgo en particular, aunque el gobernador habló anoche en términos muy importantes, porque es el gobernador, es decir, pone un par de ejes que hay que atender y lo vamos a comentar enseguida. Cerramos, Juli, y te cuento, para que sepas vos también, todo el mundo está mandando WhatsApp a la gente que está dentro de la Cámara de Diputados. Voy a hacer una breve cronología. 10 de la mañana, 33 minutos, salieron diputados pero no dicen nada. No entró ni el secretario de bloque. Fíjense, el secretario de bloque es un cargo alto dentro del organigrama de la Cámara de Diputados. Sí. Ni siquiera el secretario del bloque oficialista entró a la sesión secreta. Mensaje de las 10:36. Algunos diputados entraron al baño, otros salieron a fumar, vuelven a entrar pero no comentan nada. Sigo con la cronología. 10:40, o sea, hace 10 minutos atrás.
En teoría sí, están sesionando, pero están encerrados, no se sabe nada. Eso me dicen desde adentro de la Cámara. Bueno, breve cronología de lo que se sabe. Claro, porque hay secretismo. Me pregunto, ¿habrá algún protocolo para una sesión secreta? No lo ¿Quiénes sé. entran, quiénes salen, quiénes no pueden hablar? ¿Se puede tener el teléfono adentro? ¿Qué está pasando, digamos? Esa es la gran pregunta. No sabemos cómo funciona Además, porque es no inédito. tenemos historia. Claro, es Claro, inédito. no hay nada, no hay ningún precedente. No, al menos había que ir, que nos corrijan a Sí. alguien que sea más grande que nosotros, pero de los 2000 para acá, la última reforma de Kirchner es del 94, de los 2000 para acá, que en mi caso me tocó trabajar desde el 2003, por eso tengo fresco eso, porque es lo que me tocó cubrir, Sí. no lo recuerdo. Y las últimas asignaciones que hablamos antes, la de Basante y René Fernández, 2022 y 2017, no fueron sesiones secretas, fueron sesiones ordinarias. El kirchnerismo apeló a otras, voy a usar esta palabra, a otras trampas, otros recursos engañosos, sí, por eso está el caso Basante en el Tribunal Superior de Justicia, pero no eran sesiones secretas, es decir, se podía ver y escuchar. En este caso es absolutamente inédito. Claro, esto es todo muy novedoso, verdaderamente es todo muy novedoso, inclusive lo que estamos viendo también, yo creo que de alguna manera grafica que si vos ves ahí que hay funcionarios medios, de alto rango, no importa, digo, pero gobierno provincial, municipal, de enfrente del gremio de judiciales, ahí no está el pueblo. O sea, ahí no está la gente, ahí no está el ciudadano de a pie. No sé si eso te dice algo, digamos. Me parece que eso habla un poco a las claras del nivel de conocimiento que hay en la sociedad, de la repercusión que tiene esto que está pasando. Igual pasó, ¿sabés cuándo sí. pasó eso, Rodri? Cuando se sancionó la ley de lemas en la última Sí. etapa, que fue para la elección del 2015, que el kirchnerismo lo hizo en el 2014, hubo una convocatoria con bastante más tiempo de anticipación, una convocatoria para que gente de la comunidad, es decir, la ciudadanía, fuera a reclamar en contra de la ley de lemas. Y había 100 personas ese día, Rodri. Sí. Había 100 personas. Sí. Y era también un tema político institucional, esto hablar de reglas de juego muy importante. Era justamente la ampliación de la ley de lemas a la categoría de gobernador. Es decir, había cientos de ciudadanos puteando y pegando el grito en el cielo, pero la participación concreta eran 100 personas. Claro. Hoy, 10 años después, 11 años después, es cierto que esta es una convocatoria más espontánea, sí, con menos tiempo de preparación, pero pasa esto de que no hay multitudes reclamando. La pregunta que cabe y que siempre es, no tenemos una consultora de análisis de encuesta de opinión pública. Sí. Queda la percepción, ¿no? Pero es a cuánta gente le interesa fuera de los que están físicamente allí reclamando. Eso siempre es una pregunta donde uno trata de percibir. Sí, sin lugar a dudas, pero la pregunta es que yo te hago te repregunto a vos, digamos, ¿cómo te puede interesar lo que desconoces? Ah, sí, bueno, Eso claro. es lo que digo yo, Por eso ¿cómo? hacemos el gran esfuerzo de tratar de contarlo y Claro. de explicarlo, porque Claro. es absolutamente complejo y Pero entreverado. digo, explícamelo para Jardín, para que lo entienda yo que no entiendo un pepino, digamos. O sea, ¿cómo afecta esto que está pasando ahora dentro de la Cámara de Diputados para el vecino que no entiende? Digo, Vos el día de mañana vas Sí. y haces un juicio Sí, y crees que el fallo en tu contra es injusto ok. y lo apelás. Sí, Y te vuelven a fallar en contra y seguís creyendo que es injusto Sí. y volvés a apelar. En algún momento llega el máximo tribunal, que es el Tribunal Superior de Justicia, que es lo que hoy se amplía. Ese es un caso concreto de cómo afecta la vida de los ciudadanos comunes. ok. Pero, perdón, te pregunto, te voy a repreguntar, pero ¿y qué? Digo, un juicio cualquiera, vos decís cualquier juicio que sea. Sí, no importa, sí. de cualquier índole. Sí, 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 hasta una Civil, simple penal. contravención que te lleven. Vos en tu derecho a la defensa, Sí. cuando te fallan en contra, podés apelar y apelar hasta llegar a las instancias superiores. Bueno, pero yo el te- Tribunal Superior de Justicia es el máximo tribunal. Te entiendo, pero me pongo en el lugar de preguntar, digamos, ¿no? Del cual desconoce, digamos. Che, Juli, ¿estás ahí? Sí. Cortamos bien, porque por ahí Juli mejor que se dedique a buscar otro testimonio. Me pongo en el lugar del que desconoce, que no tiene ni idea. ¿Y a mí qué me importa que haya 4 tipos más, 5 tipos menos? Bueno, ese ya es un problema tuyo. O sea, No, eso, pero eso digo, es subjetivo. pero lo que te quiero preguntar es no que me importa, sino en qué me afecta a mí. ¿En Claro. qué me afectaría a mí? No, te afecta el día que caigas en la Sí. justicia por alguna razón. Porque si no, no, es uno de los poderes del Estado. Si caes en la justicia algún día por alguna razón, te va a interesar. Si no, Sí, no. lo que- O te puede interesar como ciudadano. Pero eso, insisto con que no hay es imposible saber en detalle a quién le interesa y quién no. Yo lo ¿Se veo- podría hacer un estudio? Sí, se podría. Sí. Sí. Pero bueno, a ver, que es un tema que hace a la vida política institucional central, eso sin duda. Ah, perdón, igual- ¿A cuánto les interesa? Después eso siempre es discutible. Yo para mí Sí, es perdón, una cosita, Nickel, perdón. el hartazgo que tiene. Solamente quiero Sí. aclarar una cosa nomás. Te estoy preguntando como para poder Sí. intentar graficarlo de forma pedagógica, que se Sí, sí, entienda. sí, sí. No es que esté diciendo que no me importa. Ahora sí, disculpame. No, yo Sí. quería agregar esto, que Sí. por qué te puede interesar o por qué no el común de la gente.
A mí me parece que el desinterés, eso que vos bien graficabas, que decías, que hay actores políticos de un lado y del otro, ¿no? Y no hay gente de común. No está el pueblo. No está el pueblo. Y es que me parece, esto lo venimos diciendo, ¿no? Al comienzo de estos gobiernos municipales en la ciudad capital y de el gobierno nuevo provincial, esta batalla dialéctica y verbal, cruces y acusaciones, ya como me parece que a mí que le han cansado la paciencia y el poco interés que había por este tipo de temas a la población. Después se da que en un contexto de malaria como el que estamos, donde se suma eso. A ver, estamos más preopreocupados por comer y llegar a fin de mes que por otras cosas. Entonces, en esas otras cosas entran un montón de cosas, entre Son ellas, variables, entre comillas, lo que llamamos calidad institucional. Sí. Y sí, en épocas de crisis económica, todos estamos, nuestras urgencias claramente por son otro lado. otras. Sí. Y bueno, ese es el contexto. Sí, como son hechos de interés público muy relevantes, nuestro desafío, además de nuestra responsabilidad, digamos, es contarlo. Y como tratar de, al menos de lo que uno llega a entender, y tener testimonios de primera mano. Eso está bueno, porque con todo lo discutible que es, te acerca al hecho. Esto que hizo Juli recién, tomar testimonio, te acerca al hecho. Y nos están contando qué pasa atrás de una puerta, en el secretismo, nos siguen mandando WhatsApp, y es gente tratando de enterarse de lo que pasa del otro lado de la puerta. Bueno, es lo que al menos alcanzamos a contar. Muy buena la cobertura de Julián Quirós en el móvil de Radio Nuevo Día, este móvil que está presente, que está hablando con todos los actores, que sigue ahí, que vamos a seguir cubriendo, digo, para que te quedes ahí, porque esto sigue, Quédate, tengo papeles. Digamos, si hay una novela que tenés que ver hoy, es la novela de la Cámara de Diputados. Sí, y no es ficción. Y no es ficción, parece ficción a veces, pero no lo es. Entonces, quédate ahí porque no solamente que vamos a seguir tratando el tema, sino que además tenemos el móvil en vivo en la puerta de la Cámara de Diputados, apalabrados a diputados que posiblemente nos den su testimonio de lo que está pasando ahí. Y obviamente que el desenlace es ¿qué está pasando? La pregunta, ¿no? Y eso te lo vamos a contar acá, así que quédate enganchado con nosotros a esta hora de la mañana cuando hay 11 grados. No solamente sube la temperatura ya en la legislatura, 11 grados en Río Gallegos, la máxima para hoy de 18, el cielo está nublado, va a estar así todo el día y te acompañamos en esto que es Arriba el Día cuando son las 11 en punto de la mañana. Quédate con nosotros en la 100.9 que seguimos adelante y sigue la consigna, músicas de telenovelas. En este caso elige Brian Álvarez, nuestro musicalizador, pero además de ser un musicalizador tiene una particularidad. ¿Cuál es? Brian Álvarez es un romántico y por eso elige las canciones de las telenovelas que hoy son parte de la consigna para llevarse la docena de empanadas. A ver, subir un poquito. Y me estremece el color de tu piel en el abismo de tus ojos tristes. Se hacen eternas todas las miradas y los días son tan grises. Amor, no engañes al amor, confundes el dolor con compasión. Custodio de este amor desesperado, custodio de tu alma y de 11 de la mañana, un minuto, vos dirás, che, bueno, ¿qué les pasa a esto? Que están tan eclécticos, ¿no? Que pasan de un tema al otro, de repente se meten en la legislatura, en un momento de tensión política, hablan con todos los protagonistas y después se ponen a escuchar música romántica. ¿Qué les pasa? ¿Están locos? No, no estamos locos. Lo que pasa que, bueno, viste, es una de cal y una de arena. No podés comerte una torta entera y no comer nada salado después. Digo, vamos a variar esto como un cumpleaños. ¿Viste los cumpleaños de chiquito que vas y comes de todo? Bueno, así es el aire de Arriba el Día. ¿Cuál es el tema de la telenovela que te sabés entero y lo cantás como si fueras el o la protagonista? ¿Cuál es el tema de telenovela que te sabés entero y lo cantás como si fueras él o la protagonista al 15 51 60 51? ¿Por qué te invitamos a participar? Porque hoy tenemos, entre otras cosas, vamos a sortear un premio sorpresa. Escucha, un premio sorpresa, le agregamos el premio sorpresa, cosa que no estaba previsto. Un premio sorpresa que es para 2 personas y además una docena de empanadas en el Rincón de Quilpa, las empanadas santiagueñas más ricas
de Río Gallegos. Vos te podés llevar la docena y probarlas. Nosotros la probamos hace 2 semanas y son espectaculares. 1551 6051. Bueno, vamos a leer mensajes, ¿te parece? Dale. Mensajitos. Dale, vamos. Al con esos 1551 6051. Vamos a descomprimir un poquito. Según los temas que Rodrigo propone, entiendo que se refiere a mí, esta persona que escribe. Ajá. Según los temas que Rodrigo propone, parece que está enamorado. ¡Epa! Aunque yo tengo mi opinión formada del amor. Dice, Argentina de amor y venganza es la novela de Alicia. Alicia, Argentina de amor y venganza. Bueno, ahí anotada Alicia para el sorteo. Bueno. Después tenemos otro mensajito más. Sí, a ver. ¿Quién nos escribe? ¿Quién es la persona que nos escribe en esta oportunidad? Nos dice... La turca, ¿no? Buen día, chicos. La novela que miraba con mi abuela era La extraña dama. ¿Quién cantaba? Una que vos nombraste ayer. Valeria Lynch, ¿no? Sí, señor, con el tema de Valeria Lynch. Esta canción, subile. Pudo más la fe y mi corazón cerró su herida. Despierta soledad, envuélveme. Soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer. ¿Y qué te parece? ¿La conocías esta novela o no? No la vi nunca, pero la voz de Valeria Lynch es inconfundible. Muy buena voz. Muy buena voz, ¿no? Qué voz, qué increíble voz. Vos mirá, vos sabés que yo cuando era chiquito, te cuento una muy breve historia, muy cortita. ¿Lo conociste a Valeria Lynch? No, no la conocía a Valeria Lynch. Tuve algunas... por ejemplo, me dio un beso suya. ¿Salista? Me dio un beso suya. ¡No! Sí. Hacerlo contar, me acordaba, no sé por qué estuvimos charlando en la oficina. Hilari. Acá, en el cachete. Tenía 4 años, me acuerdo. ¿Viste que se ponía rouge y te dejaba marcado? Pues era un vecino. Un vecino me dio. Y yo No, estaba... era un vecino. Y yo estaba, ¿cómo estaba yo? Contentinio. Claro, no, Contentinio. Porque mi tía me acuerdo que sabía que éramos fanáticos y ella, una tía joven que teníamos, más chica que mi mamá, Sí. nos trataba como si fuéramos sus propios hijos. Mirá. Y nos llevaba y nos llevó al programa y bueno, y ahí vimos el programa entero de Y Yuya. ese día pasó a ser Rodrigo. Rodrigo, sí. Rodrigo, enamorado. Che, bueno, no sé por qué me acordé de eso, porque estamos hablando de televisión tal vez. Che, pero qué lindo. Qué linda mujer, Yuya. Sí, Hermosa mujer. Sí, además muy simpática. Sí. Y después, bueno, con los años pasó que me acuerdo de esa época, no sé, salto de un tema al otro, pero me acuerdo que vivíamos, mis padres separados, yo vivía con mi mamá sola y con mi hermana. Ajá. Y a la tarde mi vieja laburaba todo el día. Sí. Y cuando estábamos en casa, ¿qué hacíamos? Miramos televisión, básicamente. Con tal cual. la chocolatada, las galletitas, solos mirando televisión. ¿Y qué veíamos a las 5 de la tarde? ¿Qué había en la tele? O sea, estaban Los Simpsons y antes y después telenovelas, sí o sí. Sí. Y había una chica que trabajaba en casa que era fanática de las telenovelas, que nos ponía a ver telenovelas. Y yo me hice fanático gracias a ella de María la del Barrio, fanático de Thalía, por ejemplo. María la del Barrio, Marimar, María de las Mercedes, creo que se llamaba otra novela. Digo, me hice novelero, de alguna forma u otra. Y nada, hermosos recuerdos, digamos, de estar mirando la novela 10 años, ¿no? Después, obviamente, el frasco cagado como... Ni te cuento, porque... Bueno, las novelas no son una demostración real de lo que es el amor en verdad. Pero bueno, la cuestión es que me enganchaba. Y quiero saber qué te pasaba a vos. Si de chiquito veías novelas, si acompañabas a tu mamá, si veías... Hoy están muy de moda las novelas turcas también, que es lo que más se ve en la televisión. Sí, las novelas turcas vinieron a desplazar lo que era en los 90 y los 2000 el boom de novelas colombianas, las venezolanas tuvieron su éxito en los 80 y 90, después fueron reemplazadas por las novelas colombianas y el fuerte siempre han estado las novelas mexicanas, pero las novelas turcas vinieron a desplazar todo eso, incluso hasta novelas coreanas. Sí, también, es verdad eso, se Sí. pusieron muy de moda las novelas coreanas también. Pero está de moda, son las novelas turcas, ¿viste? Tienen el capítulo 3011 recién, Onur besa a Yerazade, no sé, y termina en el capítulo 6211. Mirá cómo sabe, ¿Viste? Que son mirá. larguísimas las novelas turcas. Bueno, ¿viste novela? Dale. No. ¿Viste? Dale.
Un capítulo, ¿te viste? ¿Ahí para acompañar? No. Tengo la mamá de mi novia que ve novelas turcas. ¿Y bueno, no acompañás a la suegrita viendo novelas? No, porque ella en sí misma es un mundo y no me da, estoy en mi trabajo. Vengo a salvar a Nica. Viste que no contesta ni el teléfono cuando pone la novela, ¿viste? No. Como no se queda anclado ahí, ni el teléfono, ni me golpee la puerta a las 5 de la tarde, porque cuando se ve la novela, se ve la novela. Igual lo que pasa ahora, Sí. en un punto lo que está cambiando con esto el on demand, Sí. es a demanda, Sí. es que en plataforma cada quien mira a su tiempo, ¿viste? Sí. Sigue existiendo para mucha gente la tradición de esto, ¿no? No me moleste que estoy viendo la novela, pero empieza a tener algo como de vintage. Ujú. De hecho, ese público es un adulto mayor cada vez más grande. Es así. El público de la tele, incluso el público de la tele de la noche, es un público cada vez más viejito en términos etarios. Es cierto, es cierto. Vos sabés que una novela que me enganché mucho, que ahora hay un remake, me enganché mucho tiempo atrás, es Betty la Fea. No sé si la han visto. Que usaba de cortina un tango. Que no me acuerdo bien cuál era la autora también. Pero bueno, Betty la Fea es otro de los grandes éxitos televisivos. Esta canción es de... Esto es Natalia Oreiro, ¿no? A ver, subile. Muñeca Brava. Cambio dolor, ¿no? 15 51 60 51. Cantanos la canción que te remonta a las telenovelas que mirabas antes, que mirás hoy. Y estás participando por una docena de empanadas y un premio sorpresa para 2 personas. 15 51 60 51. ¿Te querés llevar los premios? Y bueno, si mandás un mensaje por escrito, participás. Si mandás mensaje de voz, vale doble. Y si te animás a cantar, vale triple. 15 51 60 51. Tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá. Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar. Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la mitad. Por eso vuelo. El tema de la mañana, el tema central de la mañana en la provincia de Santa Cruz, lo que verdaderamente importa hoy en la política, qué es lo que está pasando adentro de la legislatura, de qué se trata la sesión secreta, qué está pasando afuera de la legislatura, quiénes están afuera de la legislatura, quiénes están protestando, quiénes están reclamando, quiénes están apoyando. Tenemos el móvil en vivo, tenemos obviamente la cobertura acá, el análisis político de Leandro Dolan, pero también tenemos los mensajes que nos mandan al 15 51 60 51. El primero de ellos es para Juli, dice que capo Julián siempre en acción, un abrazo para él. David nos dice, es verdad, como dice Rodrigo, que no hay gente de a pie en la manifestación, pero eso es porque los sindicatos no llaman a parar. Judiciales debió llamar al paro, eso es mi opinión, dice David. Buen día, al que le importa... Recién hablábamos de esto, ¿no? De si le importa a la gente o le importa a los políticos. Dice, buen día, al que le importa es a los políticos. Cuando se marcha el gobernador y lo denuncie, lo sacan de taquitos. Es sencillo el tema. Es más de corrupción, Pablo, dice. Muchas gracias. Otro mensaje más de Fabián en este caso. Para mí la ampliación de la cantidad de vocales en el Tribunal Superior de Justicia es una cuestión política que no beneficia para nada al vecino común o al laburante o al maestro o al enfermero o al doctor, a nadie, salvo al poder político de turno. Se van a gastar millones de pesos cuando la salud, la educación, la seguridad se caen a pedazos. Me parece que hay cosas más urgentes que invertir en tiempo y dinero. Otro mensaje también de Ernesto, dice, lo grave de esta maniobra del gobierno provincial es que está intentando conseguir una justicia adicta a sus intereses, recurren a mecanismos muy polémicos para ampliar el Tribunal Superior de Justicia. Esos vocales podrían garantizar un marco de impunidad ante reclamos o medidas de fuerza que realicen las y los trabajadores que luchen, e incluso perseguir y judicializar cualquier reclamo justo en estos tiempos de crisis económica y social. Nada diferente
a lo que ocurría con el kirchnerismo. Tengo algunos acá de YouTube, no sé, yo recién debí salir del estudio 2 minutos, no sé si los leyeron, si no los tengo a mano igual. Y me manda mi celu personal, nuestro colega Claudio Álvarez, Cacho, que lo tengo para leer. Vamos. ¿Leyeron el de Gaby Ance, Pablo Noguera y Carlos 1980? No llegamos todavía. Son muy breves. Sí. ¿Los tenés ahí a la vista? Los tengo a la vista. Ah, buenísimo. Digo porque pensé que por ahí se habían traspapelado. Voy con el de Claudio, que se tomó el trabajo de escribir un mensaje bastante extenso sobre este tema y me decía si podía participar desde ya que sí. Dice nuestro colega, que además es del staff de esta casa: yo creo que el apuro por ampliar el tribunal está relacionado con avanzar sobre los enemigos políticos o los obstáculos que el gobernador tiene de cara a las próximas elecciones y de cara a lo que viene después de octubre. La ampliación del tribunal no es la solución ni hace a una mejor justicia, eso es entendible, pero en este caso creo que es claro que al no lograr avances en causas que desde el Ejecutivo se han impulsado, el gobernador se ve obligado a avanzar fuerte políticamente, porque quiere garantizar algunas herramientas de cara a la reelección, etcétera. Antes de asumir, el gobernador decía que tenía equipos para todas las áreas y denuncias preparadas para remitirlas a la justicia, pero la justicia no le iba a responder y en ese atrolladero se ve en la obligación de avanzar intempestivamente en la ampliación del tribunal, que el único que le puede ser de utilidad es a él. Claramente la justicia kirchnerista nunca cumplió gran parte de sus roles, en 30 años nunca avanzó en ningún caso de corrupción, etcétera, pero creo que se avanza de la manera incorrecta, desprolija y bastante autoritaria. Y la oposición al kirchnerismo en general no ve tan mal que se avance sobre la justicia, por eso no van a criticar demasiado, es la opinión que nos envía Claudio Álvarez. Un abrazo para Cacho, un abrazo grande para Cacho, gracias por el mensaje. Bueno, Juan Tornú dice: buen día, buen jueves, saludos a todos. Después también tenemos un mensaje de Pablo Noguera, que dice que está en la Constitución Provincial el derecho a la sesión secreta. Carlos 1980 dice: el pueblo no está porque está viendo cómo hacer con los hijos que no tienen clases, porque no se juntan en secreto para arreglar las escuelas. ¿Por qué no se juntan en secreto para arreglar las escuelas y el tema de los maestros? Acá todos tienen derechos menos nuestros niños. David Eleazar dice: esta semana no hubo paro. Y estaba también el de Gaby Ance. Es cierto, David, perdone ahí, porque me gusta que igualmente que se dé ese debate entre. Ahora ahí vamos al de Gaby, pero digo, ese debate que se da entre los propios oyentes que están participando y mandándose mensajes. David le contesta a ella y le dice: esta semana no hubo paro. Sí, no hubo paro, es verdad, pero también hay muchas escuelas que no están funcionando, que están funcionando con los cursos de manera alternada. Van algunos y otros no, en función de la capacidad edilicia, digamos, de si funcionan las calderas, de si hay gas y demás. Bueno, ahí está el chileno, dice: hola. Bueno, Carlos le responde a David y dice: mi hijo fue un solo día porque la escuela tiene las calderas rotas y problemas de gas, y sí leo. Ahí se generó un debate dentro del vivo de YouTube. Juan Tornú dice: hola chicos, bueno, esta es la consigna, ahora hablemos un ratito. Gaby Ance manda un mensajito también. Gabriela Ance, candidata a diputada, dice: buen día chicos, buen programa. No sé si vos tenés... apunto algo a cuenta de eso. Gaby Ance me mandó ayer un pronunciamiento que escribió el Partido Obrero. No lo vamos a leer ahora en este momento porque es extenso y vamos a poner audios de archivo, que está bueno hacer memoria de antecedentes. ¿Qué dijo la autora del proyecto de la ley de ampliación del tribunal hace menos de un mes en esta radio? Ese día yo no estaba, estaban ustedes chicos. Ustedes hicieron 2 preguntas, entre otras, que está bueno escucharlas hoy. Pasó menos de un mes, ¿eh? Y eso es lo que vamos a poner en el aire. Gaby Ance me compartió, ella además de ser militante del Partido Obrero y candidata a diputada nacional, es oyente del programa. Y ayer, el Partido Obrero, en realidad hace un par de días, ella publicó, y el partido también, un texto. El del Partido Obrero de Santa Cruz está titulado: Vidal y Grasso, falso debate, es la misma impunidad. Y lo firma tanto Gabriela Ance como Nicolás Gutiérrez, que es el segundo candidato. Y Gabriela Ance había publicado el fin de semana, cuando todo ya estaba la judicialización y demás, un texto que dice: hay que dar vuelta como una media el sistema judicial de Santa Cruz. Y voy a súper sintetizar porque es un texto largo, pero lo que plantea es que haya elegibilidad y revocabilidad del voto popular de jueces y fiscales, es decir, lo contrario a un cargo vitalicio, que es como pasa con los jueces y magistrados y los vocales que se están votando, tenemos entendido en secreto esta mañana. Punto número 2, implementar los juicios por jurados civiles como otro de los temas para la reforma judicial en Santa Cruz. Y punto número 3,
ascensos a través de rigurosos concursos públicos donde se privilegien y se transparenten las aptitudes profesionales y no los contactos políticos con el gobierno de turno. En este punto, con todas las diferencias que puede haber entre distintos sectores políticos, en este punto hay consenso, bastante consenso, por ejemplo, con la postura de la Asociación de Abogados, en apuro y en secreto, se haga con un mecanismo más participativo, con otras garantías. Claro, pone el eje en el sistema. Esa es la mirada de la candidata a diputada Gabriela Hance, ¿no? Así es. Poner el eje en el sistema, decir, bueno, que haya recambio, que se elijan los jueces de manera abierta. Bueno, es lo que venimos hablando también, ¿no? Que es un tema que no se discute. No está en discusión eso. No está en discusión el tema del sistema, que creo que es el gran problema. A largo plazo, porque digo, después Vidal se va y después viene otro gobernador y... Sí. Vidal está usando los mecanismos que a Kirchner le permitieron hacer esto con la justicia, en la reforma del 94 en adelante. Es decir, esta justicia kirchnerista, en sus reglas generales de juego, en el juego de poder y de decisiones, en este caso incluye también cómo se vota en la Cámara de Diputados, es lo que al kirchnerismo le permitió tener una hegemonía, y esas mismas reglas de juego son las que hoy está usando el gobernador Vidal. Una cosa que leíste antes, Rodri, entre los mensajes. Bueno, entonces, si quieren leer la postura completa de Gaby Hance, candidata y es oyente del programa, en su muro personal, Gabriela Hance, o en el del Partido Obrero Santa Cruz, pueden leer con más detalle. Entre lo que leías hace un ratito está la opinión de Pablo Noguera. Sí. Pablo Noguera fue secretario general de la Cámara de Diputados. Muchos años, está jubilado, es un hombre de los muchachos peronistas, de la unidad básica de las fundadoras de Rudy Ulloa. Sí. Hace muchos años se dedicó históricamente a su familia y al negocio de imprenta. Claro. Y fue secretario de la Cámara hasta hace unos años, en el gobierno de Alicia Kirchner, hasta que se jubiló en el mandato de Alicia Kirchner. Bueno, él dice que está en la Constitución provincial el derecho a la sesión secreta. Y es cierto. Y ahora cuando vayamos a los papeles, fíjense ustedes todo lo que pasó, y todavía no fuimos a los papeles, acá tenemos un montón de papeles. La letra chica... bueno, vamos a comentar eso también. Bueno, no era para menos que hoy hubiera muchas opiniones sobre este tema, ¿cierto? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero digamos, para repasar a grandes rasgos, digo, lo que discuten los políticos hoy, para ustedes, que no está en tema, que no sabe, perdón, ¿me permitís solamente explicarlo brevemente? Digamos, desde mi punto de vista, lo que se está discutiendo es si ampliar o no ampliar la Corte. No ampliarla beneficiaría al poder político anterior, ampliarla beneficia al poder político actual, es decir, al Ejecutivo y demás. Esa es la discusión. No se está discutiendo el sistema mediante el cual se eligen los jueces y no se eligen los jueces, que en realidad termina siendo verdaderamente el problema de fondo. Es el repaso, digamos, ¿no? Como que brevemente explicado es eso. Algunas coordenadas, exacto. Okay. Algunas coordenadas gruesas van por ahí. Y está bueno poner en contexto, como poner en caja, ¿viste? Y después, bueno, tiene muchas aristas. Ahí enseguida vamos con los audios, Brian. Si te parece, Rodri, porque también tenemos un oído atento a Juli Quirós, si anda Donaldo por ahí para el almuerzo, lo metemos ahora en un ratito, que son las 11:20. A ver, ¿qué dijo el gobernador ayer? Anoche habló el gobernador en un acto en el CEPART, que tenía que ver con anuncios en materia de deportes y con aportes económicos a clubes. Esto es el título del comunicado oficial de prensa de gobierno. Es decir, esto es lo que el gobierno elige comunicar con todas las letras. No puede ser que el Poder Judicial ordene al Legislativo no sesionar. Esto dijo anoche el gobernador. En el marco del acto allí en el CEPART, donde se entregaron actas de compromiso para la construcción de 5 canchas de césped y otra serie de cosas, dice el comunicado de prensa oficial: el gobernador se refirió con dureza a la situación judicial que atraviesa la provincia. No puede ser que el Poder Judicial tenga la idea de ordenar al Poder Legislativo no sesionar, de no cumplir con su función. La verdad, esto solamente puede pasar en Santa Cruz. Es un precedente peligroso y en contra de la democracia. Otro de los textuales del gobernador Vidal: los poderes son independientes y esta intromisión es un atropello. Lo que estamos viendo no tiene precedentes. Si tenemos que convocar a la sociedad y a las distintas instituciones para acompañar un reclamo justo, lo vamos a hacer, siempre con respeto y manteniendo la paz social. Otro textual del gobernador: vamos a agotar todas las vías legales que tengamos que agotar. Este gobierno no va a permitir que se avasallen las instituciones. Ya hay varios temas de Santa Cruz en la Corte Suprema de Justicia y me voy a ocupar de que se empiecen a resolver. El nombramiento de Fernando Basanta, todos sabemos que no era idóneo, que no reunía las condiciones y sin embargo es vocal del Tribunal Superior de Justicia. Más irregular que eso no hay. En la misma rueda de prensa, porque esto fue una rueda de prensa anoche, pasada las 10 de la noche,
cuando ya se sabía desde las 5 de la tarde que se hacía la sesión secreta. La notificación que ingresó a los bloques para la sesión secreta de hoy fue a las 17:45. Ayer a esa hora de la tarde, a la hora de la merienda, se supo de la sesión secreta de hoy. El bloque de Unión por la Patria había hecho una conferencia de prensa a primeras horas de la tarde diciendo que se la veían venir porque en la Comisión de Asuntos Constitucionales habían avanzado en contra de lo que definió el juez Bersanelli y que hoy reiteró la jueza Quintana, decir no están en condiciones de sesionar. Bueno, el gobernador habló después de esa cronología que acabo de resumir ayer. Tomo la nota de un medio colega porque me parece que está bien editado también. Digo, editado es cómo se recortan los textuales. Sí. Esto lo elige como título el diario La Opinión Austral. Si tenemos que movilizar y reclamar, lo vamos a hacer. Esto dijo ayer el gobernador. Decís, che, pará, el titular del Poder Ejecutivo habla de movilizar. Movilizar es llevar gente a la calle. Y está cuestionando, por supuesto, al Tribunal Superior de Justicia. Lo pone en un tono que en general un gobernador no lo hace, es decir, vamos a movilizar, pero en otro de los párrafos que recién leía, el gobernador dice, cuidando la paz social y con respeto, pero está apuntando claramente contra el poder, contra la cúpula del Poder Judicial y lo que viene denunciando desde el día 1 Vidal y la gente afín al kirchnerismo, que es que algo hay que hacer y en verdad hay que ir contra la justicia cooptada por el kirchnerismo. Esa es no solo la conclusión evidente, sino como la clave de lectura, ¿no? Hablando de claves para que las cosas se entiendan, en ese marco habla el gobernador Vidal. 1551 6051, 1551 6051, están llegando los mensajes, déjame decirte, hay mucho novelero entre nuestro público, mucho novelero y mucha novelera, y están llegando mensajes con novelas que no recordaba, pero que ahora sí se me vinieron a la mente y al recuerdo. Así que en un ratito vamos a leerlo. Vamos a leer mensajes, pero antes, por supuesto, como a esta hora siempre me recuerda mi querido amigo Héctor Níquel Mancilla, es momento ¿de qué? ¿De pensar en qué? En el Morphy. En el Morphy. Y cuando pensamos en el Morphy, ¿de qué hablamos? Y tiene un nombre, es Donaldo. Es el nombre y el apellido de la comida del mediodía. Es Donaldo. Es el sabor. Es el sabor de Río Gallegos. Vamos a repasar el menú. ¿Cómo te preparó la pasarela, la música, todo? Sí, está full. No, puso yo lo vi que estaba colocando las luces ahí. Las luces, todo, está pero encendidísimo. Qué buen tema este. Vos ahí cuando suena esta canción en el boliche, yo me pongo contra la barra y digo, bailen ustedes, porque yo no, esta canción no la puedo bailar. No la puedo bailar. Es para escuchar. Es para escuchar, a ver cómo dice. Lindo tema este, Es lo que le dice, Me hace acordar Ibiza esto. A mí también, ¿vos sabés? Sí. Yate, Ibiza, música electrónica. Sí, el gente jet privado. Conocido, sí. Amigos de Jet Set. Sí. La piscina gigante, la mansión. Relojes caros. Sí. Baldes con champán. Sí. Todas esas sí. cosas. A la cena con fideos. Claro. ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? La manteca. Hoy comes rico y sin complicarte en Autoservicio Donaldo. Como cada día te esperan platos caseros que te hacen volver. El menú de hoy, presta atención, el menú de hoy, bifes a la criolla. Adelante los bifes. A los bifes. Y con esta canción no puedes ir a otra cosa que a los bifes, ¿o no? ¿Vamos a los bifes o no vamos a los bifes? Y sí, mi amigo. Se van los bifes y entran y se menean en la pasarela del sabor los canelones de Donaldo. Adelante. Mirá lo que son esos canelones, con salsita, a fotito, ahí está, fotito acá, ahí está el canelón. Mirá cómo está ese canelón, una cosa de locos. Una cosa de locos los canelones de Donaldo. Espectacular. Y sí, mi amigo, y si querés algo más económico, a solamente 7.900 pesos, hoy podés comer. ¿Escuchaste lo que te dije? 7.900 pesos, amigo. 7.900 pesos, no te compras nada con eso. Te podés comer un estofado de carne. Adelante el estofado, señores.
Todo listo. Sí, muy bien ese estofado, qué pedazo de estofado. Todo listo para llevar calentito y sabroso en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llena tu almuerzo de sabor como en casa. Donaldo. Que bien se ve esa cinturita, nena, que bien se ve esa cinturita, que por la discoteca baila, de vuelta con sus amiguitas. Son las 11 de la mañana, 27 minutos. Estamos consultando lo que pasa a esta hora adentro de la Cámara de Diputados. La colega Irene Stur había publicado en redes hace un rato que había un cuarto intermedio en la sesión especial para designar a los vocales del Tribunal Superior de Justicia luego de la notificación de la jueza Quintana. Pregunté, bueno, todos estamos preguntando a varias personas y alguien que está allí en una oficina me dice que sí, que eso fue así, hubo un cuarto intermedio, pero que eso ya pasó hace algunos minutos, que fue la notificación por lo de la jueza y que sigue la sesión. Así que bueno, eso, ¿no? Hubo cuarto intermedio, pero sigue. El 29 de agosto, hace menos de un mes, hoy es 25 de septiembre, fue viernes. Viernes 29 de agosto. Aquí en este programa, en Arriba el Día, mis colegas Héctor Nica Mancilla y Rodrigo Arredondo, en ese orden incluso, entrevistaron a la autora, a la diputada autora del proyecto por el cual hoy estamos hablando de lo que hablamos, que es la ampliación de vocales de 5 a 9 del Tribunal Superior de Justicia. La sesión había sido el día anterior, el 28 de agosto, jueves. El viernes siguiente, al día siguiente, aquí hubo una entrevista de unos 15 minutos. Vamos a compartir un audio de 2 minutos. Pero es interesante que tiene la pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Ustedes van a escuchar, va a parecer que estamos en vivo, pero no. Van a escuchar a Héctor Nica Mancilla haciéndole una pregunta a la diputada Adriana Nieto. Voy a spoilear muy brevemente. ¿Cuál es el eje de este fragmento de la entrevista? Sobre la independencia de los nuevos jueces, los nuevos vocales. ¿Qué nivel de independencia van a tener? Tema que luego, bueno, estamos hablando el día de hoy, para decirlo rápido, gente muy cercana al gobernador en las ternas que hoy se votan en secreto. Y luego, Rodri Arredondo le pregunta a la diputada Nieto sobre la vieja discusión de Santa Cruz, que es, si hay parcialidad de los jueces, entonces hay impunidad. ¿Y qué pasa en esos casos y en la discusión que se viene? Pasó todo tan rápido, pasó todo literalmente en 20 días, que el viernes 29 de agosto, estando hoy 25 de septiembre, la diputada autora del proyecto, Adriana Nieto, decía esto aquí en estos micrófonos de Radio Nuevo Día. Abre a que la justicia sea verdaderamente independiente del poder político, del color político que rige en la provincia, ¿no? Sí, tal cual, totalmente, Nica, totalmente, porque nosotros, bueno, yo ayer en el fragor de la emoción, por ahí, bueno, uno dice, pero realmente nosotros no podemos negar que hemos tenido un tribunal siempre condescendiente con la política, y esto no puede ser así. Hemos tenido jueces vocales que directamente se fotografiaban en actos políticos, cuando la misma ley lo prohíbe. Entonces, no, esas cosas tienen que dejar de pasar, tenemos que llegar a un respeto real por la justicia. Si se respeta, si los magistrados no respetan la justicia, ¿qué nos queda a los ciudadanos de a pie? Ahora, Adriana, ¿Dónde va a disculpe. estar la esperanza? Disculpe, diputada, una consulta. Sí, te escucho, Rodrigo, sí. Gracias. La pregunta que le quiero hacer es, de los dos lados, a lo largo de este tiempo, tanto del lado de la oposición como del oficialismo, se habló y se discutió mucho el tema de la vinculación política con los jueces. Y la palabra impunidad sale de un lado como del otro, porque por un lado ustedes dicen, es cierto, ¿no? Son todos jueces designados por el kirchnerismo, los que están actualmente, pero por el otro lado ellos también dicen lo mismo. Dicen, bueno, esta es una forma de poder garantizar impunidad en el poder. ¿Qué respuesta tienes a ese cuestionamiento? Yo te digo que todo ladrón cree que son todos de su condición, como dice el dicho. Bueno, no sé, ellos tienen derecho a pensar como quieran, pero bueno, ¿por qué sería así?
¿Por qué sería así? Pregunta. ¿Por qué sería así? No, claro, bueno, porque... yo le pregunto, ¿por qué sería así? Porque si en realidad Sí. no es eso. Primero que, mira, esto es, ayer lo decía Piero Boffi, mi compañero de bloque, y decía, el gobernador, teniendo la posibilidad de seguir designando fiscales, porque los fiscales también, ojo, que los fiscales también son muy valorados ponerlos a dedo, ha cambiado la ley para que los fiscales y los defensores rindan. Claro, pero... O sea, sí. ya ahí tenemos una muestra de que ya no es la idea de asignar a dedo. Ahí tenemos una muestra de que no es la idea designar a dedo. Estos 2 minutos, en estos 2 minutos que sucedieron aquí en esta radio al día siguiente de la votación, retomo, fue el 29 de agosto, es decir, el mes pasado, la autora del proyecto, Adriana Nieto, habla de tal cual cuando se refiere a la independencia y que no es la idea de designar a dedo. Después de ese viernes, la siguiente sesión fue a los 15 días. ¿Qué pasó a los 15 días? Sí. El gobernador mandó las ternas para que se aprueben, para que se empiece a tratar en la Comisión de Asuntos Constitucionales la designación de los vocales del Tribunal Superior de Justicia. Eso fue el jueves 11 de septiembre. Y así llegamos al tratamiento que tuvo ahora, esta semana, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, judicializado de por medio, y el gobierno echa mano a un recurso que es constitucional, que es el de la sesión secreta. 2 cosas que a mí me parecen, esto es análisis y opinión, en las cuales la expectativa de la diputada Nieto, del oficialismo, se contradice con lo que hace el gobernador. ¿Vieron que en estos 2 minutos de entrevista ella cuestiona que había gente tan cercana al kirchnerismo que hasta tenía fotos con ellos y que no es la idea de designar a dedo? Pues bien, es una facultad del gobierno mandar las ternas. Acá tengo en mis manos, esto es público, no es ningún secreto, al señor presidente, esto es Bloque Unión por la Patria, lo mismo recibió el bloque de Pedro Muñoz. Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de remitir resolución de fecha 24 de septiembre, es decir, de ayer, referente a la convocatoria de sesión extraordinaria a llevarse a cabo el 25, es decir, hoy a las 9 horas. Es esto que está pasando todavía en secreto, ¿no? Y acá, en este documento, están los nombres de los ternados. Y entre los ternados, esto ya es público hace varias semanas, nosotros lo venimos hablando, hay gente muy cercana al gobernador. Por ejemplo, está su abogado personal, Fernando Custich, que además fue apoderado del partido SER, es decir, el partido político del gobernador. Está Gabriela Castro, que es titular del Tribunal de Cuentas, que ahora en las comisiones se supo que no cumplía con el requisito de los 5 años de ejercicio en el cargo, que es el motivo por el cual Basanta está judicializado en el Tribunal Superior de Justicia, y es la cuñada de Pedro Luxan. La cuñada de Pedro Luxan. Claro, y el abogado personal. ¿Ayer quién fue que lo dijo acá? No lo recuerdo. nos de esas no? No, nos lo apuntó, creo que por privado, Tony Villanueva. Porque esto Pedro Luxan lo dijo en un medio, porque además esto trascendió en el video de las comisiones de la Cámara de Diputados de antes de ayer. Pero a ver, quiero decir, hablando de cercanía, que es lo que Adriana Nieto decía que no iba a pasar. Reyes. Roxana No, Reyes en la entrevista Roxana, también. sí. Bueno, pues entonces, Adriana Nieto hace menos de un mes decía en estos micrófonos que iba a haber independencia. Y están la cuñada de Pedro Luxan, el abogado personal del gobernador. Bueno, está Sergio Acevedo, sabemos que es uno de los fundadores del partido SER. Además es el nombre más visible de todos ellos. Y actuales funcionarios del gobierno, entre ellos el actual fiscal de Estado, Ramiro Castillo, y otro abogado del staff, es decir, funcionarios designados por el gobernador, Juan Lucio de la Vega, están todos ellos en las 4 ternas. Quien está floja de papeles, para decirlo rápido, es la cuñada de Luxan. Esto lo dijo el propio Luxan, vale decirlo, que no cumplía con los antecedentes. Esta mañana dijo en esta radio el vicegobernador Leguizamón que él creía que esa terna hoy se cae. Porque cuando se cae un nombre de la terna, se cae la terna completa, porque no podés elegir entre 3. Bueno, todo esto se está votando en secreto. El gobierno apeló a este punto de la Constitución que habla del secretismo. ¿Qué pasó en los antecedentes inmediatos? Vamos a escuchar un audio de archivo.
segundo audio de archivo. Esto fue en septiembre de 2022, hace exactamente 3 años. El 10 de septiembre de 2022 fue el día en que el kirchnerismo por mayoría designó, prestó acuerdo, así se dice, cuando se levanta la mano se presta acuerdo para la designación de Fernando Basanta. ¿Y saben qué? No fue una sesión secreta, por eso podemos compartir el audio. De hecho, está el video. Esto lo tomamos de la página del exdiputado de Encuentro Ciudadano, Fati Oliva, que anoche posteó muy cortito, pero defendiendo la idea del secretismo. Él, habiendo sido diputado de una sesión en la que no prestó acuerdo por Fernando Basanta, donde no había secretismo. Yo trabajaba con Fati Oliva en ese momento. Ayer se lo observé, esto es público en redes sociales, decir, ojo Fati, que estás valorando el secretismo, o mejor dicho, estás diciendo la Constitución lo permite, es cierto, pero ojo que Basanta, que es el antecedente anterior inmediato, no fue votado en secreto. De hecho, lo vamos a escuchar. Brian, poné que vaya sonando el aire, el audio, a quienes ustedes escuchan ahora es a Martín Voy a Chávez. realizar una moción, señor presidente. Martín Chávez con el acompañamiento de mis pares, argumentaba a favor de la designación de proceder Basanta. A la votación de este despacho de comisión con las incorporaciones. Votación significa que van a aprobar su designación. Así que solicito el acompañamiento de mis pares para proceder a la votación en la moción que estoy proponiendo. Y la moción es que cierra el debate, no le permite a otros diputados hablar. Tema que recordamos Señor nosotros hace 15 días. Tenemos pedido el uso de la palabra. Hay mayoría. Le solicito, Daniel señor Roquel dice, presidente, habíamos pedido la palabra. proceder a la votación. Era presidente del bloque opositor, Daniel Roquel. Moción de orden, sometemos Radical. a votación, señor presidente, por favor. Moción de orden, es decir, cerremos el debate, es lo que había pedido. Por favor, si va a manifestar la moción que está planteando el diputado Chávez. Que para terminar Sí, como mayoría. Es mayoría. Septiembre de 2022. Señor presidente, pido la palabra. Habla Daniel Roquel. Un cierre de debate. Y una Sí, llamada señor presidente, con anterioridad le habíamos Señor solicitado la palabra. presidente, Está bien, pero la moción de orden Ha sido realizada. cierra el debate. Vamos a proceder. No, señor a la presidente, lectura. cuando con anterioridad solicitamos la palabra, nos tiene que dar la palabra. El secretario general no me puede dejar mentir, nos había asignado la palabra. ¿Puedo aclarar algo? Si el La verdad- secretario general no lo dejara mentir, usted no diría las cosas que dicen los medios. Por favor. Señor presidente, para Vamos a avanzar. la votación, por favor. Silencio. Vamos a arrancar. El vicegobernador era Eugenio Quiroga, segundo para mandato de la Alicia Kirchner. aprobación correspondiente, si no, no se puede votar. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz resuelve. Ese es Pablo Noguera, que participó Primero, en nuestro programa el recién. uso de las facultades conferidas en el inciso 9 del artículo 119 de la Constitución Provincial y conforme lo establece el artículo 2 de la Ley 2404, modificatoria del artículo 24 de la Ley 1, texto ordenado, Ley 1600 y modificatorias, designar como vocal del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz al doctor Fernando Miguel Basanta, DNI número 27.553.073. El kirchnerismo había ocupado las gradas ese día, además de impedir el debate. Ese día echaron a Nuestro Móvil, a Cari Taberna, le echaron de ahí, no la dejaron transmitir. El boletín oficial y cumplido, archives. El sindicato de prensa se pronunció. Vamos a proceder a la. Lo recuerdo a la porque me tocó votación. redactar ese comunicado del sindicato de prensa. Afirmativo. Barría de Gregores. Afirmativo. Boldovic. Boldovic de Piedrabuena. Señor secretario. Chávez. Actual concejal de Graso, afirmativo. Afirmativo. Echazú, ayer denunció Elorrieta. al propio gobierno. Elorrieta negativo del partido SER. Farías. Del partido SER, Pico Truncado. Farías no está, perdón. Estaba ausente. Garay. Afirmativo. Garay del kirchnerismo, de 28 de noviembre. García. Afirmativo. Rocío García, familiar de Bersanelli, Negativo. expareja de Máximo Kirchner. Indie. Afirmativo. Masú. Afirmativo. Luego falleció un tiempo después en un Quiñones. accidente. Afirmativo. Moreira. Negativo. Nieto. Afirmativo. Nieto no es Adriana Nieto, vale aclarar, Oliva. es Karina Nieto. Me voy a abstener a prestar acuerdo y voy a justificarlo de acuerdo al reglamento. El artículo 127 de la Constitución Provincial dice claramente Fati Oliva de Encuentro que Ciudadano. para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia
Debe ser abogado con 6 años de ejercicio de la profesión o funciones judiciales. Eso es lo que hoy está en la Corte. Los flojos de papeles de El artículo Basanta. 115 de la Ley 1 dice: para ejercer la profesión de abogado es necesario un título e inscribirlo en la matrícula respectiva. Fernando Basanta nunca se ha matriculado y nunca ha ejercido la profesión de abogado. Desde el 10 de diciembre de 2015 al 9 de diciembre del 2019... Lo acaba de explicar el diputado Chávez. Todo Esa es Rocío vamos a García. escuchar de vuelta el mismo artículo. Tiene que pedir autorización. Tiene que pedir autorización, por favor, para leer. Yo tengo la del coro para hacer la justicia. Yo me estoy absteniendo y tengo el derecho de defender mi abstención. Ahí hubo picardía de Oliva. Hemos escuchado- Fati Oliva sabía que absteniéndose Hemos podía escuchado argumentar a Martín Chávez y no se cuando nos ya ha estaba cerrado el permitido debate. la Por eso palabra. se abstuvo, para poder hablar. Yo le voy a leer la Corte Suprema de Justicia. Ahí es de suficiente, Mendoza, Brian. dice- Ahí es suficiente. Luego viene toda la argumentación, que es lo que hoy está en la Corte. Como ustedes podrán ver, la sesión fue controversial. Echaron a los periodistas, echaron a Cari Taberne de las gradas, echaron a la colega de Patagonia al Mundo, el kirchnerismo copó las gradas, Martín Chávez cerró el debate, pasó todo eso, pero no era una sesión secreta. El gobierno hoy apela a un artículo de la Constitución Provincial que es el 119, inciso 9, que dice: el gobernador es el jefe de la administración provincial, la representan todos sus actos y tienen las siguientes atribuciones, es decir, se toma la atribución que le corresponde por Constitución: proponer a la Cámara una terna, que es lo que está pasando en todo este tiempo, por orden alfabético y pliego abierto de los miembros del Tribunal Superior. Esto es como el currículum, ¿no?, de cada uno. Lo que se designará en sesión y votación secreta el que ha de ser nombrado. Votación secreta. Fíjense ustedes, el propio ex secretario kirchnerista Pablo Noguera, que participó del programa hace un ratito, decía, ojo que es una atribución. El punto acá es, un poco lo decías vos antes, Rodri, es la regla de juego de lo que se puede y la discusión en torno a la manera en que se hacen las cosas. Eso es lo que todo el tiempo está en tensión y en discusión. Mi tesis, quienes vienen escuchando el programa lo saben, por supuesto que esto ya es opinión y son discutibles. Mi tesis es que si hay demasiado secretismo, si se apela al secretismo de modo en que se lo está haciendo, es porque el gobierno sabe, y sus diputados y sus funcionarios, que hay cosas que no son tan sencillas de defender. En los nombres de las ternas queda claro, y apelar al uso del secretismo contradice lo que hace menos de un mes dijo en estos micrófonos la diputada Adriana Nieto, autora del proyecto, junto a Pedro Luxen, para ampliar el Tribunal Superior de Justicia. Tenemos novedades de lo que está pasando hacia afuera de la legislatura, Leandro, le decimos en la audiencia. Viste que Juli en una salida anterior había mencionado que se escuchaban ruidos y tema de bombos en la sede acá De la UOCRA. De la UOCRA. Bueno, es que la gente de la UOCRA llegó hacia afuera de la legislatura. Van a apoyar el proyecto que pasa la mano de obra local de 70-30 al 90-10. Es por eso la movilización de la gente de UOCRA hacia el... ¿Y está todo tranquilo? Parece ¿Hasta que ahora? sí, es todo lo que tengo hasta el momento. Bueno, ojalá siga todo tranquilo. Sí. Los antecedentes de la presencia de UOCRA en la Cámara de Diputados, en otros momentos de gremios reclamando, ha tenido episodios de violencia. Ujú. En su momento hay antecedentes muy claros de esto en el año 2011 y en el año 2010, cuando la UOCRA, que en ese momento apoyaba a Daniel Peralta, Ujú. fueron a la Cámara de Diputados. La UOCRA con el fallecido García. Claro, que luego falleció En la autopista, Carlos García. En la autopista Córdoba-Rosario. Claro. Bueno, también pasó en ruta, fue en plena ruta en un reclamo 28 de docente en la cuenca carbonífera, donde están los videos de aquel momento de la golpiza de la UOCRA. Y la verdad que la UOCRA, esto se sabe, es parte de nuestra historia, era la fuerza de choque de Peralta. Ujú. Es decir, el gobernador Peralta tenía la UOCRA de su lado y era palo y a la bolsa. Ojalá hoy no se repita, ¿no? Por ahora lo que nos llega desde allí es que está todo tranquilo. 11 de la mañana, 46 minutos. Momento de dar vuelta un poquito la página. Salimos un poquito del terreno de la novela política para meternos en el terreno de la telenovela. Sí, señores, porque hay muchos mensajes.
Muchos mensajes, muchos amigos que van participando, que nos van contando su historia, qué novelas veían cuando eran las novelas exitosas, ¿no? Cuando la novela tenía verdaderamente un espacio importante en la vida de las personas, cuando la novela era era el programa de la tarde, básicamente, ¿no? El programa de la semana, ver la novela, darle continuidad, no te podías perder un capítulo porque, bueno, eran otros tiempos, antes te perdías un capítulo y fuiste, no es como ahora que podés volver para atrás y demás, había que ser verdaderamente leal, ¿Qué estamos escuchando? Igual tenías que tener tiempo para ver novela. Y uno se hace tiempo para las cosas que le interesan nomás. Yo yo pienso eso, ¿o no? ¿Vos qué decís? Para mirar novela no. Para mirar novela. Y bueno, a quien le gusta, sí. Es así. Bueno, buen mediodía, chicos. Temas que recuerdo son Mi Libertad. No de Juan Marcelo. Y de la novela El Infiel. A no sentirse identificados. Se ríe. Otro es el de Paz Martínez. Por una voz en el teléfono. Claro, ese es un temón. Una voz en el teléfono de Paz Martínez es un temazo. Bueno, buen día. Por el sorteo de las empanadas, las novelas de los 90. Dos mujeres, un camino. Sí, esa tremenda novela. Mexicana. La señora Laura León cantaba. Sí, y también actuaba, y yo la veía de tramo esa novela. Actuaba un actor que fue protagonista de una serie también yankee en los 80 que se llamaba Chip, una serie de policías motorizados o de la caminera yankee, Eric Estrada, y actuaba él, hacía un papel de camionero en esa novela mexicana. Tenía dos amores. En la novela Laura León y otra mujer, una morocha mexicana muy bonita. Dice también Marimar, la novela puertorriqueña donde cantaba Carlos Mata. Déjame intentar, dice. Soy Pablo 594. Pablo, bienvenido. Viste que no son solo mujeres el público. No hay que... Esa muy de los 80. Muy de los 80. Sí. La novela esa Marimar. Sí. Ahí está. Bueno, ¿viste que algo sabés de novelas? Al fin y al cabo. Y esa, la otra, sí. la mexicana que estábamos hablando de Eric Estrada y de la señora Laura León. Sí. Es de... acá se vio en Argentina en el 95 o 96. 95-96. Sí. Ahí está. Mirá vos, qué época de los 90 sí que ha sido la época de las novelas. Buen día, chicos. Excelente trabajo de Juli Quirós, dicen por acá, Mariana 840. Para mí, Marimar, María la del Barrio, María Mercedes y Dos mujeres, un camino. Dos mujeres, un camino de Eric Estrada. Mirá, otra vez, segunda o tercera vez nombrada, Dos mujeres, un camino. La podés ver 100 veces, te cagás de risa, pésimos actores algunos. Hace años no miro novelas. Las turcas no me gustan, duran como 5 años. Sí. Es verdad, más largo que novela turca. Había una que fue larguísima. ¿Qué culpa tiene Juan? Fatmagul se llamaba. Fatmagul, claro. Sé la fonética de pasadita nomás. Duró del 2006 al 2016, una cosa así. Además de que en Argentina se pasaba con atraso. Vieron que muchas de estas novelas turcas llegan varios años más tarde, en este caso a la Argentina, pero a otros países también. Se venden enlatadas y llegan el día del arquero. Más mensajes. A ver, mándame los mensajitos. Tenemos Fabiana, que está Fabiana ahí, ¿no? Hola, buenos días. Buen día, Fabiana. Que me trae mucho recuerdo a ver. De mi adolescencia siempre, es Cristal. Cristal. Que la cantaba la canción Mi amor eres tú por Mata. Carlos Creo Mata. Que la cantaba. Carlos Mata. Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz. Perdona mi actitud, quizás debí llamar y no presentarme así. Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir. Novela venezolana nos dice acá, nos revela Nica. A ver la canción, la original. Muy bien, Fabiana, qué voz. Vale triple, ¿no? Vale triple, obviamente. Fabiana, yo me saco el sombrero con Fabiana, sinceramente. No me lo saco porque estoy despeinado. Y porque tenés los auriculares. Y porque tengo los auriculares. Pero verdaderamente Fabiana es una genia. Está en el top 5, allá con Mariana, de las mejores oyentes de Radio Nuevo Día de la 100.9. Subile un poquito, dale. Mi vida eres tú.
Hola chicos. Buenos días, siempre con ustedes. Acá estoy enferma, dice la Car de Rosario. Nos mandan audio, queremos escucharlo. A ver, ¿lo tenés ahí? Bueno, no, después lo pasamos. Dice, hola chicos, las mejores novelas son las brasileras. Las turcas, aparte de ser eternas, mira, están todos de acuerdo, ¿eh? Otro debate, no todo es política, no todo es la novela por suerte de la legislatura. Acá las discusiones son otras, viejo. ¿Las turcas o las brasileras? Elegí. ¿Qué te gustan más? ¿Las turcas o las brasileras? ¿Me puedo abstener como tipo votación Cámara de Diputados? Sí, pero igual hay una moción de orden, por lo cual no... Claro. No puedo hablar. No podés hablar, pero si te abstenés podrías opinar si Claro, quisieras. bueno. Solo voy a decir que Brasil, justo en estas horas, me trae malos recuerdos. Anoche, River ahí, con el Palmeiras, etcétera. Sí, 2-1 otra vez. Hola chicos, las mejores... 3-1. 3-1, tenés razón. Hola chicos, las mejores novelas son las brasileras. Las turcas, aparte de ser eternas, son aburridas, dice Patricia. Hola, Pato. ¿Cómo andás? Anotada, Patricia, también para participar. Gracias chicos por la buena onda. Nos manda mensaje por acá, ¿sabes quién? ¿Querés que te diga quién? ¿Querés saber quién? Vero 525. Hablando de novelas, dice, me vienen recuerdos de la infancia, cuando mi mamá nos hacía ver Esmeralda y Pasión de Gavilanes y no podíamos hacer ni ruido. Se ríe sola, se tapa la boca. El que se ríe solo, 2 horas de telenovela sin molestar, dice. Gracias por la buena onda, chicos. Gracias a vos por acompañarnos, Patri. Beso grande. Esta canción es para vos, mira, te la regalamos. Con la luz del corazón. Sí, señor. Acá manda mensaje la Car, dice, a Nica no le gustan las telenovelas, pero tiene más data que muchas señoras de su casa, dice. Sí. Te sacó la ficha, ¿eh? No, es que algunas he visto yo, no, tampoco es que... No me quemé. Algunas novelas he visto. ¿Alguna has visto? Ah, bueno. La que quizás la última novela que vi Sí. fue una brasilera que me gustaba mucho, la novela, que se llamaba Tierra de Esperanza. Era larguísima, pero hablaba de una historia de una familia, de 2 novios jóvenes que emigraban, escapando de la Italia fascista de Mussolini y llegaban de los comienzos de la Italia fascista de Mussolini y llegaban a Brasil, a la ciudad de San Pablo, promediando finalizando la década del 20, y de ahí se producía, la novia quedaba en Italia, después venía la novia a Brasil, no se ponían de acuerdo con el muchacho, la chica se casaba con un poderoso así terrateniente brasilero. ¿Ambientada en qué año, te acordás, no? Y en los 30, 40. Claro, por eso todo tan largo, ¿no? Sí. No había WhatsApp, sí, entre otras cosas. Y se habla también de tocaba temas históricos esa novela, porque también hablaba de esta secesión que hizo el Estado de San Pablo, que duró cerca de un mes, contra el gobierno de Getúlio Vargas, ¿no? Sí, acá hay otro mensaje. Sí. Ah, sí, la de Getúlio Vargas, que fue derrocado. Sí, y se suicidó. Sí. Nica Mancilla, otro mensaje para vos. Mirá, el público la tiene con vos, ¿eh? Vos soy el protagonista del programa. Dice, Sí, Nica buen Mancilla, mandan un meme, el meme del señor tomando una taza de té riéndose mirando a cámara. Nica Mancilla, experto en novelas. Una novela que revolucionó la tele por su alto voltaje y la levantaron por eso, ¿sabés cuál fue? ¿Cuál? Chica da Silva. Ah, una esclava era. Una esclava morena. Andrea nos dice. Sí. Chica da Silva tiene una canción también muy característica. Novela brasilera era. Sí, Chica da Silva me parece que es de los mediados de los 80, finales de 80 o 90, si no me equivoco. Sí. Sí, la terminaron levantando acá en la Argentina. La levantaron, ¿no? Pero fue muy exitosa. La pasaban en Canal 9, me acuerdo. Sí, lo que pasa que era medio controversial porque mostraba, ahora no nos asustamos por nada de lo que vemos en la tele, ¿no? Con las vedettes mostraba por ahí. Se armaba ahí una... Sí. Pero bueno, eran otras épocas. Eran otras épocas. 15 51 60 51, vamos recibiendo los últimos mensajes en un ratito nomás, porque tenemos una mañana súper informativa con la otra novela, que es la novela de la legislatura provincial. ¿Qué va a pasar? ¿Se ampliará la corte? ¿No se ampliará?
las sesiones en secreto, lo que se dice en secreto, ¿cómo queda? Y Bueno, la Van Premier la está cubriendo Juli Quirós, exactamente, está en el lugar de los hechos, así que en un ratito capaz hacemos inclusive contacto con él. Pero bueno, los últimos minutos para participar con tu novela preferida al 1551 6051. Tengo un mensaje de voz más. Dale. De Ernesto Zuliani 765 anotado para el concurso, dale. El mundo. Apago. El mundo. No terminé de entenderlo. A ver, no es más. Claro, pensé también que se largaba a cantar y no, es una frase nomás. Bueno, tira Dulce Amor, canta Sergio Denis. Dulce Amor la canta Cada vez Sergio. como una partecita de la canción, a mí me pasó es que no la saco. No la saco, a ver. Es como el chuchú esto. Claro, hay que adivinar. A ver. Dulce Amor. Este domingo a las 4 de la tarde por Telefe. Te amo, Carlos, te amo con todo mi corazón, me decía. ¿Qué pasará? Es la novela. Bueno, vamos a cambiar Cambiame la música. cambiamos la historia. Cambiamos la historia, vamos a dar vuelta a la página, ¿te parece? ¿Querés tirar un tema más? Lo veo como muy encendido, no sé, debes tener algo ahí, Brian. Brian ve novelas. Porque sí, es novelero él, es novelero. Brian ve novelas taiwanesas. ¿Sabes cuál es el tema con las novelas? Es no comerse la novela. Claro, no Porque sé una cosa- querer ser protagonista de la novela. Porque a veces pasa eso. Es la novela de tu vida. Sí. A veces pasa eso, viste, que cuando ves mucha novela te hace la novela después. Claro, te hace la Y te actriz o el actor. Y te comes el viaje. Exactamente. 15:51, 60:51, no te olvides, son los últimos minutos, 11:59 de la mañana va subiendo la temperatura, no solamente en la legislatura, sino también en la ciudad de Río Gallegos. 12 grados, el cielo está despejado, no, ¿qué despejado? Está más que nublado, pero bueno, está saliendo un poquito el solcito, se ve que hay una No, intención. está saliendo ahí. el sol, ha salido el sol. Ha salido el sol, Te doy fe de acá que te puedo decir que está el sol. Parcialmente nublado, vamos a decir entonces. El cielo parcialmente nublado, buen pronóstico para hoy. Tenemos una máxima de 17, 18 grados en este jueves, en la precuela del viernes, en la antesala, en una jornada más que caliente, con la noticia principal que estamos cubriendo con el análisis político de Leandro Dolan. Casi las 12 del mediodía, Lean, todo tuyo. Análisis y en lo posible tratar de informar, ¿no? O sea, como comentar los datos, los testimonios, para después sí contextualizar. Y fíjense cómo estarán las cosas hoy, que es la paritaria docente y quedó en un segundo plano. Hoy es la paritaria docente. Hoy es 25 de septiembre y el gremio mayoritario también está AMET, pero quien tiene mayor cantidad de afiliados a DOSAC había publicado 3 días atrás. El Congreso Provincial de DOSAC resuelve asistir a la paritaria del 25, es decir, de hoy, en busca de soluciones concretas al pliego de reclamos laborales y salariales. Y entonces, a ver, no tenemos información de qué sucede en esa paritaria. Sí. Nuestra atención periodística está hoy en la Cámara de Diputados de la provincia, pero es uno de los hechos importantes del día. Por lo tanto, más tarde, más tranquilos, con el diario del lunes, para usar un término antiguo, veremos qué sucede con la paritaria, porque venimos de un mes y medio largo de punto de confrontación muy alto entre el gobierno y a DOSAC. El gobernador, la única declaración que se le conoce sobre el tema a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasquido, es crítica del gremio docente. Personalizando, han cuestionado a Miguel del Pla reiteradas veces y después vinieron cosas ya no de declaraciones en términos personales, sino de decisiones gubernamentales importantes. El Ministerio de Trabajo planteó una multa de casi 14.000 millones de pesos contra el gremio docente, que el abogado que los defiende, Enrique Papa, dijo de ninguna manera vamos a pagar ese monto. Por supuesto que se fundiría el gremio, 14.000 millones de pesos de multa. Eso fue hace 20 días. Unos días antes se había conocido el descuento de los días de paro. Estos son para los días del paro del mes pasado. Apenas resumiendo, venimos un mes y medio muy difícil. Hoy se vuelven a encontrar el Consejo Provincial de Educación y los gremios docentes en un ámbito de negociación paritaria con la mediación del Ministerio de Trabajo de la provincia, que también siempre está en la discusión si el ministerio es árbitro o es juez y parte. Más allá de todo eso, si es árbitro, juez y parte, lo bueno es que esta semana no hubo paro docente, que en el día de hoy se negocia,
Veremos qué sucede. Bueno, eso está bueno comentarlo porque hoy quedó absolutamente en segundo plano. Una noticia más y seguimos teniendo un oído atento a lo que pasa en la Cámara de Diputados. Ayer el gobernador Vidal, así como por la noche habló de la justicia y del Tribunal Superior de Justicia, también dedicó otro posteo en Twitter. ¿Vieron? Bueno, Twitter se llama X hace ya un tiempo. Y el gobernador no es un habitué de X, no es un habitué de Twitter. Y me he dado cuenta que comenta en Twitter cuando quiere ser leído en clave nacional. Sí. Lo hizo el fin de semana, etiquetando al propio presidente Milei, cuando dijo: Máximo y Cristina están haciendo un golpe judicial en Santa Cruz por el tema del Tribunal Superior de Justicia, y habló de eso, un golpe judicial, y de una posible intervención federal etiquetando a Javier Milei. Bueno, eso es en clave nacional, ¿cierto? Porque decís intervención federal, es intervención del Estado Nacional hacia Santa Cruz. Ayer volvió a emitir un texto en Twitter, en X, está publicado en nuestra web, el diario Nuevo Día, en apoyo a Guillermo Francos, al jefe de gabinete de ministros. No convalidemos atropellos opositores, es el título que eligió nuestra web. Es un mensaje bastante breve en la red social, pero contundente. ¿Qué dijo Vidal? No podemos romper el único lazo institucional fuerte que hemos tenido los gobernadores en la coordinación federal. Guillermo Francos fue el único funcionario nacional que escuchó a Santa Cruz y que siempre buscó aportar a la paz social. No convalidemos atropellos opositores ni internas dañinas. Preservemos la institucionalidad y el valor del diálogo. Claro, ¿qué está pasando en la Cámara de Diputados de la Nación? Hay distintos bloques tratando de poner en práctica lo que se llama moción de censura, que interpela al jefe de gabinete, en este caso, por haber incumplido con la aplicación de la ley de discapacidad. ¿Vieron que el gobierno promulgó la ley esta semana? Promulgó la ley de discapacidad, pero no la va a aplicar porque le mandó un pedido al Congreso diciendo: promulgamos la ley, pero no la aplicamos porque tienen que decirnos ustedes de dónde van a salir los fondos. Por este tema está siendo cuestionado el gobierno nacional, por este tema está siendo cuestionado Guillermo Francos. El gobernador Vidal dice: ojo, que es el único con el cual nos llevamos bien y que responde a Santa Cruz. Entonces ahí está el mensaje de apoyo. 12 del mediodía, 4 minutos en toda la República Argentina. Quédate ahí, no te vayas. ¿Qué está pasando en la sesión secreta en la legislatura? ¿Se amplía o no se amplía el Tribunal de Justicia? ¿Acatará el gobierno, acatará la legislatura la orden judicial? No, ya están sesionando hace rato. O sea, eso es lo que sabemos. Exactamente. No se acata nada. No se acata nada. Hubo cuartos intermedios, pero eso significa que están sesionando. El tribunal, la novela en la 100.9, la seguís hasta las 12:30 del mediodía. Vamos a ver si tenemos móvil, si tenemos más noticias, si tenemos más detalles de lo que está pasando dentro de la legislatura. Quédate ahí, estamos en la 100.9, vamos a una tanda cortita y volvemos. Vestite de verde, quédate con nosotros. Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andás haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso?
¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa. Acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. En el sur, el confort no puede esperar. En Tecnoclima Sur somos especialistas en calefacción central por agua y aire para hogares y empresas. Instalamos, reparamos y optimizamos sistemas de calefacción y bombas, asegurando el máximo rendimiento con el menor consumo. Con experiencia, seriedad y garantía en cada trabajo. En Tecnoclima Sur cuidamos lo más importante, tu bienestar y el de tu familia. Atendemos emergencias las 24 horas. Llámanos al 2966 54 23 12 y descubrí una nueva forma de vivir el calor del hogar. Encontranos también en Instagram como @tecnoclima_sur. Tecnoclima Sur, seguridad y confort en cada ambiente. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. En Chevrolet Véneto, agencia oficial en la provincia de Santa Cruz, este mes tenemos promociones que no te podés perder. Llegar a tu 0 kilómetro nunca fue tan fácil. Con solo tu DNI ya podés empezar el camino a tu Chevrolet. Y no importa si estás en el Veraz, con nosotros tu 0 kilómetro es posible. Cuotas accesibles desde 270.000 pesos mensuales. ¿Sos parte del sector turístico? Tenemos financiación exclusiva para flotas de empresas. Cambia tu usado con nuestro sistema llave por llave. A sola firma y el pedido es desde la cuota 2. Asesórate hoy mismo al 2966 75 65 88. No postergues más tu sueño. El momento de subirte a un Chevrolet es ahora. Chevrolet no es solo una marca, es una familia. Chevrolet Véneto. Confía en lo que más sabe. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966 23 58 74. Acceder Transporte, buen día. 23 58 74. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Alarmas Santa Cruz.
Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. En el Calafate, tu mejor opción de alojamiento está en Flores Patagónicas, Cabañas y Departamentos. Con una ubicación ideal, cerca del centro y de la laguna Nimés, te ofrecemos el confort y la tranquilidad que buscas. Disfruta de estacionamiento dentro del predio, parrillas, cocinas equipadas, TV, Wi-Fi, calefacción de primera y todo lo que necesitas para sentirte como en casa. Ropa de cama y toallas incluidas. Y para que tu experiencia sea completa, también contamos con agencia de viajes y traslados para que vivas al máximo cada rincón de la Patagonia. Escribinos al 2966 647904. Flores Patagónicas, Cabañas y Departamentos. Tu casa en la Patagonia. La historia de Santa Cruz se hizo con esfuerzo, coraje y dignidad. Hoy nos toca a nosotros seguir escribiéndola con honestidad y coherencia. Vota Pedro Muñoz, diputado nacional, lista 47. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Hola, soy Mara, vivo en Río Gallegos. Me gusta ver las aves descansando en la costa. Cuidamos la naturaleza para que no se enferme. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. Un sitio sensible, un espacio para cuidar. Compartamos la costa. Guardianes del Estuario, Asociación Ambiente Sur. En Tiendas Balbi, vestite vos y toda tu familia con la nueva colección Primavera-Verano 2026, denominada Tierra Latente. Tu instinto te llama. Colección exclusiva de Tiendas Balbi. 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y con tarjeta naranja. Hay Plan Z con 0 interés. Te esperamos en Avenida Kirchner 2259. Balbi, siempre te da más. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966 31 27 44 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. ¿Querés formarte en el mundo de la belleza y el cuidado de la piel? Ya están abiertas las inscripciones para el curso de cosmetología online, con encuentros presenciales cada mes en la ciudad. También, como profesional dermatocosmiatra, pongo a tu disposición mi agenda de turnos para una atención personalizada y profesional. Súmate a esta propuesta que combina formación práctica y cuidado de la piel en un solo lugar. Encontranos en Instagram como @estudio_by_lapepaskin.ok y comenzá hoy mismo tu camino en la cosmetología.
En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Volvemos a lo nuestro. Rock Nacional en Primavera 2025. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. ...12 grados la temperatura en la capital de Santa Cruz. 12 grados, una mañana, te digo que es hermosa. Recién salí en remera a la puerta del estudio. Está muy, muy lindo el día. Es un día para aprovechar, verdaderamente. Es un día muy, muy lindo, hay que aprovecharlo. Hoy y el sábado van a ser los 2 días más lindos de la semana. Después se viene el viento, por eso te digo, no postergues. Si querés salir, si querés caminar, si querés salir a andar en bici, hoy es el día. 12 grados la temperatura actual. La máxima para hoy 17, la mínima de 7, cielo nublado en la capital de Santa Cruz. Nos comentaban desde la Cámara de Diputados, ustedes saben, se está desarrollando la sesión a puertas cerradas, sesión secreta. Lo último de hace un ratito, todavía los diputados están sesionando. Lo que trascendió es que estaban tomando la palabra los últimos oradores, lo cual indica que está cerca de la votación. Está en la calle, en el móvil, Juli Quirós. Juli, ¿cómo están las cosas por allá? Estás hace ya un par de horas largas afuera de la legislatura provincial. Ratifico lo dicho por Rodrigo Arredondo. Está hermoso el mediodía en la ciudad de Río Gallegos. ¿Se escuchan el ruido de fondo? Sí, ¿quiénes son? Toda esta gente viene a apoyar el trabajo del móvil de Nuevo Día. Está bien, es gente que responde a mí y que vino a apoyarme ante cualquier eventualidad. Bueno, un éxito entonces. Qué bueno ponerle humor a este mediodía, Juli. Siempre tenés esa capacidad. Hay que reír para no llorar, a veces no. Bueno, ahora lo que escuchan ustedes es que la UOCRA se ha sumado. La excusa, el argumento, para ser elegante, es el acompañamiento, el apoyo al proyecto de ley 9010, que pretende cambiar la proporcionalidad del reparto de la mano de obra local, ¿no? El resguardo, se supone, a las fuentes laborales de los residentes en nuestra provincia, recordando que ya existe una ley de similares características que establece un 70-30 y el gobierno provincial pretende establecer un 90-10, justamente entendiendo que no ha sido del todo efectiva y es necesaria sobre todo el empoderamiento de los trabajadores autóctonos, o en realidad no autóctonos, de los residentes de nuestra provincia, los nacidos y los llegados también. Aunque, bueno, es paradójico, ¿no? El caso de la UOCRA y esta salvedad me parece pertinente hacerla, sobre todo para quienes conocemos un poco cómo ha sido el devenir, ¿no?, de esta organización sindical, que ha tenido, ¿no?, en sus representantes, tiene una histórica figura de intervención, ¿no? No tiene un secretario general electo como conocemos en otros sindicatos. Tiene una intervención hace muchos años que se dispone de nación, que cambia los referentes, pero que en definitiva sigue siendo la misma figura y que ha llevado a momentos de mucha tensión con los distintos interventores. Llámese Mateo Suárez, hoy por hoy el que tiene, digamos, la representación es Rubén Crespo, que es un hombre de Comodoro Rivadavia, Chubut, y digo, es paradójico que justamente sea este gremio el cual, en muchos casos, la mano de obra, por ejemplo, en represas, ha sido de otros lados y ha sido mucho menor al 70-30, sin duda la proporcionalidad en ese caso del reparto de mano de obra local, ¿no? Claro, ahora Juli, una cosa importante. Esos interventores siempre bregaron por mano de obra
que respondiera políticamente a ellos. Claro. Es decir, Mateo Suárez de Madrid, en muchos casos generaba el ingreso de trabajadores de su preferencia a obras en Santa Cruz, y eso fue una queja histórica de los mismos laburantes de UOCRA. Claro, Juli, una cosa que está bueno contar para contextualizar, la UOCRA que está allí manifestando afuera de Cámara de Diputados en apoyo a la ley para el 80-20, es para la sesión que viene, es decir, es para la sesión ordinaria que también es hoy, solo que se está atrasando la sesión, quiero decir, atrasando no, se está extendiendo la sesión secreta. Nos contaban desde adentro de Cámara de Diputados que más o menos estaban cerca de votar porque estaban las últimas alocuciones, pero bueno, como es secreta, lo sabremos cuando culmine. Y una cosa también para contextualizar, las anteriores veces que la UOCRA fue a la Cámara de Diputados no terminó bien. Recordemos que era la fuerza de choque del gobernador Peralta y hubo muy fuertes enfrentamientos, esto es con palo y piedras concretamente, de gente de la UOCRA contra quienes manifestaban en ese momento los gremios críticos del gobernador Peralta. Lo que escuchamos ahora y lo que vos describís es que la cosa está tranquila. Ojalá siga así, ¿cierto? Sí, yo creo que sí, porque además, digo, el fin no es llegar a una tensión absoluta, digo, el fin no es, entiendo yo, que se pudre, que haya corridas, piñas o lo que fuera, pero sí marcar una presencia que un poco amedrente, ¿no? Y me parece que es un poco el fin. De hecho, los judiciales, los municipales que estaban aquí y que me preguntaban temprano si iban a venir, yo les decía, me parece que no, pero lo hacían como con resguardo, no voy a decir temor, pero sí con esa precaución. Claro, sí, los antecedentes no son buenos, concretamente. No quiero, esto no lo mostré en el móvil porque me parece que a veces corre el conflicto de la discusión y termina por estigmatizar a un gremio o a trabajadores de tal o cual ámbito, pero tampoco lo quiero obviar. Hay muchísima gente consumiendo cantidades industriales de alcohol. Juli. Y yo no quiero ser ortiva ni que se me acuse de que me pongo la gorra, porque de hecho todos los que charlamos, interactuamos, hacemos referencia, tomamos alcohol, no es que somos abstemios ni estamos cumpliendo con algún voto de castidad, si se quiere, pero me parece un ingrediente a señalar porque hay gente que no está, que a las claras está, que no está en su sano juicio, y eso aporta a una situación de tensión. Y no quiero que esto se generalice o que quede como título de que están escabeando y esto es cualquiera. No quiero que se interprete de esa manera, pero sí me parece algo impertinente, porque hay gente que está con un bidón, ¿me entendés? No es que está tomando una botellita, una lata, y eso creo que no aporta. Si bien se entiende que es parte del folclore, del laburante, de este sindicato, etcétera, etcétera, creo que en estas situaciones esas cuestiones no aportan. Y que si vos querés llamar a la calma, a la cordura, a una convivencia, y hay gente que está en un estado complicado, porque hay muchachos que están complicados, se estaban pechando entre ellos recién, eso claramente no aporta. Juli, y no quiero ser un ortiga, pero me parece importante señalarlo. Está claro, está clarísimo. Ahí estamos viendo en vivo lo que está pasando, estamos viendo en vivo la transmisión, la gente se está enganchando, están viendo en vivo lo que está pasando enfrente de la legislatura en este momento, y te quería preguntar, ¿hay posibilidad, aunque sea 2 minutitos con una muy breve declaración, si está todo ok, de ver algún dirigente de la UOCRA, de poder entrevistarlo? No pude, sí. Rodri. Sí. No pude, Rodri. De hecho, yo conozco muchos de los muchachos que están incluso en el manejo del sindicato, pero que no están autorizados para hablar, y me señalaban que el referente estaba aquí y se fue, después se supone que volvió, pero no estaba, entonces como que le estuvieron dando muchas vueltas y claramente nadie quiere y no hay nadie autorizado a hablar. Okay. Era mi intención inicial, pero bueno, no se pudo. Ok, bueno, excelente la cobertura, te digo sinceramente, pero la gente recontra enganchada, se está viendo de otras partes de la provincia. Hay gente que, por ejemplo, está viendo desde Perito Moreno, que nos dicen que también hay problemas con la UOCRA allá en el norte de la provincia, que han echado muchos mineros, que los municipales están reclamando, digamos, de alguna forma u otra, la gente en el resto de la provincia con otros problemas o no, o similares, pero digo, se siente identificada con el conflicto sindical que está habiendo en la provincia, que es muy grande en este momento. Bueno, en este caso es un acompañamiento, si se quiere,
hay que señalar, ¿no? Que el Rubén Crespo, que es la principal cabeza del sindicato de la UOCRA en nuestra provincia, digamos, ha trabajado cercano al gobierno. No quiero decir ni establecer ninguna connotación, ni dejar entrever nada, ni ninguna cuestión entre líneas. Han trabajado, porque así lo deben hacer, y en este caso han venido a acompañar este proyecto que señalaba Lea, que justamente se tratará en la sesión ordinaria, que todavía no tiene lugar. Así que imagino que esta situación continuará un poquito más. Yo me fui alejando del ruido porque ahora en un ratito nos vamos hacia la Mesa Feminista Independiente, que va a hablar en ADOSAC, pero bueno, el panorama ahora cambió un poco, se incrementó la cantidad de personas que están acompañando, y de hecho la UOCRA se agolpó, digamos, a las puertas de la legislatura sobre la vereda allí, y aportó un significativo número de personas, de trabajadores que están allí acompañando en este caso la sesión. Juli, acá estamos cerrando el programa. Por supuesto que las definiciones más importantes todavía no se conocen, que es el resultado de la votación secreta, que si bien es secreta va a trascender por lo que vayan a hablar los propios diputados, sea del oficialismo o de la oposición. Así que bueno, tarea para la programación de la tarde, sobre todo de Fuera de Contexto, que se emite desde las 15, que es el segundo programa en nuestra grilla, el tercero, en realidad empezando por la otra gestión, de agenda periodística y política. Así que bueno, atentos allí y a nuestra web, El Diario Nuevo Día. Están los pajaritos ahí, a los pajaritos los podés entrevistar porque se escuchan los pajaritos, ¿o no? Empezó la primavera. A ver si señor Pajarito, ¿tiene algo para decir? A ver. No, porque estaba comiendo y se fue porque pájaro que come vuela. Ah, por eso fue. Bueno, está no. Muy bien, en todo caso será en otro momento, digamos, se fueron, como los dirigentes de la UOCRA, digamos, desaparecieron y no los podemos entrevistar. Bueno, será en otro momento, pero se les escuchaba, y no con los bombos, sino con los, ¿cómo se dice? El pío pío. Sí, el canto del pájaro, ¿no? Exactamente. Un cierre poético de este móvil. ¿Podés despedirte con un pío pío también, o no hay una posibilidad? Porque está muy lindo el clima, ¿o no? Sí. ¿Querés que te cante el pío 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 de Ringo Bonavena? Te lo canto. El aire es tuyo. ¿Podrá ser? Pío 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 pa. Siempre en primavera hay felicidad. Bueno, gracias por delegitimar mi labor profesional y dejarme de esta manera, Rodri, pero no importa. Plata y miedo nunca tuvimos, hermano. Es cierto que, claro, los antecedentes móviles con la UOCRA, en serio, muchachos, que era palo y a la bolsa, literalmente. Es el contraste de la primavera con... Absolutamente contrastante. Y saben ustedes que, lo decía Juli recién, y con esto cierro el capítulo UOCRA, la UOCRA, que está yendo a apoyar proyectos del gobierno, viene de participar del acto central de lanzamiento de candidatos cuando Daniel Álvarez, Gisela Martínez y Juan José Ortega, esto es, Partido SER, Unión Cívica Radical y Encuentro Ciudadano, hicieron el lanzamiento de campaña hace algunas semanas atrás en el gimnasio polideportivo del Sindicato de Empleados de Comercio, estaba la bandera de UOCRA. Y cuando fue el acto de gobierno en la explotación de petróleo no convencional hace 15 días atrás, había una enorme bandera de la UOCRA en actos donde participó el gobernador. Allí están en este momento la UOCRA alineada con el gobernador Claudio Vidal. Sin lugar a dudas, y además en el cierre de acto de campaña o en la apertura del acto de campaña. Eso, perdón, me perdí en tus palabras, pero sí, hay claramente un acompañamiento. Son los antecedentes inmediatos y bueno, están allí. Ojalá de veras, porque decía que hay mucha gente tomando mucho alcohol, de veras ojalá no pase nada, porque los antecedentes realmente no han sido buenos. 12:30 del mediodía, bueno, queríamos que hubiera por lo menos el desenlace de la novela, poder conocerlo antes de que terminara esto, pero no, lamentablemente no. Nos hubiese encantado. Hay un comunicado de la Asociación de Abogados. Recién publicado. Y hay gente de la Asociación de Abogados escuchando el programa y nos lo apuntan. Voy a leer un párrafo nomás, como botón de muestra. Esto es público, está en redes sociales. Comunicado de la Comisión Directiva de la Asociación de Abogados de Río Gallegos. Ante los hechos de dominio público que ponen en crisis la institucionalidad de Santa Cruz, exhortamos a los tres poderes del Estado a ajustar la actuación a los límites marcados por la Constitución Provincial y los principios republicanos y democráticos. Resaltamos en este contexto que, 2 puntos, ningún poder puede desconocer decisiones judiciales. Su eventual desacierto se corrige por las vías recursivas y órganos de control previstos. Las sentencias judiciales deben cumplirse, más aún los restantes poderes del Estado. Ello mientras no sean revocadas por más desacertadas que fueran.
Leo solo ese párrafo, es el tema Recogemos el Guante para la tarde de la web, de la radio y mañana nosotros, pero traducido, le están diciendo al gobierno de la provincia que acaten el fallo. Es decir, seguilo discutiendo por vía judicial, pero tenés que acatar el fallo. Y lo que hizo esta mañana el bloque mayoritario es desobedecer el pedido de la jueza Quintana, con esto abrimos el programa a las 10 menos 10 de la mañana, de suspender la sesión. Lo que está diciendo la Asociación de Abogados es que el fallo te puede no gustar, pero que hay que acatarlo. Comunicado de último minuto, y una de las abogadas de la Asociación de Abogados, Diana Huerga Cuervo, que está escuchando la radio, ¿vieron que escuchamos el audio de la sesión donde se designó a Basanta? Sí. Septiembre del 2022, nos apunta la abogada, en este caso en calidad de oyente. Recuerdo que yo patrociné a Roquel y a Ruiz, que eran los diputados opositores, planteando la nulidad e inconstitucionalidad de esa sesión porque no dieron uso de la palabra a la oposición, que vulnera directamente el sistema republicano de gobierno, el sistema democrático de gobierno. Y le mando un abrazo al chileno Cristian Díaz, que le pareció bueno ese segmento de audios. Un abrazo para el colega y amigo. Últimos mensajes de la gente, de los amigos que participaron de la consigna, la pregunta de hoy, e inmediatamente después vamos a ir con el sorteo. La pregunta es: ¿cuál es ese tema de telenovela que te sabés entero y lo cantás como si fueras el protagonista? Nos manda Pato346, anotado Pato346. Hola amigos, una novela terrible. A ver, pare la oreja, Nica, que usted sabe de novelas. Una novela terrible que vi de niño y hasta hoy, que me da cosita, es Casa de Cuervos, de Colombia. No la tengo esa, Casa de Cuervos. ¿La tenés vos? No la tenemos, ¿no? Además ya tiene nombre picante, ¿eh? Sí, Casa de Cuervos. No. Esa no la tenemos. Cría cuervos y te comerán los ojos. Así es, esa novela debe estar buena, no sé, te digo que de todos los nombres es la que me dan ganas de mirar. Buen día, comía a la misma hora y terminé mirando novela Valientes. Me parece que era de Montaner la cortina, dice Fabricio 438. Fabricio, amigo, que esta es la canción de Montaner, ¿no? A ver. Sonaba esto, el tipo se preparaba el pollito con la ensalada al mediodía. Dame agua y lávame la cara antes de emprender la huida. Qué lindo que es el amor, ¿eh? Cuélame café y escríbeme una larga carta. Conocido este tema. Dame besos para la carretera. Dicen que en la noche enfría. Dame abrazos que calienten y hagan compañía. Dame, quiero guardarte mil caricias. Timón. Al regreso. ¿Cómo dice? Quiero llegar amaneciendo con el cielo. Quiero volver. Y esta es la parte donde se besan apasionadamente. Decir adiós pensando en volver, qué ganas de volver. No me dejes ir. Qué tema. 1:25 de la tarde, amigos. Hay también más mensajes. El siguiente: muy buen día, dice. En pandemia vi por YouTube Piel Naranja. Gracias a Dios que nuestra sociedad evolucionó. Me sorprendió el final, no me lo esperaba. En blanco y negro. Pero migré un campeón en el drama. Me encantó. ¿Migré? Migré no, debe ser el... Sí, Migré es un actor argentino. Ay, ok, ¿y qué hacía, novelas? Sí. Sí. Un hombre grande, que falleció. Sí, tiene que ser él, ¿no? Sí. Marta 993. El tema del instrumental, Arnaldo André y Marilina Ross, dice Marta 993. Marta, obviamente que estás anotadísima para el concurso que vamos a hacer en un ratito. Y un mensajito más, dice: cuando era chico miraba las novelas de Cristina Alberó y Antonio Grimau. La canción que me gusta, clásico novela, Grimau, Argentina. Actor de novela, ¿no? Grimau. Los dos. Los dos. Sí. Perdón, los oyentes estamos pecando, ¿no? Porque me van a decir, che, ¿cómo no conocen a Alberto Migré? Y es una cuestión generacional, vale decir. Claro, ¿no? sí. A mí mi madre, que en paz descanse, y la gente grande de la familia, me hablaba de Alberto Migré. Así Mirá. Es él. Ah, o sea que es claramente... Sí, actorazo. Figura. O sea, es como decir ahora... hablábamos antes de Estebanés. Sí. Es cierto que está muy resistido, no sé si... Y después en el 2001 en la Argentina vino Alberto Migró. Migró. Sí, claro, exactamente.
Y en el 2025 también. Claro, Vamos a hacer el remake. Sí. La canción que me gusta, nos dice Ernesto 080, es una de una novela del año 91 de Carlos Mata. Déjame intentarlo, creo que era. Tema ese. En el estribillo decía, déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Qué lindo. Qué... Si Brian lo tenés por ahí. Ah, la miércoles. A ver. Hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar. Bueno, amigos, qué bueno que se hayan prendido la consigna de hoy, ¿eh? Ernesto anotado también. Qué buen tema este, qué buen tema que tiró. Me encantó. 15 51 60 51 los amigos que participaron, que obviamente se sumaron también por YouTube, los que están, que son un montón, verdaderamente hoy tenemos un montón de amigos en YouTube que están mirando desde todas las localidades de la provincia de Santa Cruz, enganchadísimos con las dos novelas, la novela de la consigna y la novela de la legislatura también. Le mandamos un saludo a Eduardo Félix Bestene, creo que estoy nombrando bien el apellido, que participó también o que se sumó también al debate por el tema de la ampliación del Tribunal Superior de Justicia. Le mandamos un saludo a Nilda, un abrazo grande también para Tony, que también Tony tenía su tema de su novela. Sí, sí, vos sabés que sí, me sorprendió, me mandó recién un mensaje. Que miraba a su abuela, según me dijo él. Sí. El año 88 por ahí. Que a ver no sé si la tenemos ahí, porque me parece que sí estaba el tema, la canción que eligió Tony, que nos mostró su lado B, digamos, su corazoncito, la parte más dulce, vamos a decir. No, porque él es cinéfilo, ¿no? Es cinéfilo. ¿Estamos hablando de Tony Villanueva o no? Estamos hablando okay. Sí. Claro, él es súper cinéfilo. De hecho, esta noche sale al aire Impostores a las 21, sí, que tiene un bloque de cine a cargo de Tony, que está musicalizado además muchas veces. Pero claro, no lo hacíamos de las telenovelas, sino más bien del cine o de las series. No, ahora se está volcando por las telenovelas. Se fue para ese lado, ¿no? Sí, se fue para ese lado, me dijeron, sí. Vamos, el público romanticón de la 100.9. Bueno, ahí está esta es la canción, ¿no? De Tony. Esta es la canción de Tony. ¿Se Valeria Lynch, si no me equivoco? Esta canción se la dedicamos a Valeria Lynch, a Tony Villanueva. Un romántico de aquellos. Empedernido romántico. Y saben que Tony le baja en la radio para escribir. O sea, cuando tiene que redactar, le baja, o tiene que desgrabar. Entonces buena parte de las cosas que nosotros decimos él no se entera. Dice, bueno, cuéntenle. Pero con las novelas no es lo mismo. Claro, no con las novelas, no. Che, el estribillo, mándale. Y cerramos entonces el concurso y le agradecemos al Rincón de Quilpa, que va a poner una docena de empanadas que vamos a sortear ahora. El Rincón de Quilpa, empanadas santiagueñas, frisadas al vacío, listas en minutos. El verdadero gusto santiagueño ahora también está en Río Gallegos. Si querés pedir tus empanadas, que te digo que son espectaculares, podés hacerlo al 2966-650987. El Rincón de Quilpa, empanadas para chuparse los dedos. Amigos, tenemos el premio sorpresa y la docena de empanadas del Rincón de Quilpa. ¿Hacemos sorteo? Vamos. Bueno, tambores en el aire. Bueno, en el aire no. Mejor agarrados de la mano, redoblantes. Ahí está el pajarito de Juli. Ganador del premio sorpresa es Eliseo. Cerveza artesanal. De cerveza artesanal, muchas gracias. Sí, ahí está. Bueno, Eliseo, ganador de las 2 entradas. Vamos a ver qué pasa con la docena de empanadas. Docena de empanadas para chuparse los dedos del Rincón de Quilpa. Para, señoras y señores, suenan los redoblantes. El ganador de la docena de empanadas es
Juaco. ¿No es uno de los oyentes niño? Es el oyente niño. Ganó un oyente niño. Vamos todavía. Bueno, a que la disfrute con su familia. Es para compartir las empanadas. Exacto. Así que, Juaco, a disfrutar. Qué bueno, bien, a disfrutar esas empanadas riquísimas, ¿no? Del Rincón de Quilpa. Del Rincón de Quilpa, así es. Y las 2 entradas para Eliseo, para que vaya con quien quiera a la fiesta del Festival de la Cerveza, que va a estar buenísimo, que se va a hacer, no tengo la fecha ahora acá a mano, pero sé que es el próximo mes, los primeros días, la primera semana. Así es, creo que el primer fin de semana de octubre. Así es. Y tienen un tiempo para planificar esa salida. Y la docena de empanadas la tenés que retirar en el transcurso de la próxima semana, así que a no colgarse con eso. ¿Qué es esto? Si por dudar, por callar, por vencer, Es Chayanne, ¿no? sigues fiel a tu A ver, el estribillo, ¿cómo es? créetelo, créetelo. Por amor, por amar, hay que dejarse la vida desnuda y total. Por amor. Che, está buena para cerrar, ¿no? Ya que la consigna fue canciones de telenovelas, es como un gran hit. Y te digo que es de lo más rockero que hay, de las canciones de telenovelas. Y escuchar a Valeria Lynch es como escuchar a Ozzy Osbourne en las canciones de telenovelas, digamos. Es como mirar el clásico de lo que canta esta mujer, ¿no? Es como escuchar, o Hermética, si querés, en Argentina. Viene de Cemento. 12 grados la temperatura en este momento, cielo nublado, la máxima para hoy 17, la mínima de 7, va a ser un día hermoso este jueves 25 de septiembre en la capital santacruceña. Aquí está, junto a Brian Álvarez, a quien le deseamos las buenas tardes, está Laura Andreone, quien en 15 minutos, un poquito más, inicia aquí en el aire, Siempre Llegué Tarde. Es un programa que por suerte para la salud de todos nosotros y del aire de esta radio, pone en agenda cosas que están buenísimas de comentar, de contar, y entrevistas que salen de la agenda caliente, de la política. De la política más urgente, ¿no? Después hay otras cosas que siempre están vinculadas a la vida política de Santa Cruz y la política entendida como el hacer cosas y qué mirar. La agenda caliente, que está todo cocinándose, muchachos, regresa aquí en FM, en nuestra radio, en Fuera de Contexto, desde las 15. Y nosotros recogemos el guante mañana ya con el diario del lunes. Mañana va a estar el resultado puesto de lo que sucede hoy en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, que es la sesión secreta donde se eligen de manera vitalicia, es decir, hasta que o renuncien o fallezcan, así son los jueces, vitalicios. Es cierto que se le puede hacer un jury, pero eso es otra historia. Se eligen 4 vocales de las 4 vacantes creadas por el propio gobierno y designadas por el propio gobierno. Ese tema lo volvemos a tratar mañana. Pues me dejás mandar un mail acá, perdóname. ¿En la tenés compu? computadora en el techo ahí en el pecho, digo, mirá. Sí, estoy en cámara, no sé, porque Estás yo en cámara, ya apagué sí. la compu. ¿Qué haces con la computadora en el pecho? En realidad ya la guardé, porque tengo clases en un ratito, tengo que salir corriendo. Ah, está bien. Bueno, ahí estamos. Te queda bien, ¿eh? Bueno. Parece Robocop con la Sí, computadora ¿no? en el pecho. En realidad, ¿sabés qué parecés? Caminando por la calle de Ciudad de Buenos Aires. Sí. La gente va con la mochila para adelante. Para que no se la tironeen, no se la afanen, sí. Tal cual. Hasta uno mismo cuando llega a Buenos Aires se baja de Aeroparque y se va al hotel o a una zona céntrica y sí o sí tiene que hacer trámite Sí. con la mochila adelante. Sí, técnicas para que no te choreen. Sí. Mi mamá cuando era chico me hacía ponerme la plata que me daba para salirme en la media. En la media. En la media. Mirá cómo estaban las cosas, ¿no? Sí. Me ponía el billete en la media y está todo el día con los billetes en los pies. Mirá. Así de complicado estaba. Y todavía sigue igual, ¿eh? No ha cambiado nada. No. No ha cambiado nada. No, sí, no ha cambiado nada. Lamentablemente, ¿no? Es así. Sí. 12:45 del mediodía, amigos. Ahora sí, muy rico todo. Muy rico los sanguchitos. Gracias por acompañarnos. Rodri Poloni en la operación. Brian Álvarez, hoy el pulpo Álvarez, diría yo, más que el comandante, porque ha lo dado todo con la música. Él es el creador de esto, ¿eh? Él es el creador porque es el que tiene el conocimiento telenovelesco necesario como para poder hacer una producción de este tipo. Fue a pedido de él. De esta magnitud. Sí, a pedido de él y a pedido también, ¿sabes de quién? De Tony, ¿no? De su corazón. Ah, de su corazón. Porque lo pidió con el corazón. Así que bueno, como pidió con el corazón esto y las canciones las eligió él, vamos a honrarlo a Brian Álvarez. Él y Tony. Él y Tony, exactamente. 2, como románticos dijimos. empedernidos de aquellos. Exactamente. 2 románticos de los que ya no existen. 2 románticos de día.
Y de noche también. Y de noche también. Románticos 24/7. Nos despedimos. Nica Mancilla, nos vemos mañana. Se ve mañana. Mañana 9:30 como siempre, 9:30 de la mañana. Arriba el día, vestite de verde, lean. Buen jueves para todos y buen provecho a quienes están almorzando hasta ahora. Hasta mañana, chau chau.